Arquetipos e inconsciente colectivo. Sobre los arquetipos de lo inconsciente colectivo. La hipótesis de un inconsciente colectivo es uno de esos conceptos que chocan en un comienzo al público, pero que pronto se convierten en ideas de uso corriente. Como ejemplo de ello, recordemos el concepto de inconsciente en general. Una vez que la idea filosófica de lo inconsciente, tal como se encuentra principalmente en Carus y Hartmann, desapareció bajo la ola desbordante del materialismo, sin dejar rastros considerables. Poco a poco, y adoptando ahora otra forma, volvió a surgir dentro de la psicología médica de orientación científico-natural. En primer término, fue una designación para el estado de los contenidos mentales olvidados o reprimidos. En Freud, lo inconsciente, aunque aparece ya, al menos metafóricamente, como sujeto actuante, no es sino el lugar de reunión de esos contenidos olvidados y reprimidos, y solo a causa de estos tiene una significación práctica. De acuerdo con ese enfoque, es por lo tanto de naturaleza exclusivamente personal, aunque el mismo Freud había visto ya el carácter arcaico mitológico de lo inconsciente. Un estrato en cierta medida superficial de lo inconsciente es sin duda personal. Lo llamamos inconsciente personal, pero ese estrato descansa sobre otro más profundo que no se origina en la experiencia y la adquisición personal, sino que es innato, lo llamamos inconsciente colectivo. He elegido la expresión colectivo porque este inconsciente no es de naturaleza individual sino universal. Es decir, que en contraste con la psique individual, tiene contenidos y modos de comportamiento que son, cum grano salis, los mismos en todas partes y en todos los individuos. En otras palabras, es idéntico a sí mismo en todos los hombres y constituye así un fundamento anímico de naturaleza suprapersonal existente en todo hombre. La existencia psíquica se reconoce solo por la presencia de contenidos conciencializables. Por lo tanto, solo cabe hablar de un inconsciente cuando es posible verificar la existencia de contenidos del mismo. Los contenidos de lo inconsciente personal son en lo fundamental los llamados complejos de carga afectiva, que forman parte de la intimidad de la vida anímica. En cambio, a los contenidos del inconsciente colectivo los denominamos arquetipos. La expresión arquetipo se encuentra ya en Filón de Alejandría, en quien aparece referida a la imago Dei en el hombre. Los contenidos inconscientes colectivos son de tipo arcaico, o mejor dicho aún primitivos. Sin dificultad también puede aplicarse a los contenidos inconscientes la expresión representations collectives, que Lévi-Bruhl usa para designar las figuras simbólicas de la cosmovisión primitiva, pues en principio se refiere casi a lo mismo. En las doctrinas tribales primitivas aparecen los arquetipos en una peculiar modificación. En verdad aquí ya no son contenidos del inconsciente, sino que se han transformado en fórmulas conscientes, que son transmitidas por la tradición en general bajo la forma de la doctrina secreta, la cual es una expresión típica de la transmisión de contenidos colectivos originariamente procedentes de lo inconsciente. Otra expresión muy conocida de los arquetipos es el mito y la leyenda, pero también en este caso trátase de formas específicamente configuradas que se han transmitido a través de largos lapsos. Por lo tanto, el concepto arquetipo solo indirectamente puede aplicarse a las representaciones colectivas, ya que en verdad designa contenidos psíquicos no sometidos aún a la elaboración consciente alguna, y representa entonces un dato psíquico todavía inmediato. Como tal, el arquetipo difiere no poco de la formulación históricamente constituida o elaborada. Especialmente en estadios más elevados de las doctrinas secretas, los arquetipos aparecen en una forma que por lo general
muestra de manera inconfundible el influjo de la elaboración consciente, que juzga y que valora. Su manifestación inmediata, en cambio, tal como se produce en los sueños y visiones, es mucho más individual, incomprensible e ingenua que, por ejemplo, en el mito. El arquetipo representa esencialmente un contenido inconsciente, que al conciencializarse y ser percibido cambia de acuerdo con cada conciencia individual en que surge. Hemos aclarado qué se entiende por arquetipo en relación con el mito, la doctrina secreta y la leyenda, pero el tema se complica si intentamos examinar a fondo qué es psicológicamente un arquetipo. La investigación sobre los mitos se ha conformado hasta ahora con representaciones solares, lunares, meteorológicas, vegetales y con otras nociones auxiliares. Nadie ha entrado a considerar la idea de que los mitos son ante todo manifestaciones psíquicas que reflejan la naturaleza del alma. Poco le importa al primitivo una explicación objetiva de las cosas que percibe. Tiene, en cambio, una imperiosa necesidad, o mejor dicho, su psique inconsciente, tiene un impulso invencible que lo lleva a asimilar al acontecer psíquico todas las experiencias sensoriales externas. No le basta al primitivo con ver la salida y la puesta del sol, sino que esta observación exterior debe ser al mismo tiempo un acontecer psíquico. Esto es, que el curso del sol debe representar el destino de un dios o de un héroe, el cual en realidad no vive sino en el alma del hombre. Todos los procesos naturales convertidos en mitos, como el verano y el invierno, las fases lunares, la época de las lluvias, etc., no son sino alegorías de esas experiencias objetivas, o más bien expresiones simbólicas del íntimo e inconsciente drama del alma, cuya aprehensión se hace posible al proyectarlo, es decir, cuando aparece reflejado en los sucesos naturales. La proyección es hasta tal punto profunda que fueron necesarios varios siglos de cultura para separarla en cierta medida del objeto exterior. En el caso de la astrología, por ejemplo, se llegó a un absoluto rechazo y condena como herética de esta antiquísima ciencia intuitiva, porque no se consiguió establecer una separación entre la caracterología psicológica y las estrellas. Y quien sigue creyendo o vuelve a creer en la astrología, cae siempre en la vieja creencia supersticiosa, en el influjo de los astros, pese a que todo el que sea capaz de hacer un horóscopo debe saber que desde los días de Hiparco de Alejandría se ha mantenido el punto vernal en 0 grados de Aries, por lo cual todo horóscopo se basa en un zodíaco arbitrario, puesto que desde Hiparco el punto vernal, a causa de la precesión de los equinoccios, se ha corrido hasta el grado inicial de Piscis. El hombre primitivo es de una subjetividad tan impresionante que en realidad la primera presunción hubiera debido ser que existe una relación entre el mito y lo psíquico. Su conocimiento de la naturaleza es esencialmente el lenguaje y revestimiento exterior del proceso psíquico inconsciente. Precisamente el hecho de que ese proceso sea inconsciente es lo que hizo que para explicar el mito se pensara en cualquier otra cosa antes que en el alma, pues no se sabía que el alma contiene todas las imágenes de que han surgido los mitos y que nuestro inconsciente es un sujeto actuante y paciente, cuyo drama el hombre primitivo vuelve a encontrar en todos los grandes y pequeños procesos naturales. En tu pecho están las estrellas de tu destino, dice Seni a Wallenstein. Bastaría entonces con conocer algo de ese misterio del corazón para responder a los interrogantes que han ocupado siempre a la astrología. Pero era muy poco lo que de todo eso se comprendía, y no me atrevo a afirmar que, en lo fundamental, la situación sea mejor en la actualidad. La doctrina tribal es sagrado peligrosa. Todas las doctrinas secretas tratan de aprehender el invisible acontecer psíquico y todas reivindican para sí la autoridad más elevada. Lo que es verdad en el caso de esas doctrinas primitivas es más verdadero aún en el caso de las religiones mundiales predominantes.
encierran un saber revelado primario y han expresado en imágenes magníficas los secretos del alma. Sus templos y escritos sagrados proclaman con la imagen y la palabra la doctrina del antiguo consagrado, accesible a todo corazón creyente, a toda visión sensible, a toda meditación exhaustiva. Pero también es cierto que cuanto más bella, más grandiosa, más completa es la imagen que se forma y se transmite, más lejos se aparta de la experiencia individual. Podemos penetrar en la imagen con el sentimiento y la sensibilidad, pero la experiencia primaria se ha perdido. ¿Por qué es la psicología la más joven de las ciencias empíricas? ¿Por qué lo inconsciente no se descubrió mucho antes ni se extrajo su tesoro de imágenes eternas? Sencillamente porque teníamos, para todas las cosas del alma, una fórmula religiosa mucho más bella y comprensiva que la experiencia directa. Si para muchos la concepción cristiana del mundo se desvanece, ahí están para suplirla los tesoros orientales llenos todavía de maravillas que pueden alimentar por mucho tiempo el deseo de contemplación y de nuevas vestiduras. Además, esas imágenes, sean cristianas, budistas o cualquier otra cosa, son bellas, llenas de misterio y ricas en anticipaciones. Es verdad que cuanto más habituales son para nosotros, tanto más las ha desgastado el uso frecuente y les ha dejado solo la superficialidad trivial, con su carácter paradójico casi sin sentido. El misterio del parto virginal o el de la consubstanciación del Padre y el Hijo o la Trinidad, que no es una tríada, ya no dan alas a la fantasía filosófica de nadie. Se han convertido en meros objetos de fe. Por eso no es sorprendente que la necesidad religiosa, la mente creyente y la especulación filosófica del europeo culto se sientan atraídos por los símbolos orientales, por las grandiosas concepciones índicas de la divinidad y los abismos de la filosofía taoísta china, del mismo modo que en otros tiempos el corazón y el espíritu del hombre antiguo fueron cautivados por la idea cristiana. Hay muchos que en un comienzo se entregan a la sugestión del símbolo cristiano, hasta que son envueltos por la neurosis kierkegaardiana, o hasta que su relación con Dios, a causa del creciente empobrecimiento del simbolismo, se transforma en una insoportable y tensa relación yo-tú. Entonces se rinden a la magia de la fresca foraneidad de los símbolos orientales. Esa rendición no es siempre necesariamente una derrota, sino que puede ser testimonio de la receptividad y la vitalidad de la sensibilidad religiosa. Algo similar se observa en los orientales cultos, que no pocas veces se sienten atraídos por el símbolo cristiano o por la ciencia, tan inadecuada para su espíritu oriental, y llegan incluso a desarrollar una envidiable comprensión en esos campos. El que alguien se rinda a esas imágenes eternas es una cosa normal. Para eso existen. Deben atraer, convencer, fascinar, dominar. Han sido creadas de la materia virgen de la revelación y reflejan la experiencia primera de la divinidad. Por eso abren al hombre al presentimiento de lo divino y al mismo tiempo lo ponen a cubierto frente a la experiencia inmediata de la divinidad. Estas imágenes hállanse integradas muchas veces, merced a un trabajo secular del espíritu humano, en un sistema de pensamientos ordenadores del mundo, y al mismo tiempo están representadas por una institución poderosa, extendida y de antiguo venerable, llamada Iglesia. El ejemplo de un místico y solitario suizo, el recientemente canonizado hermano Niklaus von der Flue, ilustra del mejor modo lo que quiero decir. Su vivencia fundamental es la llamada visión de la Trinidad, que lo preocupaba en tal medida que también la pintó o la hizo pintar en la pared de su celda. La visión se encuentra representada en la iglesia parroquial de Sachsen. Trátase de una pintura contemporánea que se ha conservado. Es un mandala divino en 6, cuyo centro es el rostro coronado de Dios. Sabemos que el hermano Klaus
buscó penetrar en la naturaleza de su visión y dar a su vivencia primordial una forma comprensible para él mismo, guiándose para ello por una obra ilustrada de un místico alemán. Durante años se dedicó a esa tarea. Eso es lo que yo denomino elaboración del símbolo. Su meditación sobre la esencia de la visión, influida por el diagrama místico que utilizó como guía, lo llevó necesariamente a concluir que había visto a la Santísima Trinidad misma, es decir, el summum bonum, el amor eterno. A ello corresponde también la beatífica figura de Sachsen. Pero la vivencia original había sido totalmente distinta. En su éxtasis se le reveló al hermano un espectáculo tan terrible que su propio rostro se alteró de tal modo que la gente se horrorizó y sintió terror ante él. Lo que él había visto era una visión de la mayor intensidad. Esa visión suele ser relacionada con acierto con la del Apocalipsis, con esa imagen propiamente apocalíptica de Cristo, que en cuanto a terrible e inusitada solo es superada por el monstruoso Cordero de 7 ojos y 7 cuernos. La relación de esa figura con el Cristo de los Evangelios es muy difícil de comprender. Por eso ya desde época muy temprana encontramos interpretaciones de la misma. En 1508, el humanista Carl Bovidius le escribe a un amigo: «Quiero referirme a un rostro que se le apareció en el cielo una noche iluminada por las estrellas, estando él entregado a la plegaria y la meditación. Vio entonces la figura de un rostro humano, con una expresión llena de ira y amenazas, etc. Esa interpretación concuerda admirablemente con la amplificación moderna por medio del Apocalipsis. También debemos señalar otras visiones: Cristo con la piel de oso, Dios como esposo y esposa y el hermano Niklaus como hijo, etc. Todas ellas muestran en parte rasgos muy poco dogmáticos». Tradicionalmente, la imagen de la iglesia de Sachsen y el símbolo de la rueda en el llamado Tratado del Peregrino son relacionados con esa gran visión. El hermano Niklaus mostraba a los peregrinos que lo visitaban la imagen de la rueda. Evidentemente, la imagen lo había preocupado. Blanque opina que, pese a la tradición, no existe vínculo alguno entre la visión y la imagen de la Trinidad. Creo que ese escepticismo va demasiado lejos. El interés del hermano por la imagen de la rueda debía de tener algún motivo. Las visiones de ese tipo provocan a menudo caos y disolución, el corazón que salta hecho pedazos. La experiencia enseña que el círculo protector, el mandala, es el viejo antídoto contra los estados caóticos del espíritu. Por eso es muy comprensible que el hermano estuviera fascinado por el símbolo de la rueda. Asimismo, la interpretación de la visión horrorosa como vivencia de Dios podría no ser desacertada. El que la gran visión se vincule con la imagen de la Trinidad en Sachsen y por lo tanto con el símbolo de la rueda, me parece también, por motivos psicológicos, muy probable. Esa visión, poderosamente suscitadora de horror, que había explotado como un volcán en el mundo de la concepción religiosa del hermano, sin introducción dogmática ni comentario exegético, hacía necesario un largo trabajo asimilatorio para que fuera posible integrarla en la psique y restablecer de ese modo el equilibrio que había sido perturbado. La discusión con esa vivencia se produjo sobre el suelo, entonces pétreo del dogma, que mostró su capacidad de asimilación al superar el conflicto, transformando algo terriblemente viviente en la bella abstracción de la idea de la Trinidad. Pero la discusión hubiera podido desarrollarse sobre el suelo, tan diferente de la visión misma y su inquietante realidad, probablemente en detrimento del concepto cristiano de Dios, y más aún del mismo hermano, que no hubiera llegado a ser un santo, sino quizás un hereje o un enfermo, y tal vez hubiese
terminado su vida en la hoguera. Este ejemplo pone de manifiesto la utilidad del símbolo dogmático, formula una vivencia psíquica tremenda y peligrosamente decisiva, que con razón es denominada a causa de su predominio experiencia de Dios, de modo tolerable para el poder intelectual del hombre y sin reducir esencialmente el alcance de lo vivenciado ni dañar su eminente significación. El rostro de la ira divina que en cierto sentido encontramos también en Jacob Boehme no se aviene con el Dios del Nuevo Testamento, el amante Padre que está en el cielo, por lo cual fácilmente hubiera podido convertirse en fuente de un conflicto íntimo. Tal conflicto hubiera estado de acuerdo con el espíritu de la época. Fin del siglo XV, época de un Nicolás de Cusa, que por medio de su Complexio Oppositorum quiso adelantarse al cisma que ya amenazaba. No mucho después, el concepto de Dios que Jehová representa experimentó una serie de renacimientos en el protestantismo. Jehová es un concepto de Dios que contiene opuestos todavía no separados. El hermano Klaus se puso fuera de lo corriente, lo tradicional. Abandonó su hogar y su familia, vivió solo y miró profundamente en el espejo oscuro, y así le sobrevino lo maravilloso y lo terrible de la experiencia primordial. En esa situación ejerció su acción una imagen dogmática desarrollada durante muchos siglos, la imagen de Dios como remedio salvador, que lo ayudó a asimilar la fatal irrupción de una imagen arquetípica y a evitar su propio desgarramiento. Angelus Silesius no tuvo tanta suerte. A él el contraste interior lo deshizo, pues en su tiempo habíase ya quebrantado la solidez de la Iglesia, que garantiza el dogma. Jacob Boehme conoce un Dios de ira ígnea, un verdadero absconditus. Pudo, sin embargo, conciliar la oposición que sentía profundamente, merced a la fórmula cristiana Padre-Hijo, e integrarla así especulativamente dentro de su concepción del mundo, en verdad gnóstica, pero en todos los puntos esenciales cristiana. De otro modo se hubiera convertido en un dualista. Pero es indudable que también acudió en su ayuda la alquimia, que desde hacía ya mucho tiempo preparaba secretamente la unificación de los opuestos. Sea como fuere, la oposición dejó claras huellas en su mandala, incluido en su libro, que representa la esencia de la divinidad. Ese mandala aparece dividido en una mitad oscura y otra clara, y los semicírculos correspondientes, en lugar de cerrarse, se dan la espalda. El dogma reemplaza lo inconsciente colectivo, formulándolo con gran amplitud, por lo cual en principio la forma de vida católica no conoce en ese sentido una problemática psicológica. La vida de lo inconsciente colectivo ha sido captada casi íntegramente en las representaciones dogmáticas arquetípicas y fluye como una corriente encauzada y domada en el simbolismo del credo y del ritual. Su vida se manifiesta en la intimidad del alma católica. Lo inconsciente colectivo, como hoy lo llamamos, nunca fue psicológico, puesto que mucho antes de la Iglesia católica, ya en los tiempos prehistóricos del Neolítico, existieron misterios. Nunca le faltaron a la humanidad imágenes poderosas que le dieran protección contra la vida inquietante de las honduras del alma. Siempre fueron expresadas las figuras del inconsciente mediante imágenes protectoras y benéficas que permitían expulsar el drama anímico hacia el espacio cósmico extraanímico. La iconoclasia de la Reforma produjo literalmente una brecha en el muro de protección de las imágenes sagradas, que desde entonces fueron desintegrándose una tras otra. Resultaban molestas porque chocaban con la razón que despertaba. Por lo demás, hacía mucho que se había olvidado qué querían decir. ¿Tratábase realmente de un olvido? O quizá nunca se había sabido qué significaban y solo en la época moderna sintió el hombre protestante que en verdad se ignoraba en absoluto qué se quería decir con el parto virginal, la divinidad de Cristo o las complejidades de la Trinidad.
Parecería como si esas imágenes hubiesen meramente vivido y su existencia viviente hubiera sido simplemente aceptada, sin duda y sin reflexión. Del mismo modo como todas las personas adornan árboles de Navidad y ocultan huevos de Pascua sin saber cuál es el sentido de tales costumbres. Las imágenes arquetípicas son ya a priori tan significativas que el hombre nunca pregunta qué podrían en rigor significar. Por eso mueren de tanto en tanto los dioses, porque de repente se descubre que no significan nada, que son inutilidades hechas de madera y de piedra, fabricadas por la mano del hombre. En realidad, en ese momento el hombre solo descubre que antes nunca había pensado nada sobre sus imágenes. Y cuando comienza a pensar sobre ellas, lo hace con la asistencia de lo que él llama razón, que por cierto no es más que la suma de sus prejuicios y sus miopías. La historia de la evolución del protestantismo es una iconoclasia crónica. Cayó un muro tras otro, y la destrucción no resultó muy difícil una vez que la autoridad de la Iglesia fue quebrantada. Sabemos cómo, tanto en lo pequeño como en lo grande, en lo general como en lo individual, un trozo se desplomó tras el otro y cómo se llegó a la terrible pobreza de símbolos que hoy predomina. De tal modo desapareció también la fuerza de la Iglesia, una fortaleza a la que se le arrebatan sus bastiones y casamatas, una casa a la que se le han arrancado las paredes, dejándola entregada a todos los vientos del mundo y a todos los peligros. El desmigajamiento del protestantismo en varios centenares de denominaciones, lamentable derrumbe que duele al sentimiento histórico, es sin embargo un signo inequívoco de que la intranquilidad subsiste. El hombre protestante ha quedado realmente indefenso, en una situación que horrorizaría al hombre natural. La conciencia ilustrada no quiere saber nada del asunto, pero busca silenciosamente en otros lugares lo que se ha perdido en Europa. Se buscan imágenes eficaces, formas de pensamiento que calmen la intranquilidad del corazón y de la mente, y se encuentran entonces los tesoros del Oriente. Contra eso nada hay que objetar. Nadie obligó a los romanos a importar y adoptar en gran escala cultos asiáticos. Si, como algunos dicen, el cristianismo hubiera sido extraño a la naturaleza de los pueblos germánicos y por completo inadecuado para ellos, les hubiera resultado fácil rechazarlo una vez que palideció el prestigio de las legiones romanas. Se mantuvo porque corresponde al modelo arquetípico existente, pero con el correr de los siglos se transformó de tal modo que su fundador se asombraría no poco si llegara a conocerlo, y también la forma en que se enseña el cristianismo a los negros o los indios podría dar motivo a algunas consideraciones históricas. ¿Por qué entonces Occidente no habría de asimilar formas orientales? Los romanos iban a Eleusis, Samotracia y Egipto para hacerse iniciar. En Egipto hasta parece haber habido una verdadera corriente turística de ese tipo. Los dioses de Roma y de la Hélade murieron de la misma enfermedad que nuestros símbolos cristianos. Entonces, como ahora, los hombres descubrieron que estaban ante meras palabras en cuyo significado nunca habían pensado. Pero los dioses foráneos todavía tenían maná no gastado. Sus nombres eran extraños e incomprensibles y sus hechos sugestivamente oscuros. Muy distinto todo de la gastada Chronique Scandaleuse del Olimpo. Los símbolos asiáticos por lo menos no se entendían y por eso no resultaban banales como los dioses tradicionales. En esa época no constituyó problema alguno el que se adoptara lo nuevo tan sin reparo como se dejaba lo viejo. ¿Es eso hoy un problema? ¿Podremos adoptar símbolos ya formados, crecidos en tierras exóticas, bañados en sangre extranjera, nombrados en lenguas extrañas, alimentados en culturas foráneas, desarrollados a través de una historia que no es la nuestra? ¿Podremos adoptarlos así, como nos ponemos ropas nuevas?
Un mendigo que se cubre con vestiduras reales. ¿Un rey que se disfraza de mendigo? Sin duda, es posible. ¿O en alguna parte de nosotros mismos hay el mandato de no representar una comedia, de remendar más bien nuestras propias ropas? Estoy convencido de que la creciente pobreza de símbolos tiene un sentido. Ese desarrollo tiene una consecuencia interna. Todo aquello en lo cual no se pensaba y que por lo tanto carece de conexión con la conciencia, que sigue evolucionando, se ha perdido. Si intentáramos cubrir el vacío que queda con aparatosos ropajes orientales, como hacen los teósofos, seríamos infieles a nuestra propia historia. No es posible empobrecerse hasta llegar a ser un mendigo, para posar después como uno de esos reyes hindúes del teatro. Creo que es mucho mejor reconocer decididamente esa pobreza espiritual, de la falta de símbolos, que simular una posesión cuyos herederos legítimos de ningún modo somos. Somos, sí, los legítimos herederos del simbolismo cristiano, pero de alguna manera hemos malgastado ese patrimonio. Hemos dejado que se desmoronara la casa que nuestros padres construyeron y ahora intentamos irrumpir en palacios orientales que nuestros padres nunca llegaron a conocer. Quien ha perdido los símbolos históricos y no puede contentarse con sustitutos, encuéntrase hoy en una situación difícil. Ante él se abre la nada, frente a la cual el hombre aparta el rostro con miedo. Peor todavía, el vacío se llena con absurdas ideas políticas y sociales, todas ellas espiritualmente desiertas. Pero quien no se puede conformar con esta pedantesca sabiondez, se ve obligado a valerse seriamente de su confianza en Dios, de lo cual la mayoría de las veces solo resulta un miedo mayor aún. Por cierto, ese miedo no es injustificado, pues el peligro parece ser mayor cuanto más cerca se está de Dios. Es peligroso hacer voto de pobreza espiritual, porque que es pobre anhela y quien anhela atrae el destino sobre sí. Un refrán suizo lo expresa gráficamente. Detrás de cada rico hay un diablo y detrás de cada pobre dos. Así como en el cristianismo el voto de pobreza mundanal apartó los sentidos de los bienes del mundo, así la pobreza espiritual quiere renunciar a las falsas riquezas del espíritu, para alejarse no sólo de los escasos restos de un gran pasado que hoy se llaman Iglesia protestante, sino también de todos los atractivos del aroma oriental, para recogerse en sí mismo, allí donde a la fría luz de la conciencia, la desnudez del mundo se extiende hasta las estrellas. Esa pobreza la hemos heredado de nuestros padres. Me acuerdo de algo que ocurrió cuando me instruía para la confirmación, dirigido por mi propio padre. Hojeaba una vez mi librito buscando algo interesante, cuando cayeron bajo mi vista ciertos pasajes acerca de la Trinidad. Me interesaron y esperé con impaciencia que nuestras lecciones llegaran a ese punto. Cuando llegó el momento anhelado, mi padre dijo: «Este fragmento lo vamos a saltear. Yo mismo no entiendo nada de este asunto». De ese modo desapareció mi última esperanza. Admiré en verdad la honradez de mi padre, pero no por eso pude evitar que desde ese momento me aburriera mortalmente todo palabrerío religioso. Nuestro intelecto ha hecho conquistas tremendas, pero al mismo tiempo nuestra casa espiritual se ha desmoronado. Estamos honradamente convencidos de que tampoco, con el reflector más nuevo y más grande que se haya construido en Estados Unidos, hemos de descubrir empirio alguno. Y sabemos que nuestra mirada ha de vagar desesperada por el vacío muerto de extensiones sin fin. Y nuestra situación no mejora cuando la física matemática nos revela el mundo de lo infinitamente pequeño. Al final, desenterramos la sabiduría de todas las épocas y todos los pueblos, y descubrimos que todas las cosas más valiosas y elevadas ya han sido dichas hace mucho en el lenguaje más bello. Y entonces, como un niño anhelante, uno tiende las manos hacia allí y cree que si llega a agarrar todo eso también lo poseerá. Pero lo que se llega a poseer ya no vale, y las manos se cansan de agarrar, pues hasta donde alcanza la vista hay más y más riquezas.
todos esos bienes se convierten en agua, y más de un aprendiz de brujo terminó ahogándose en corrientes que él mismo provocó, si antes no cayó en la ilusión salvadora de que una sabiduría es buena y las otras malas. De tales adeptos provienen esos inquietantes enfermos que creen tener una misión profética, porque la artificial separación entre sabiduría verdadera y sabiduría falsa provoca una gran tensión del alma, y de esa tensión resulta una soledad y una obsesión similares a las del morfinomano, que siempre quiere encontrar camaradas que lo acompañen en su vicio. Al desaparecer nuestra herencia, el espíritu descendió, como decía Heráclito, de su eminencia ígnea. Pero cuando el espíritu se vuelve más pesado, se convierte en agua, y así el intelecto se apoderó del trono que antes ocupaba el espíritu. El espíritu sí puede atribuirse la patria potestas sobre el alma, pero no el terrenal intelecto, que es una espada o un martillo del hombre y no un creador de mundos espirituales, no un padre del alma. Adecuada fue en este punto la dirección de Klages y bastante moderado el restablecimiento del espíritu de que se ocupó Scheler, pues ambos pensadores pertenecen a una época en que el espíritu ya no está arriba sino abajo, en que ya no es fuego sino agua. El camino del alma que busca al Padre perdido, como Sofía Habitos, conduce por eso el agua, a ese espejo oscuro que está en su base. Quien ha elegido para sí el estado de pobreza espiritual, verdadera herencia de un protestantismo vivido hasta sus últimas consecuencias, ha alcanzado el camino del alma que conduce al agua. Esa agua no es entonces una expresión metafórica, sino un símbolo viviente de la oscura psique. Lo ilustraré con un ejemplo, tomado entre muchos. Un teólogo protestante tuvo repetidas veces el mismo sueño. Se encuentra en una pendiente, abajo hay un profundo valle, y en este un lago oscuro. Sabía, en el sueño, que hasta ese momento algo le había impedido acercarse al lago, pero esta vez resuelve llegar hasta el agua. A medida que se acerca a la orilla, todo se vuelve más oscuro e inquietante, y de repente una ráfaga de viento se desliza rápidamente por la superficie del agua. En ese momento se siente poseído por el pánico y despierta. Este sueño muestra el simbolismo natural. El soñador desciende a sus propias profundidades y el camino lo conduce a unas aguas misteriosas. Allí ocurre el milagro del lago de Bethesda. Desciende un ángel y agita el agua, que entonces adquiere poder curativo. Es necesario el descenso del hombre hasta el lago para provocar el milagro de la vivificación del agua. El hálito del espíritu que sopla sobre ella es empero inquietante, como todo aquello que no es causado por uno mismo o cuya causa se desconoce. Así se pone de manifiesto una presencia invisible, un numen, al que no ha dado vida la expectativa humana y que tampoco es producto de la voluntad. Vive por sí mismo y entonces un estremecimiento asalta al hombre, para el cual el espíritu siempre fue solo algo en que uno cree, algo que uno hace, algo que está en los libros o de lo cual la gente habla. Por ello, cuando se manifiesta espontáneamente se lo ve como un espectro y el entendimiento ingenuo expresa de un miedo primitivo. Así me describieron los viejos Elgonji de Kenia la acción del dios nocturno, que ellos llaman el hacedor del miedo. Llega hasta ti, me dijeron, como una ráfaga de viento frío, y tú te estremeces o das vueltas silbando entre el pasto alto. Un pan africano que en el fantasmal mediodía ronda tocando la flauta y asusta a los pastores. Así también asustó el hálito del Neuma en el sueño a un pastor de la Grey, que en la noche oscura pisó la orilla juncosa del agua del profundo valle del alma. Ese espíritu, antes ígneo, había bajado hacia la naturaleza, hacia el árbol, la roca y las aguas del alma, como ese viejo del Zaratustra,
de Nietzsche, que cansado de la humanidad se fue al bosque para gruñir junto con los osos en honor del Creador. Si se quiere desenterrar el tesoro, la preciosa herencia del Padre, hay que recorrer el camino del agua, el camino que siempre desciende. En el himno gnóstico al alma, el Hijo es enviado por los padres a buscar la perla perdida de la corona del Padre. Esa perla está en el fondo de una profunda fuente cuidada por un dragón en Egipto, en el concupiscente y ávido mundo de las riquezas físicas y espirituales. El hijo y heredero parte en busca de la joya y se olvida a sí mismo y olvida su tarea en la orgía de los placeres mundanos egipcios, hasta que una carta del padre le recuerda cuál es su deber. Se encamina hacia el agua y se sumerge en las oscuras profundidades de la fuente, en cuyo fondo encuentra la perla que finalmente ofrece a la divinidad suprema. Este himno, atribuido a Bardesanes, surgió en una época semejante a la nuestra, desde más de un punto de vista. La humanidad buscaba y esperaba, y el pez de la fuente, Levatus de profundo, se convirtió en el símbolo del Salvador. Mientras escribía estas líneas recibió una carta de mano desconocida procedente de Vancouver. El autor estaba asombrado ante sus sueños, cuyo tema es siempre el agua. El agua es el símbolo más corriente de lo inconsciente. El lago en el valle es lo inconsciente, que en cierto modo está dentro de la conciencia, por lo cual es también designado con frecuencia como lo subconsciente, a menudo con el desagradable matiz de conciencia de menor valor. El agua es el espíritu del valle, el dragón del agua del Tao, cuya naturaleza es similar al agua, un yang integrado en el yin. Psicológicamente, agua quiere decir espíritu que se ha vuelto inconsciente. Por eso el sueño del teólogo expresa con toda razón que éste, junto al agua, hubiera podido vivir la acción del espíritu viviente como una curación milagrosa en el lago de Bethesda. El descenso a las profundidades parece preceder siempre al ascenso. Así, por ejemplo, otro teólogo soñó que veía sobre una colina algo comparable a un castillo del Grial. Iba por una calle que en apariencia conducía justo al pie de la colina y a la subida. Pero al acercarse descubrió con gran decepción que un abismo lo separaba de la colina. Era un barranco sombrío y profundo, por el que corría un agua subterránea. Había así un sendero escarpado que conducía a las honduras y trepaba penosamente del otro lado. Pero el panorama no tenía nada de atractivo y el soñador despertó. También aquí el soñador, que anhela subir a las claras alturas, se enfrenta con la necesidad de sumergirse primero en las oscuras profundidades, y ese descenso se le revela como una imprescindible condición del ascenso. En esta profundidad amenaza el peligro, que el prudente evita aunque en ello pierde el bien, que un atrevimiento valeroso pero imprudente hubiera hecho posible alcanzar. El testimonio del soñador choca con una intensa resistencia por parte de la conciencia, para la cual el espíritu es algo existente solo en las alturas. Aparentemente el espíritu llega siempre desde lo alto. Para esa concepción, espíritu significa libertad suprema, un flotar sobre las profundidades, una liberación de la prisión de lo tónico, y por lo tanto un refugio para todos los timoratos que no quieren llegar a ser. Pero el agua es terrenalmente palpable, es también el fluido del cuerpo regido por el impulso, es la sangre y la avidez de sangre, es el olor animal y lo corpóreo cargado de pasiones. Lo inconsciente es esa psique que va desde la claridad diurna de una conciencia espiritual y moral hasta ese sistema nervioso denominado simpático desde mucho tiempo atrás. Este sistema, que gobierna la percepción y la actividad muscular como sistema cerebro-espinal, y por eso no puede controlar el espacio circundante, pero que mantiene en cambio el equilibrio vital sin valerse de órganos sensoriales, y que siguiendo secretos caminos no solo nos da noticias sobre la naturaleza íntima de otra vida,
sino que también provoca en ello un efecto interno. En ese sentido es un sistema extremadamente colectivo. Es la verdadera base de toda participación mística. La función cerebroespinal, por lo contrario, alcanza su culminación en la separación de las cualidades específicas del yo, y como el medio en que se despliega es solo el espacio, a través de este capta invariablemente superficialidades y exterioridades. El sistema cerebroespinal vivencia todo como exterior. El simpático vivencia todo como interior. Lo inconsciente es visto comúnmente como una especie de intimidad personal encapsulada, que la Biblia designa como corazón y considera, entre otras, punto de origen de todos los malos pensamientos. En las cámaras del corazón habitan los malos espíritus de la sangre, la ira pronta y las debilidades de los sentidos. Así aparece lo inconsciente mirado desde la conciencia. Pero la conciencia parece ser algo dependiente del cerebro, que todo lo separe, todo lo de aislado, y al ver de ese modo lo inconsciente lo presenta como si no fuera más que mi inconsciente. Por eso se cree generalmente que quien desciende a lo inconsciente cae en la estrechez de la subjetividad egocéntrica y en ese callejón sin salida queda librado al asalto de las alimañas que se supone albergan las cavernas del inframundo psíquico. Es cierto que quien mira en el espejo del agua ve ante todo su propia imagen. El que va hacia sí mismo corre riesgo de encontrarse consigo mismo. El espejo no favorece, muestra con fidelidad la figura que en él se mira. Nos hace ver ese rostro que nunca mostramos al mundo, porque lo cubrimos con la persona, la máscara del actor. Pero el espejo está detrás de la máscara y muestra el verdadero rostro. Esa es la primera prueba de coraje en el camino interior, una prueba que basta para asustar a la mayoría, pues el encuentro consigo mismo es una de las cosas más desagradables y el hombre lo evita en tanto puede proyectar todo lo negativo sobre su mundo circundante. Si uno está en situación de ver su propia sombra y soportar el saber que la tiene, solo se ha cumplido una pequeña parte de la tarea, al menos se ha trascendido lo inconsciente personal. Pero la sombra es una parte viviente de la personalidad y quiere entonces vivir de alguna forma. No es posible rechazarla ni esquivarla inofensivamente. Este problema es extraordinariamente grave, pues no solo pone en juego al hombre todo, sino que también le recuerda al mismo tiempo su desamparo y su impotencia. A las naturalezas fuertes, o hay que decir más bien débiles, no les gusta esta alusión y se fabrican entonces algún más allá del bien y del mal, cortando así el nudo gordiano en lugar de deshacerlo. Pero tarde o temprano la cuenta debe ser saldada. Hay que confesarse que existen problemas que de ningún modo se pueden resolver con los medios propios. Esta confesión tiene la ventaja de la probidad de la verdad y de la realidad, y así, al asumir esa imposibilidad, se ponen las bases para una reacción compensatoria del inconsciente colectivo. Es decir, que quien reconoce la existencia del problema está inclinado a prestar atención a una ocurrencia útil o percibir ideas que antes no había dejado aparecer. Atenderá quizás a sueños que sobrevienen en tales momentos o reflexionará sobre ciertos acontecimientos que justamente en ese tiempo tienen lugar en nosotros. Si se tiene tal actitud, se pueden despertar y captar fuerzas útiles que dormitan en la naturaleza profunda del hombre, pues el desamparo y la debilidad son la vivencia eterna y el eterno problema de la humanidad, y para esa situación existe también una respuesta eterna. De lo contrario, el hombre hubiera desaparecido hace mucho ya. Una vez que se ha hecho todo lo que se pudo hacer, queda todavía lo que se podría hacer, si uno tuviera conocimiento de ello. Pero, ¿cuánto sabe el hombre de sí mismo? De acuerdo con todo lo que la experiencia nos muestra, es muy poco. Por eso queda todavía mucho espacio libre para lo inconsciente. Como es sabido, la plegaria requiere una actitud similar,
y por ello tiene también análogos efectos. La reacción necesaria y requerida se expresa en representaciones configuradas arquetípicamente. El encuentro consigo mismo significa en primer término el encuentro con la propia sombra. Es verdad que la sombra es un angosto paso, una puerta estrecha, cuya penosa estrechez nadie que descienda a la fuente profunda puede evitar. Hay que llegar a conocerse a sí mismo para saber quién es uno, pues lo que viene después de la muerte es algo que nadie espera. Es una extensión ilimitada llena de inaudita indeterminación, y al parecer no es ni un arriba ni un abajo, ni un aquí ni un allí, ni mío ni tuyo, ni bueno ni malo. Es el mundo del agua, en el que todo lo viviente queda en suspenso, donde comienza el reino del simpático, el alma de todo lo viviente, donde yo soy inseparablemente esto y aquello, donde yo vivencio en mí al otro y el otro me vivencia como yo. Lo inconsciente colectivo es cualquier otra cosa antes que un sistema personal encapsulado. Es objetividad amplia como el mundo y abierta al mundo. Soy el objeto de todos los sujetos, en una inversión total de mi conciencia habitual, en la que siempre soy un sujeto que tiene objetos. Allí estoy en tal medida incorporado a la más inmediata compenetración universal, que con toda facilidad olvido quién soy en realidad. Perdido en sí mismo es una buena expresión para caracterizar este estado, pero este sí mismo es el mundo o un mundo si una conciencia pudiera verlo. Por eso hay que saber quién es uno. Pero apenas nos toca lo inconsciente ya somos inconscientes, pues nos volvemos inconscientes de nosotros mismos. Este es el peligro primordial que el hombre primitivo, que tan cerca está todavía de ese pleroma, conoce instintivamente y ante el cual siente terror. Su conciencia es todavía insegura y vacilante. Es todavía infantil y apenas despunta sobre las aguas primitivas. Fácilmente puede barrerla una ola de lo inconsciente. Y ese hombre olvida entonces quién era él y hace cosas en las cuales ya no se reconoce. Por esa causa temen los primitivos las pasiones incontenidas, ya que en ellas desaparecen con facilidad la conciencia y puede tener lugar la posesión. De ahí que los esfuerzos de la humanidad se dirijan siempre al fortalecimiento de la conciencia. A tal objetivo sirvieron los ritos, los dogmas, todos ellos fueron diques y muros levantados contra los peligros de lo inconsciente. Así resulta que el rito primitivo consiste en invocación de los espíritus, exorcismo, conjuro del mal presagio, propiciación, purificación y producción analógica, es decir, mágica, del acontecer benéfico. Estos muros, levantados desde los primeros primitivos, sirvieron más tarde como fundamentos de la Iglesia. Y cuando los símbolos envejecen y se debilitan, son también estos muros los que se desmoronan. Entonces suben las aguas y catástrofes sin límites sobrevienen a la humanidad. El jefe religioso, al que llamaban el teniente gobernador loco de los indios pueblos de Taos, me dijo una vez: los americanos tendrían que dejar de estorbar nuestra religión, pues cuando ella desaparezca y nosotros no podamos ayudar al sol, nuestro padre, a hacer su camino por el cielo, entonces, antes de 10 años, algo verán los americanos y el mundo todo, el sol ya no saldrá más. Esto quiere decir que se hace la noche, se apaga la luz de la conciencia e irrumpe el oscuro mar de lo inconsciente. Primitiva o no, la humanidad está siempre al borde de esas cosas que ella misma hace, pero sin embargo no dirige. Todo el mundo quiere la paz y todo el mundo se arma para la guerra de acuerdo con el axioma si vis pacem para bellum, y esto es solo un ejemplo. La humanidad nada puede contra la humanidad, y los dioses, ahora más que nunca, le señalan los caminos del destino. Hoy llamamos a los dioses factores, lo que viene de facere, hacer. Los factores están detrás de los bastidores del teatro del mundo.
lo mismo en lo grande que en lo pequeño. En la conciencia somos nuestros propios señores, aparentemente somos los factores mismos. Pero si cruzamos la puerta de entrada a la sombra, descubrimos con terror que somos objetos de factores. El saber eso es decididamente desagradable, pues nada decepciona más que el descubrimiento de nuestra insuficiencia. Y también da motivo a un pánico primitivo, porque cuestiona peligrosamente la supremacía de la conciencia, ese secreto del éxito humano, después de que tantas angustias y tanto esfuerzo nos ha costado guardarle creer en ella. Pero puesto que la ignorancia no encerraría seguridad alguna, sino por lo contrario aumentaría la inseguridad, es mucho mejor tomar conocimiento, pese a todo temor, de cómo estamos amenazados. El planteamiento correcto de un problema es ya la mitad de su solución. En todo caso sabemos, entonces, que el mayor peligro que nos amenaza proviene de la impredictibilidad de la reacción psíquica. Por eso quienes poseen verdadera penetración han entendido, ya hace mucho, que las condiciones históricas exteriores de cualquier tipo constituyen sólo la ocasión para los peligros realmente amenazadores de la existencia. Es decir, para las ilusiones políticas, las que han de ser entendidas no como consecuencias necesarias de condiciones externas, sino como imposiciones de lo inconsciente. Esta problemática no es nueva, pues todas las épocas anteriores a nosotros creían aún en alguna forma en dioses. Fue necesario un empobrecimiento sin igual del simbolismo para volver a descubrir a los dioses en forma de factores psíquicos, o sea, como arquetipos. Todavía no se cree en este descubrimiento. Para llegar a convencerse de él, es necesaria esa experiencia gozada en el sueño del teólogo. Solo entonces experimentará la acción espontánea del espíritu sobre las aguas. Desde que las estrellas cayeron del cielo y nuestros más altos símbolos se desvanecieron, rige la vida secreta en lo inconsciente. Por eso tenemos hoy una psicología y por eso hablamos de lo inconsciente. En una época y en una cultura que tuviesen símbolos, todo eso sería superfluo y de hecho todavía lo es, porque los símbolos son espíritu que está por arriba de los hombres, y entonces también el espíritu está por arriba. He ahí por qué sería una temeridad tonta y sin sentido que un hombre en esas condiciones quisiera experimentar y explorar un inconsciente que no contiene sino el silencio y no perturbado imperio de la naturaleza. Nuestro inconsciente, por lo contrario, oculta agua vivificada, es decir, espíritu que se ha vuelto naturaleza, despertando así a lo inconsciente. El cielo se ha convertido para nosotros en espacio físico, y el empirio divino no es sino un bello recuerdo. Nuestro corazón, sin embargo, arde, y una secreta intranquilidad carcome las raíces de nuestro ser. Podríamos preguntar con las palabras de Voluspa: ¿qué murmura Wotan con la cabeza de Mimir? Algo hierve ya en la fuente. Nuestro interés por lo inconsciente se ha convertido para nosotros en un problema vital. Nos va en ello nuestro ser o no ser espiritual. Todos los que han pasado por la experiencia que aparece en el sueño que hemos mencionado, saben que el tesoro descansa en la profundidad del agua e intentarán sacarlo a la luz. Para no olvidar nunca quiénes son, no deben perder su conciencia en ninguna circunstancia. Mantendrán firme su situación sobre la tierra, se convertirán de ese modo, siguiendo con la comparación, en pescadores, que apresan con red y anzuelo lo que nada en el agua. Si hay tontos, bien o mal intencionados, que no comprenden qué hacen los pescadores, estos, sin embargo, no caen en ninguna confusión respecto del sentido de su obrar, pues el símbolo de su oficio es muchos siglos más viejo que la historia todavía lozana del Santo Grial. Pero no todo el mundo es pescador. A veces esa figura queda en su estadio instintivo previo y es entonces una nutria.
Quien mira en el agua ve sin duda su propia imagen, pero por detrás surgen pronto seres vivientes, son peces, inofensivos habitantes de la profundidad. Inofensivos si el lago no fuera para muchos espectral. Son seres acuáticos de un tipo especial. A veces cae en la red del pescador una ondina, un pez femenino, semihumano. Las ondinas son seres seductores. Medio lo arrastró ella, medio se tiró él, y no se lo vio más. La ondina es un grado aún más instintivo de un ser femenino que denominamos ánima. Hay también sirenas, melusinas, dríades, gracias e hijas del rey de los alisos, lamias y súcubos, que seducen a los jóvenes y les quitan hasta la última gota de vida. El crítico moralista dirá que esas figuras son proyecciones de estados sentimentales de ansiedad y de fantasías de carácter repudiable. Evidentemente esta apreciación encierra cierta verdad, pero ¿es toda la verdad? ¿En verdad la ondina es sólo un producto de una atonía moral? ¿No se dan esos seres desde hace mucho, en una época en que la conciencia humana apenas despuntaba y estaba todavía por completo ligada a lo natural? Ya en un principio había espíritus en el bosque, en el campo y en las corrientes de agua, mucho antes de que existiera el problema de la conciencia moral. Además, esos seres eran tan temidos que sus aspectos eróticos, algo notables, solo son relativamente característicos. La conciencia era en ese entonces mucho más simple, y su patrimonio era irrisoriamente pequeño. Muchísimo de lo que hoy experimentamos como componente de nuestra naturaleza psíquica, en los primitivos juguetes, todavía en la vasta pradera, alegremente proyectado. En realidad, la palabra proyección es inadecuada, pues nada ha sido sacado de la psique y arrojado al exterior, sino que más bien la psique ha llegado por una serie de actos de introyección a la complejidad que hoy le conocemos. Su complejidad ha aumentado proporcionalmente a la desespiritualización de la naturaleza. Una inquietante gracia de antaño se llama hoy fantasía erótica y complica penosamente nuestra vida anímica. Nos sale al encuentro como una ondina, es además como un súcubo. Tiene muchas figuras y se transforma como una bruja y muestra una insoportable autonomía impropia de un contenido psíquico. A veces provoca fascinaciones que pueden hacer frente al mejor exorcismo y estados de angustia más intensos que los que cualquier aparición del diablo podría causar. Es un ser bromista que con múltiples transformaciones y disfraces se nos cruza en el camino, nos da todo tipo de chascos, nos causa ilusiones felices y desgraciadas, depresiones y éxtasis, pasiones incontenidas, etc. Ni siquiera en el estado de introyección racional pierde la ondina su carácter travieso. La bruja no ha dejado de preparar su filtro de amor y de muerte, pero su veneno mágico se ha refinado convirtiéndose en intriga y autoengaño, resultando así invisible pero no menos peligroso. Pero, ¿cómo nos atrevemos a llamar ánima a esa sílfide? Ánima quiere decir alma y designa algo muy maravilloso e inmortal. Pero eso no siempre fue así. No hay que olvidar que este tipo de alma es una representación dogmática que persigue el fin de conjurar y atrapar algo inquietantemente espontáneo y vivo. La palabra alemana Seele, alma, tiene a través de la forma gótica Saiwalo un parentesco muy cercano con la voz griega que quiere decir agitado, móvil e irisado, algo así como una mariposa en griego, que se bambolea ávida de flor en flor y vive de miel y de amor. En la tipología gnóstica, el hombre psíquico es inferior al hombre espiritual, y finalmente existen también almas malas que deben arder en el infierno para toda la eternidad.
Asimismo, el alma por completo inocente del recién nacido, que no ha recibido el bautismo, está sin embargo privada de la visión de Dios. Entre los primitivos es hálito de vida, de allí ánima o llama. Bien dice una palabra del Señor no canónica: quien está cerca de mí está cerca del fuego. En Heráclito, el alma en su estadio supremo es ígnea y seca, porque tiene un parentesco muy cercano con el hálito fresco, que significa respirar, soplar, frío, fresco, húmedo. Un ser animado es un ser vivo. El alma es lo vivo en el hombre, lo vivo y causante de vida por sí mismo. Por eso insufló Dios un hálito viviente en Adán para hacerlo vivir. El alma, con astucia y juego engañoso, arrastra a la vida la inercia de la materia que no quiere vivir. Convence de cosas increíbles para que la vida sea vivida. Está llena de trampas para que el hombre caiga, toque la tierra y allí se enrede y se quede. Y de ese modo la vida sea vivida igual como ya Eva en el paraíso no pudo dejar de convencer a Adán de la bondad de la manzana prohibida. Si no fuera por la vivacidad y la irisación del alma, el hombre se hubiera detenido, dominado por su mayor pasión, la inercia. Un cierto tipo de racionalidad es su abogado y un cierto tipo de moralidad le da su bendición. Pero el tener alma es el atrevimiento de la vida, porque el alma es un demonio dispensador de vida que juega su juego élfico por debajo y por arriba de la existencia humana, y por ello dentro del dogma es amenazado y propiciado con penas y bendiciones unilaterales, que van mucho más allá del mérito que puede alcanzar el hombre. El cielo y el infierno son destinos del alma y no del hombre civilizado, que con su flaqueza y timidez no sabría qué hacer en una Jerusalén celestial. El ánima no es el alma del dogma, no es un ánima rationalis, porque ese es un concepto filosófico y el ánima es un arquetipo natural que subsume de modo satisfactorio todas las manifestaciones de lo inconsciente, del espíritu primitivo, de la historia de la religión y del lenguaje. Es un factor en el sentido propio de la palabra. No es posible crearla, sino que es el a priori de los estados de ánimo, reacciones, impulsos y de todo aquello que es espontáneo en la vida psíquica. Es algo viviente por sí, que nos hace vivir, una vida detrás de la conciencia, que no puede ser totalmente integrada en esta y de la cual antes bien procede la conciencia. Pues en última instancia la vida psíquica es en su mayor parte algo inconsciente y rodea a la conciencia por todos los costados. Este pensamiento resulta obvio, no bien uno se da cuenta de la preparación inconsciente que es necesaria para tener conciencia de una percepción sensorial. Pese a que parecería que el ánima abarcara la totalidad de la vida psíquica inconsciente, el ánima es sin embargo solo un arquetipo entre muchos otros. No es entonces lo que caracteriza sin más ni más lo inconsciente. Es solo un aspecto de éste. Esto ya se pone de manifiesto en el hecho de que sea femenino. Lo que no es yo, es decir, lo que no es masculino, es muy probablemente femenino. Y como el no yo es experimentado como no correspondiente al yo, y por lo tanto como exterior, la imagen del ánima por consiguiente es proyectada por regla general sobre mujeres. Cada sexo lleva dentro de sí, en cierta medida, al otro sexo, pues biológicamente, solo la mayor cantidad de genes masculinos decide la gestación de la masculinidad. Según parece, el número menor de genes femeninos da lugar a un carácter femenino, el que sin embargo permanece inconsciente a consecuencia de la inferioridad numérica de esos genes. Con el arquetipo del ánima entramos en el reino de los dioses, o sea, en el campo que se ha reservado la metafísica.
Todo lo que el ánima toca se vuelve luminoso, es decir, incondicionado, peligroso, tabú, mágico. Es la serpiente en el paraíso del hombre inofensivo, lleno de buenos propósitos y buenas intenciones. Proporciona las razones convincentes contra la atención a lo inconsciente. Es que esta atención destruiría inhibiciones y desataría fuerzas que mejor sería dejar en lo inconsciente. Como de costumbre, tampoco aquí está totalmente equivocada, ya que la vida en sí no es algo solamente bueno, sino también algo malo. Al querer el ánima la vida, quiere lo bueno y lo malo. En el reino élfico de la vida no existen esas categorías. Tanto la vida corporal como la psíquica cometen la indiscreción de arreglarse mucho mejor y de estar más sana sin la moral convencional. El ánima cree que es un concepto primitivo, antes que en las oposiciones posteriormente halladas entre la estética y la moral. Fue necesaria una larga diferenciación cristiana para que resultara claro que lo bueno no siempre es bello y que lo bello no es necesariamente bueno. La paradoja que representa esa pareja de conceptos causa tan pocas dificultades a los antiguos como a los primitivos. El ánima es conservadora y retiene en forma exasperante las características del humano más antiguo. Gusta por ello de aparecer con vestiduras históricas, con especial predilección por Grecia y Egipto. Buenos ejemplos de estos son los clásicos Rider Haggard y Pierre Benoit. Asimismo, El sueño del renacimiento, la hipnerotomaquia de Polípilo y el Fausto de Goethe han calado hondo en la antigüedad para hallar de Brahmot de la situación. El primero conjuró a la reina Venus, el último a la Helena troyana. En cuanto al ánima en el mundo de la literatura burguesa y romántica, Aniela Jaffe trazó un cuadro viviente del tema. No queremos aumentar el número de testigos insospechables, por más que den materia y suficiente simbolismo auténtico e intencionado para fecundar grandemente nuestra meditación. Para apreciar cómo aparece el ánima en la sociedad moderna, me parece el mejor ejemplo la de Helen of Troy de Erskine. No carece de profundidad, pues en todo lo que es realmente viviente está el hálito de la eternidad. Ánima es vida más allá de todas las categorías, por eso puede prescindir también de la injuria y la alabanza. La reina del cielo y la muchachita engañada por la vida. ¿Se ha pensado alguna vez qué pobre destino ha sido elevado y puesto entre las estrellas divinas con la leyenda de María? La vida sin sentido y sin norma, que no se satisface a sí misma con su propia plenitud, es algo que provoca el terror y la defensa en el hombre integrado en una civilización. Y no se puede decir que él esté equivocado, pues esa vida es la madre de todo sinsentido y de toda tragedia. Por eso el hombre mortal, con su poderoso instinto animal, está en lucha desde un principio con el alma y sus demonios. Si esa fuera unívocamente sombría, el caso sería sencillo. Pero lamentablemente la situación no es esa, pues la misma ánima puede también aparecer como ángel de la luz, como psicopompos, que indica el camino hacia el más alto significado, tal como lo muestra el Fausto. Si la discusión con la sombra es la prueba que consagra oficial al aprendiz, la discusión con el ánima es la prueba que consagra maestro al oficial. Porque la relación con el ánima es una prueba de coraje y una ordalía del fuego para las fuerzas morales y espirituales del hombre. No hay que olvidar que en el caso del ánima se trata de situaciones psíquicas de las que se podría decir que nunca antes fueron patrimonio del hombre, pues en calidad de proyecciones se mantenían en su mayor parte fuera del dominio psíquico de éste. Para el hijo, el ánima está ligada al predominio de la madre, y esto hace que a veces quede un lazo sentimental que dura toda la vida,
perjudicando grandemente el destino del hombre, o por el contrario, dándole alas a su coraje para osadas acciones. Al hombre antiguo, el ánima se le aparece como diosa o como bruja. El hombre medieval, en cambio, ha transformado a la diosa en reina del cielo y madre iglesia. El mundo desimbolizado del protestante ha producido en primer término un sentimentalismo enfermizo y luego una acentuación del conflicto moral, que por un desenvolvimiento lógico y sin duda a causa de su carácter intolerable, conduce al más allá del bien y del mal, de Nietzsche. En los centros civilizados se manifiesta ese estado en la creciente inseguridad del matrimonio. La proporción de divorcios en Estados Unidos ha sido igualada, cuando no superada, en muchos lugares de Europa. Ello demuestra que el ánima es proyectada preferentemente sobre el otro sexo, de donde surgen complicadas relaciones. Ese hecho ha conducido, y no en pequeña medida, debido a sus consecuencias patológicas, al nacimiento de la psicología moderna, que en su forma freudiana sostiene la opinión de que la base fundamental de todas las perturbaciones es la sexualidad, teoría que aguza todavía más el conflicto ya existente. En realidad se confunde la causa con el efecto. De ningún modo la perturbación sexual es la causa de los trastornos neuróticos, sino que es como éstas uno de los efectos patológicos que resultan de una falla en la adaptación de la conciencia. Tal falla se produce al enfrentarse la conciencia con una situación y una tarea a la altura de la cual todavía no ha llegado. No comprende entonces en qué forma ha cambiado su mundo y qué actitud debería tomar para estar nuevamente adaptada. Como dice la traducción de una estela coreana, Le peuple porte les yeux d'un hiver qu'on n'explique pas. Ni en el caso de la sombra, ni en el del ánima, basta con conocer estos conceptos y meditar sobre ellos. No es posible vivenciar su contenido por una penetración sentimental o sensible. De nada sirve aprender de memoria una lista de los arquetipos. Los arquetipos son complejos de vivencias que aparecen fatalmente, o sea que fatalmente comienza su acción en nuestra vida personal. El ánima ya no se nos enfrenta como diosa, sino en ciertas circunstancias como nuestro equívoco más personal o nuestro mejor atrevimiento. Cuando un sabio de grandes méritos, anciano de 70 años, abandona a su familia y se casa con una artista pelirroja que anda por los 20 años, entonces sabemos que los dioses han tomado una víctima. Así se manifiesta en nosotros la existencia de una fuerza demoníaca preponderante. Hasta hace poco hubiera sido fácil hacer matar a esa joven por bruja. Según mi experiencia, hay muchas personas de cierta inteligencia y cultura que comprenden fácilmente la idea de ánima y su autonomía, y asimismo el fenómeno del animus en las mujeres. En este aspecto los psicólogos tienen que superar muchas dificultades, porque no se ven obligados a enfrentarse con las complejas situaciones que caracterizan a la psicología de lo inconsciente. Si al mismo tiempo son médicos, los estorba su modo somatopsicológico de pensamiento, que los lleva a creer que podrán expresar los procesos psíquicos por medio de conceptos de intelectuales, biológicos o fisiológicos. Pero la psicología no es biología ni fisiología, ni ninguna otra ciencia, sino precisamente un saber sobre la psique. La imagen del ánima que hasta ahora he trazado no es completa. Es verdad que el ánima es impulso vital, pero además tiene algo extrañamente significativo, algo así como un saber secreto o sabiduría oculta, en notable oposición con su naturaleza élfica y racional. Quisiera aquí referirme nuevamente a los autores antes citados. A su ella, Rider Haggard la llama hija de la sabiduría. La reina de la Atlántida de Benoit tenía una selecta biblioteca, de la que formaba parte uno de los libros perdidos de Platón.
La Helena troyana fue rescatada en su encarnación por el sabio Simon Magus de un burdel en Tiro y lo acompañó en su viaje. A propósito, no mencioné en primer término que este aspecto, desde todo punto de vista característico del ánima, porque del primer encuentro con ésta se puede inferir cualquier cosa antes que sabiduría. Tal aspecto se manifiesta solo a quien discute con el ánima. Solo ese pesado trabajo deja ver en medida creciente que por detrás del juego cruel con el destino humano hay algo así como una secreta intención que parece corresponder a un conocimiento superior de las leyes de la vida. Hasta lo que es al comienzo inesperado, lo caótico e inquietante, oculta un sentido profundo. Y cuanto más se reconoce ese sentido, tanto más pierde el ánima su carácter impulsivo y compulsivo. Poco a poco se van levantando diques contra el caudal del caos, porque lo que tiene sentido se separa de lo sin sentido, y al dejar de identificarse sentido y sin sentido, la fuerza del caos se debilita, y el sentido queda dotado con la fuerza del sentido, y el sinsentido con la fuerza del sinsentido. Surge entonces un nuevo cosmos. Con esto no nos referimos a un nuevo descubrimiento de la psicología médica, sino a la antiquísima verdad de que de la plenitud de las experiencias vitales surge igual enseñanza que la que el Padre transmite al Hijo. La sabiduría y el desatino no sólo aparecen en la naturaleza élfica como una y la misma cosa, sino que son una y la misma cosa mientras son representados por el ánima. La vida es desatinada y significativa, y si no se toma lo desatinado a risa y no se especula sobre lo significativo, entonces la vida es banal, entonces todo tiene una dimensión mínima, entonces existe solo un pequeño sentido y un pequeño sinsentido. En rigor nada tiene significado, pues cuando no existía ningún hombre pensante no había nadie que interpretara los fenómenos. Solo tiene significado lo no comprensible. El hombre ha despertado en un mundo que no comprende y por eso trata de interpretarlo. Así, el ánima y con ella la vida carecen de significado, en tanto no ofrecen interpretación alguna de sí mismas, pero tienen sin embargo una naturaleza interpretable, ya que en todo caos hay cosmos y en todo desorden hay un orden secreto. En toda arbitrariedad hay ley permanente, porque todo lo que actúa descansa sobre su opuesto. Para darse cuenta de eso es necesario contar con la inteligencia discriminadora del hombre, que descompone todo en juicios antinómicos. Si discute con el ánima, la caótica arbitrariedad de ésta le da ocasión para sospechar un orden secreto, para intuir, más allá de ella misma, un designio, un significado o una intención, o incluso nos sentiríamos tentados de decir para postular tal cosa. Pero esto no sería verdad, pues en realidad quien pasa por este trance no cuenta con una fría reflexión, ni tampoco con la ayuda de ciencia o filosofía alguna, y la doctrina religiosa tradicional auxilia solo muy limitadamente. Uno está envuelto y enredado en el vivir sin objetivo, y el juicio con todas sus categorías se muestra impotente. La interpretación humana falla, pues ha surgido una situación vital turbulenta, a la que ninguna dotación de sentido se adecúa. Es un momento de derrumbe. Sobreviene un hundimiento en la última profundidad, como apropiadamente dice Apuleyo, ad instar voluntarie mortis. No es una renuncia artificiosa, querida a la propia capacidad, sino impuesta por la naturaleza. No es una sujeción y humillación moralmente adornada y voluntaria, sino una derrota completa e inequívoca, coronada por el miedo pánico de la desmoralización. Cuando todos los apoyos y muletas se han roto y ya no hay detrás de uno seguridad alguna que ofrezca protección, solo entonces se da la posibilidad de tener la vivencia de un arquetipo
que hasta ese momento se había mantenido oculto en esa carencia de sentido, cargada de significado que es propia del ánima. Es el arquetipo del significado, así como el ánima representa el arquetipo de la vida. Sin duda el significado nos parece el primero de los sucesos, porque suponemos con cierta razón que somos nosotros mismos los que lo otorgamos, y también con razón creemos que el gran mundo puede existir sin ser interpretado. Pero, ¿cómo otorgamos significado? ¿De dónde lo tomamos, en última instancia? Nuestras formas de otorgar significado son categorías históricas que se pierden en una oscura antigüedad, hecho este que habitualmente no se advierte como es debido. Las interpretaciones utilizan ciertas matrices lingüísticas que también provienen de imágenes arcaicas. Podemos tomar este problema en el punto en que queramos. Siempre caemos en la historia del lenguaje y de los temas, lo que siempre nos hace volver directamente al mundo primitivo poblado de milagros. Tomemos por ejemplo la palabra idea, que tiene su origen en el concepto de Platón, y las ideas eternas son imágenes primordiales, que se mantienen en un lugar supraceleste, como formas eternas trascendentes. El ojo del vidente las ve como imágenes edlares o como imágenes del sueño y de la visión reveladora. O tomemos el concepto de energía que se refiere a un acontecer físico. Anteriormente fue el fuego arcano de los alquimistas, el flogisto, la fuerza calórica inherente a la materia, o también el calor primordial de los estoicos o el heracliteo, el fuego eternamente viviente, que tan cerca está de la concepción primitiva de una fuerza viviente universalmente difundida, una fuerza que provoca el crecimiento y cura mágicamente, llamada por lo general maná. No quiero acumular ejemplos innecesariamente, basta con saber que no existe una sola idea o concepción esencial que no posea antecedentes históricos. Todas se basan en última instancia en formas primitivas arquetípicas que se hicieron patentes en una época en que la conciencia todavía no pensaba sino que percibía. El pensamiento era objeto de la percepción interna. No era pensado sino experimentado como fenómeno, algo así como oído o visto. El pensamiento era esencialmente revelación. No era algo que se descubría, sino algo que se imponía o que convencía por su facticidad inmediata. El pensar precede a la conciencia del yo primitiva, y ésta es antes su objeto que su sujeto. Pero tampoco nosotros hemos llegado a la cima última de la conciencialidad, y por lo tanto tenemos también un pensar preexistente, del cual no nos percatamos mientras nos protejan símbolos tradicionales, lo que traducido al lenguaje de los sueños equivale a decir, mientras el padre o el rey no hayan muerto. Quisiera mostrar con otro ejemplo cómo lo inconsciente piensa y prepara soluciones. Se trata del caso de un joven estudiante de teología, al que no conozco personalmente. Tenía dificultades con su convicción religiosa, y en esa época tuvo el siguiente sueño. Se encontraba de pie frente a un bello anciano que estaba totalmente vestido de negro. Sabía que era el mago blanco. Este anciano le dirigió un largo discurso del cual ya no podía acordarse. Había retenido solo las últimas palabras, y para ello necesitamos la ayuda del mago negro. En ese momento se abrieron las puertas y entró un anciano muy parecido, con la sola diferencia de que estaba vestido de blanco. Habló al mago blanco diciéndole: «Necesito tu consejo», pero echó una interrogante mirada de costado sobre el soñador, por lo cual el mago blanco dijo: «Puedes hablar tranquilo, es un inocente». Entonces el mago negro comenzó a relatar su historia. Venía de un país lejano, donde había sucedido algo extraño. El país era gobernado por un rey anciano, que sintió que se acercaba a su muerte. Él, el rey, se buscó entonces un sepulcro. En ese país había justamente gran cantidad de sepulcros de una época antigua, y el rey eligió para sí el más bello. De acuerdo con la leyenda, allí estaba enterrada una doncella.
El rey hizo abrir el sepulcro para adaptarlo a su objetivo. No bien los huesos que allí se encontraban fueron expuestos al aire, repentinamente cobraron vida y se transformaron en un caballo negro, que en el mismo momento huyó hacia el desierto y allí desapareció. Él, el mago negro, se había enterado de esta historia y se había puesto inmediatamente a seguir al caballo. En muchos días de viaje, siempre siguiendo el camino del caballo, llegó al desierto y lo atravesó hasta el otro borde, donde el pasto recomenzaba. Allí encontró al caballo paciendo y también allí hizo el hallazgo que hacía necesario el consejo del mago blanco. Allí había encontrado las llaves del paraíso y ahora no sabía qué iba a suceder. En ese momento apasionante despertó el soñador. A la luz de las explicaciones precedentes, el sentido del sueño es fácil de descubrir. El rey anciano es el símbolo conductor que quiere entregarse al descanso eterno, y precisamente en el mismo lugar en el que ya están enterradas similares dominantes. Su elección recae justamente sobre el sepulcro del ánima, la que duerme el sueño de la muerte como otra bella durmiente del bosque, mientras un principio legítimo, príncipe o princeps, regula y expresa la vida. Pero el rey llega a su fin y entonces ella vuelve a cobrar vida y se transforma en el caballo negro, que ya en la alegoría platónica expresa el carácter indómito de la naturaleza apasionada. Quien lo sigue llega al desierto, a la tierra salvaje, alejada del hombre, y que es imagen del aislamiento espiritual y moral. Pero allí están las llaves del paraíso. ¿Qué es entonces el paraíso? Evidentemente el jardín del Edén, con su árbol de dos caras, el árbol de la vida y del conocimiento, y sus cuatro corrientes. En la concepción cristiana, también la ciudad celestial del Apocalipsis, al igual que el jardín del Edén, es pensada como mandala, pero el mandala es un símbolo de la individuación. El mago negro es entonces quien encuentra la clave para la solución de las dificultades religiosas que pesan sobre el soñador, la llave que abre el camino a la individuación. La oposición, desierto-paraíso, representa así la otra oposición, aislamiento-individuación, o llegar a ser sí mismo. Este fragmento del sueño es una paráfrasis digna de atención del proverbio de Jesús completado y publicado por Hunt Grenfell, en el cual los animales muestran el camino al reino de los cielos y en cuya admonición dice: por lo tanto reconoceos a vosotros mismos, pues vosotros sois la ciudad y las ciudades el reino. Además, es también una paráfrasis de la serpiente del paraíso que persuadió a los primeros padres para que pecaran y que en el desarrollo posterior condujo a la salvación del género humano por el Hijo de Dios. Como es sabido, esta relación causal dio lugar a la identificación ofítica de la serpiente con el Sóter, Salvador, Redentor. El caballo negro y el mago negro son, y esto es un moderno bien del espíritu, elementos cuasi malos, cuya relatividad con respecto al bien está indicada por el cambio de vestiduras. Ambos magos son los dos aspectos del anciano del maestro e instructor superior del arquetipo del espíritu, que simboliza el sentido preexistente, oculto en la vida caótica. Es el padre del alma y sin embargo el alma es, como por milagro, su madre virgen, y por eso fue designado por los alquimistas como el antiquísimo hijo de la madre. El mago negro y el caballo negro corresponden al descenso a la oscuridad que aparece en los sueños anteriormente citados. ¿Qué lección más insoportablemente penosa para un joven estudiante de teología? Por fortuna no se dio cuenta de que el padre de todos los profetas le habían hablado en su sueño y había puesto a su alcance un gran secreto. Asombra el que estos sucesos sean tan inconducentes. ¿Por qué esta disipación? A esta pregunta debo responder en verdad que no sabemos cuál ha sido a la larga la acción de este sueño sobre el estudiante. Pero también debo agregar que, al menos a mí, este sueño me ha dicho mucho. No podría perderse.
aún no habiéndolo comprendido el soñador. El maestro de este sueño es evidentemente un intento de representar el bien y el mal en su función común, probablemente como respuesta al conflicto moral aún no solucionado del alma cristiana. Con la característica relativización de los opuestos, se produce un acercamiento a las ideas orientales, al nirvana de la filosofía india, el liberarse de los opuestos que aparece como una posibilidad de solución que concilia el conflicto. Qué peligrosamente llena de sentido es la relatividad oriental del bien y del mal, se pone de manifiesto en la pregunta índica de la sabiduría. ¿Quién necesita más tiempo para llegar a la perfección? ¿Quién ama a Dios o quien lo odia? La respuesta es: aquel que ama a Dios necesita 7 reencarnaciones para llegar a la perfección, y aquel que odia a Dios solo necesita 3, porque el que lo odia pensará más en él que el que lo ama. El liberarse de los opuestos supone una equivalencia funcional entre estos, contraria a nuestra sensibilidad cristiana. Pero tal como podemos ver en el sueño que hemos tomado como ejemplo, la acordada cooperación de los opuestos morales es sin embargo una verdad natural, que como lo muestra con la mayor claridad la filosofía taoísta, es reconocida naturalmente en Oriente. Por lo demás, también en la tradición cristiana existen ciertas manifestaciones cercanas a este punto de vista. Un ejemplo es la parábola del mayordomo infiel. En este aspecto, nuestro sueño no representa un caso único, pues la tendencia a relativizar los opuestos es una característica propia de lo inconsciente. Pero hay que agregar enseguida que esto solo se verifica en casos de sensibilidad moral muy aguda. En otros casos, lo inconsciente puede remitir inexorablemente a la incompatibilidad de los opuestos. En general, tiene un punto de vista relativo a la actitud consciente. Por eso se puede decir que nuestro sueño supone las convicciones y dudas específicas de una conciencia teológica de observancia protestante. Esto significa que la manifestación está limitada dentro de un cierto sector de problemas. Pero aún pese a que esto hace que disminuyan su validez, el sueño demuestra la superioridad del punto de vista de lo inconsciente. En consecuencia, su sentido se expresa adecuadamente como la opinión y la voz de un mago blanco, que en todos los aspectos está muy por encima de la conciencia del soñador. El mago es sinónimo del anciano adivino, que se retrotrae en línea directa hasta la figura del hechicero de la sociedad primitiva. Es como el ánima, un demonio inmortal que atraviesa con la luz del sentido las oscuridades caóticas de la vida. Es el iluminador, el instructor y maestro, un psicopompos, conductor del alma, cuya personificación no pudo eludir ni siquiera el mismo Nietzsche, el destructor de las tablas, pues hizo de la encarnación de éste en Zaratustra el espíritu superior de una época casi homérica, el portador y vocero de su propia iluminación y arrebato dionisíacos. Es cierto que Dios había muerto para él, pero el demonio de la sabiduría se convirtió en algo así como su doble viviente, tal como él dice: uno se convirtió en 2 y Zaratustra pasó a mi lado. Zaratustra es para Nietzsche más que una figura poética, es una confesión involuntaria. También él se había extraviado en la oscuridad de una vida apartada de Dios, descristianizada, y por eso llegó hasta él el iluminador y revelador, como fuente parlante de su alma. De allí proviene el lenguaje hierático de Zaratustra, pues ese es el estilo de este arquetipo. En la vivencia de este arquetipo, el hombre moderno experimenta el más arcaico tipo de pensamiento como una actividad autónoma de la cual se es objeto. Hermes Trismegistos, o el Tot de la literatura hermética, Orfeo, el Poimandrés y el Poimén de Hermas, que está vinculado con el anterior, son formulaciones de la misma experiencia.
Si el nombre Lucifer no estuviera ya afectado por un prejuicio, sería muy adecuado para este arquetipo. Por eso me he contentado con denominarlo arquetipo del anciano sabio o del significado. Como todos los arquetipos, este también tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo, sobre lo cual no quisiera entrar en detalles. El lector puede encontrar una detallada exposición de la doble faz del anciano sabio en mi artículo sobre la fenomenología del espíritu en los cuentos de hadas. Los tres arquetipos de que he hablado hasta aquí, la sombra, el ánima y el anciano sabio, en la experiencia directa se presentan personificados. En lo anterior he tratado de explicar de qué precondiciones psicológicas generales surge su experiencia. Pero lo que comuniqué fueron solo racionalizaciones abstractas. En rigor se hubiera podido, o más bien se hubiera debido, dar una descripción del proceso, tal como se presenta en la experiencia directa. En el curso de ese proceso, se presentan los arquetipos como personalidades actuantes en los sueños y fantasías. El proceso mismo se presenta en otro tipo de arquetipos que en general podrían designarse como arquetipos de la transformación. Estos no son personalidades, sino más bien situaciones, lugares, medios, caminos, etc., típicos que simbolizan los distintos tipos de transformación. Al igual que las personalidades, estos arquetipos también son símbolos auténticos y legítimos que no podrían ser interpretados exhaustivamente, ni como signos ni como alegorías. Son antes bien auténticos símbolos en tanto son plurívocos, llenos de vislumbres e inagotables. Si bien los principios básicos de lo inconsciente son reconocibles, resultan indescriptibles debido a su riqueza en relaciones. Naturalmente, el juicio intelectual trata siempre de establecer su univocidad y pierde de vista así lo esencial, pues aquello que, por ser lo único que corresponde a su naturaleza, hay que establecer ante todo en su plurivocidad su abundancia de relaciones casi inabarcable, que hace imposible toda formulación unívoca. Además son constitutivamente paradójicos, así como el espíritu es entre los alquimistas senex et iu benissimul. Para hacerse una imagen del proceso simbólico, las series de imágenes de los alquimistas resultan buenos ejemplos, aunque sus símbolos, pese a ser a menudo de origen y significado oscuros, son en general tradicionales. Un magnífico ejemplo oriental es el sistema chakra tántrico o el sistema nervioso místico del yoga chino. De acuerdo con todas las apariencias, las series de imágenes del tarot son derivados de los arquetipos de la transformación. Me ha fortalecido en esta opinión una esclarecedora disertación del profesor Bernoulli. El proceso simbólico es un vivenciar en imagen y de la imagen. Su desarrollo muestra por lo regular una estructura enantiodrómica, como el texto del I Ching, y presenta por lo tanto un ritmo de negación y posición, de pérdida y ganancia, de claridad y oscuridad. Su comienzo se caracteriza casi siempre por un callejón sin salida u otra situación imposible. Su meta es expresada en general, el esclarecimiento o una más elevada conciencialidad. Con lo cual la situación de partida se supera en un nivel más alto. El proceso, transitoriamente compendiado, puede presentarse en un sueño o en un corto momento de vivencia, o extenderse por lo contrario meses y años de acuerdo con el tipo de situación de partida, el tipo de individuo implicado en el proceso y el tipo de meta a alcanzar. Evidentemente la riqueza de símbolos fluctúa muchísimo, aunque en principio todo es vivenciado en imagen, o sea, simbólicamente. No se trata de peligros de cartón, sino de riesgos muy reales, de los cuales en ciertas circunstancias puede depender un destino.
El peligro principal consiste en sucumbir al influjo fascinador de los arquetipos. Las mayores posibilidades de que esto suceda se da si uno no toma conciencia de las imágenes arquetípicas. Si existe una predisposición psicótica, puede ocurrir que las figuras arquetípicas, que de todos modos poseen en virtud de su luminosidad cierta autonomía, se liberen totalmente del control de la conciencia y alcancen completa independencia, es decir, que produzcan fenómenos de posesión. En una posesión por el ánima, el enfermo, tomando un ejemplo cualquiera, se transforma por autocastración en una mujer llamada María, o teme que se le imponga por la violencia algo semejante. Un ejemplo de esto es el conocido D.P. Schreber. Los enfermos descubren muchas veces toda una mitología del ánima con ricos motivos arcaicos. Un caso de este tipo fue publicado en su momento por Nelken. Otro paciente ha descrito y comentado en un libro sus propias vivencias. Cito estos casos porque siempre hay personas que creen que los arquetipos son quimeras subjetivas mías. Lo que en la enfermedad del espíritu sale brutalmente a la luz, en la neurosis, queda oculto en el fondo, pero desde allí influye sin embargo sobre la conciencia. Cuando el análisis penetra en el fondo de los fenómenos de conciencia, descubre allí las mismas figuras arquetípicas que animan los delirios de los psicóticos. Y last not least, gran cantidad de documentos históricos literarios demuestran que estos arquetipos aparecen prácticamente en todos los tipos normales existentes de fantasía y no solo en los productos de las enfermedades del espíritu. El elemento patológico no consiste en la existencia de estas representaciones, sino en la disociación de la conciencia, que ya no puede dominar lo inconsciente. Por eso en todos los casos de disociación surge la necesidad de la integración de lo inconsciente en la conciencia. Se trata de un proceso sintético que yo he denominado proceso de individuación. Este proceso corresponde en rigor al curso natural de una vida, en la cual el individuo llega a ser lo que siempre fue. Como el hombre tiene conciencia, esa evolución no se desarrolla regularmente, sino que es variada y perturbada en muchas formas al apartarse la conciencia de su base instintiva arquetípica y actuar en antagonismo con esa base. De allí resulta entonces la necesidad de una síntesis de ambas posiciones. Esto implica la existencia de una psicoterapia ya en un estadio primitivo, en el que ésta aparece bajo la forma de los ritos de restitución. Ejemplo de esto son las identificaciones regresivas con los antepasados de la época Alcheringa que se dan en Australia, la identificación con los hijos del sol entre los indios pueblos de Taos, la apoteosis de Helios en el misterio de Isis, tal como aparece en Apuleyo, etc. En concordancia con lo que hemos visto, el método terapéutico de la psicología compleja consiste, por un lado, en hacer consciente lo más acabadamente que sea posible la constelación de contenidos inconscientes, y por el otro, en una síntesis de estos con la conciencia por un acto de reconocimiento. Pero como el hombre civilizado posee una disociabilidad muy grande y hace un uso constante de ella para librarse de todos los riesgos que lo amenazan, de ningún modo seguro podrá adelantado que hay un reconocimiento seguido por el obrar correspondiente. Hay que contar, por el contrario, con la manifiesta ineficacia del reconocimiento y en consecuencia hay que presionar para que tenga lugar un adecuado empleo de éste. Por lo regular, el reconocimiento librado a sí mismo no tiene esos efectos positivos ni tampoco representa un poder moral. En tales casos se ve claramente hasta qué punto la curación de la neurosis es un problema mortal. Como los arquetipos son, al igual que todos los contenidos luminosos, relativamente autónomos, no pueden ser integrados en forma simplemente racional,
sino que requieren un método dialéctico, es decir, una verdadera discusión. A menudo el paciente desarrolla esta discusión en forma de diálogo, con lo cual realiza, sin saberlo, la definición alquimista de la meditación como colloquium cum suo angelo bono, como coloquio interno con su ángel bueno. Por regla general, este proceso tiene un desarrollo dramático con muchas peripecias. Lo expresan o lo acompañan símbolos oníricos que son afines a esas representaciones colectivas que desde siempre han representado procesos psíquicos de transformación en temas mitológicos. Debo aquí limitarme al examen de algunos ejemplos de arquetipos. He elegido los que desempeñan el papel principal en el análisis de un inconsciente masculino y también he tratado de esbozar más o menos el proceso psíquico de transformación en el cual ellos aparecen. Con posterioridad a la primera aparición de este trabajo, las figuras de la sombra, del ánima y del anciano sabio ya han sido estudiadas en detalle, junto con las figuras correspondientes del inconsciente femenino. En mi artículo sobre el simbolismo del sí mismo, también analicé en forma amplia y detallada el proceso de individuación en su relación con el simbolismo alquimístico. Los arquetipos y el concepto de ánima. Aunque la conciencia contemporánea parece haber olvidado que existió una psicología no empírica, la orientación general es todavía similar a la de la época en que se identificaba la psicología con una teoría sobre lo psíquico. En el mundo académico fue necesaria esa enérgica revolución en el método que se inició con Fechner y Wundt, para hacer comprender a los científicos que la psicología es una ciencia empírica y no una teoría filosófica. Pero también es cierto que para el creciente materialismo de fines del siglo XIX ya nada significó el que antes hubiese existido una ciencia empírica del alma, a la cual aún hoy le vemos valiosas descripciones. Recordaré solamente la obra del doctor Justinus Kerner, Cherin von Prevorst. La nueva orientación hacia un método científico natural trajo consigo el anatema de toda la psicología descriptiva romántica. Las excesivas esperanzas de esta ciencia experimental de laboratorio se reflejan ya en la psicofísica de Fechner. Sus resultados actuales son la psicotécnica y un cambio general del punto de vista científico en favor de la fenomenología. Pero no se podría afirmar que el punto de vista fenomenológico haya penetrado en todas las mentes. La teoría desempeña aún en todas partes un papel demasiado grande, en lugar de estar comprendida en la fenomenología como en realidad debería ocurrir. Hasta Freud, cuya actitud empírica está fuera de toda duda, ha acoplado su teoría como conditio sine qua non al método, como si fuera indispensable que los fenómenos sean vistos bajo una cierta luz para hacer algo. Sin embargo, fue Freud quien abrió el camino para la investigación de los fenómenos complejos, al menos en el campo de las neurosis. Pero el campo liberado solo se extendía hasta donde lo permitían ciertos conceptos fundamentales fisiológicos, de modo que la psicología parecía depender de la fisiología de los instintos. La cosmovisión materialista de aquel tiempo distante, ya casi 50 años, aceptaba con gusto esa limitación, y aún hoy, pese a haberse transformado la imagen del mundo, se mantiene en gran medida el mismo estado de cosas. Se contaba no solo con la ventaja de un campo limitado de trabajo, sino también con un magnífico pretexto para no tener que preocuparse por lo que ocurre en un mundo más amplio. Así resultó que toda la psicología médica pasó por alto el hecho de que una psicología de la neurosis, como por ejemplo la freudiana, estaba completamente en el aire sin un conocimiento de la fenomenología general. Tampoco se tuvo en cuenta que en el campo de las neurosis ya Pierre Janet
había comenzado antes que Freud a estructurar una metodología descriptiva y sin cargarla, por cierto, de demasiada hipótesis teóricas o derivadas de una concepción del mundo. El filósofo ginebrino Theodore Flournoy presentó en su principal obra La psicología de una personalidad extraordinaria y nos dio así una descripción biográfica del fenómeno psíquico que excede el estrecho campo médico. A este le siguió como primer intento comprensivo la obra maestra de William James, Varieties of Religious Experience. Debo fundamentalmente a estos dos investigadores el haber aprendido que para captar la esencia de la perturbación psíquica es indispensable situarla dentro del todo de la psique humana. Yo mismo realicé durante varios años trabajo experimental, pero al ocuparme con intensidad de las neurosis y psicosis, tuve que darme cuenta de que por más deseable que sea la determinación cuantitativa, no puede tener éxito sin la cualitativa. La psicología médica ha reconocido que las situaciones decisivas son extraordinariamente complicadas y solo pueden ser aprehendidas por medio de la descripción casuística. Pero para emplear este método, es necesario haberse liberado del prejuicio teórico. Toda ciencia natural se vuelve descriptiva cuando llega al punto más allá del cual ya no puede avanzar experimentalmente, y este cambio de ningún modo hace que deje de ser científica. Pero una ciencia experimental se hace a sí misma imposible cuando señala límites a su campo de acuerdo con conceptos teóricos. La psique no termina donde termina el alcance de una hipótesis de índole fisiológica o de cualquier otro tipo. Esto quiere decir que en cada caso particular que queramos examinar científicamente, debemos tomar en cuenta las manifestaciones de la psique en su totalidad. Estas consideraciones se hacen indispensables en el examen de un concepto empírico como el de ánima. Frente al prejuicio frecuentemente expresado según el cual el ánima sería una creación teórica o, peor aún, pura mitología, debo destacar que este concepto es un concepto puramente empírico que sólo pretende dar un nombre a un grupo de fenómenos afines o análogos. Este concepto no tiene otra función ni más significado que un concepto como el de artrópodos, por ejemplo, que abarca a todos los animales de cuerpo segmentado y quitinoso que tienen patas y demás apéndices articulados, y da de tal modo un nombre a ese grupo fenomenológico. Los prejuicios a que me he referido se originan, y esto es bien lamentable, en la ignorancia. Los críticos no conocen los fenómenos en cuestión, pues estos están en el campo de la experiencia humana general y por lo tanto en su mayor parte fuera de los límites de un mero saber médico. Pero el alma, que es el objeto de cual tienen que ocuparse el médico, no hace caso de la limitación del saber de éste, sino que pone de manifiesto sus exteriorizaciones vitales y reacciona a influjos de todos los sectores de la experiencia humana. Su naturaleza no se muestra solo en lo personal o en los instintos o en lo social, sino en el fenómeno del mundo en general. O sea que si queremos comprender qué es psique, tenemos que incluir en nuestra comprensión el mundo. El distinguir campos de trabajo no solo es posible, sino también necesario por motivos prácticos. Y solo pueden separarse los campos si se ha sentado conscientemente la limitación. Pero cuanto más complejos son los fenómenos sobre los cuales debe actuar el tratamiento práctico, tanto más amplio debe ser el campo delimitado y el conocimiento correspondiente. A quien no conozca el significado y la difusión universales del tema de la psigias, el tema del apareamiento, en la psicología de los primitivos, en la mitología, la ciencia comparada de las religiones y la historia de la literatura, difícilmente pueda situarse y tener algo que decir frente al concepto de ánima. El contacto con la psicología de la neurosis
podría en verdad haberle dado cierto conocimiento del ánima, pero sólo el conocer su fenomenología general podría abrirle los ojos para el verdadero significado de los fenómenos que se le presentan en el caso individual, afectados a menudo por alguna desfiguración patológica. Frente al prejuicio general, cuya vigencia aún se mantiene, según el cual la única base esencial de nuestro conocimiento proviene exclusivamente de lo exterior y en consecuencia nihil esse in intellectu quod non antea fuerit insensu, nos encontramos sin embargo con que la significativa teoría atómica de Leucipo y Demócrito no se fundaba de ningún modo en la observación de la división atómica, sino en la representación mitológica de pequeñas partes que, como átomos anímicos, como partes animadas mínimas, ya conocen los australianos centrales que no llegaron a superar el Paleolítico. Todo conocedor de la antigua ciencia natural y filosofía de la naturaleza sabe hasta qué punto se proyectan los datos del alma en lo desconocido del fenómeno exterior. En realidad esto ocurre hasta tal punto que de ningún modo podemos hacer afirmaciones sobre el mundo en sí, ya que siempre que queramos hablar de conocimiento, estamos constreñidos a convertir el acontecer físico en un proceso psíquico. Pero, ¿quién garantiza que de esta conversión resulte una imagen del mundo suficientemente objetiva? Para tener esta seguridad, el hecho físico debería ser también psíquico. Pero de esta comprobación parece separarnos todavía una gran distancia. Hasta entonces hay que contestarse bien o mal con la hipótesis de que el alma provee las imágenes y formas que hacen posible el conocimiento de objetos. Se acepta generalmente que estas formas han sido transmitidas por la tradición. Así, seguiríamos hablando hoy de átomos porque directa o indirectamente hemos tenido noticia de la teoría atómica de Demócrito. Pero, ¿de dónde proviene el conocimiento que tuvo Demócrito, o más aún, el que tuvo la primera persona que habló de los elementos constitutivos mínimos? Esta idea tuvo su origen en las llamadas representaciones arquetípicas, es decir, en imágenes primordiales, que nunca son reflejo de sucesos físicos, sino productos propios del factor anímico. Pese a la tendencia materialista a entender el alma como mera copia de procesos físicos y químicos, no hay una sola prueba que apoye esa hipótesis. Y es más, innumerables hechos demuestran, por lo contrario, que el alma traduce el proceso físico en una serie de imágenes que con frecuencia tienen una conexión apenas reconocible con el proceso objetivo. La hipótesis materialista es demasiado temeraria y va, con osadía metafísica, más allá de lo experimentable. Lo que en el estado actual de nuestros conocimientos podemos establecer con seguridad es nuestra ignorancia con respecto a la naturaleza del alma. No hay en consecuencia motivo alguno para considerar la psique como algo secundario o como un epifenómeno, sino que existen razones suficientes para verla, al menos hipotéticamente, como un factor sui generis, y podremos seguir admitiendo esto hasta el momento en que el proceso psíquico pueda también ser fabricado en una retorta. Después de desechar burlonamente como imposible la pretensión de la alquimia de encontrar una lapis philosophorum que constara de corpus et anima et spiritus, no se hubiera debido seguir arrastrando la consecuencia lógica de la hipótesis medieval, es decir, el prejuicio materialista respecto del alma, como si sus premisas fueran un hecho demostrado. No se conseguirá tan pronto reducir situaciones anímicas complejas a una fórmula química, por eso el factor anímico, hipótesis, debe ser visto entre tanto como una realidad autónoma, de carácter enigmático, especialmente porque, de acuerdo con toda la experiencia que nos proporcionan los hechos, parece ser diferente por su naturaleza de los procesos físico-químicos. Si en última instancia no sabemos en qué consiste su sustancialidad,
Lo mismo ocurre con el objeto físico, o sea, con la materia. Si, entonces, consideramos lo anímico como un factor independiente, resulta esto que hay una existencia anímica sustraída a la creación y manejo conscientes del libre albedrío. Si bien podría parecer que todo lo anímico es como una sombra y tiene un carácter fugaz y superficial, o, en una palabra, fútil, en realidad esas características se verifican generalmente en el caso de lo psíquico subjetivo, pero no en el de lo psíquico objetivo. Lo inconsciente que representa una condición a priori de la conciencia y de sus contenidos. De lo inconsciente surgen efectos determinantes que, independientemente de la transmisión, aseguran en todo individuo la similitud y aún la igualdad de la experiencia y de la creación imaginativa. Una de las pruebas fundamentales de esto es el paralelismo que podríamos calificar de universal entre los temas mitológicos, a los que he llamado arquetipos a causa de su naturaleza de imágenes primordiales. A uno de estos arquetipos, que es de un especial significado práctico para el psicoterapeuta, lo he denominado ánima. Con esta expresión latina se designa algo que no debe ser confundido con ninguno de los conceptos de alma cristiano dogmáticos, ni tampoco con ninguno de los que ha creado hasta ahora la filosofía. Quien quiera hacerse una representación más o menos concreta de la naturaleza de aquello, cuya formulación representa este concepto, deberá recurrir preferentemente a un escritor antiguo como Macrobio, o a la filosofía china clásica, en la que el ánima, en chino, po o gui, es vista como una parte femenina y tónica del alma. El recurrir a estas fuentes siempre está ligado sin duda al peligro del concretismo metafísico. He tratado de evitar ese peligro en todo lo posible, pero en él ha de caer hasta cierto grado todo intento de hacer una representación intuitiva. No se trata de un concepto abstracto, sino de un concepto empírico, inseparable de la forma en la cual aparece y al que no se podría describir fuera de su fenomenología específica. La psicología científica debe dejar a un lado los pros y contras filosóficos, condicionados por el tiempo, y ver como proyecciones esas intuiciones trascendentales que han brotado en todos los tiempos del alma humana. Es decir, que debe verlas como contenidos psíquicos que han sido llevados a un espacio metafísico e hipostasiados. Históricamente el ánima nos sale al encuentro ante todo en las sisigias divinas, las parejas andróginas de dioses. Estas se retrotraen, por un lado, hasta las oscuridades de la mitología primitiva, y por el otro hasta las especulaciones filosóficas del gnosticismo y de la filosofía clásica china, en la que el par de conceptos cosmogónicos es designado como yang masculino y yin femenino. Con toda tranquilidad se puede afirmar que estas sisigias son tan universales como la aparición del hombre y la mujer. Este hecho autoriza evidentemente a concluir que la imaginación está sujeta a este tema de tal modo que en todos los lugares y todos los tiempos se ve llevada a volver a proyectar siempre lo mismo. La proyección es, como nos lo ha enseñado la experiencia médica, un proceso inconsciente, automático, por el cual un contenido inconsciente para el sujeto es transferido a un objeto, de modo que este contenido aparece como perteneciente al objeto. Pero la proyección cesa en el momento en que se hace consciente, es decir, en el momento en que el contenido es visto como perteneciente al sujeto. Por eso el cielo poblado de dioses de los antiguos politeístas debe su debilitamiento en medida nada pequeña a ese modo de ver, cuyo primer representante es Eben Mero, y para el cual esas formas divinas son sólo reflejos de caracteres humanos. Es bien fácil hacer patente que la pareja de dioses no es sino la pareja de padres idealizada a una pareja humana de amantes que por algún motivo aparece en el cielo.
El admitir esto hubiera sido extremadamente simple si la proyección fuera un designio consciente y no un proceso inconsciente. Se puede aceptar en general que los propios padres son los individuos más conocidos para el sujeto, es decir, los individuos de los que el sujeto tiene mayor conciencia. Pero justamente por este motivo no podrían ser proyectados, pues la proyección se aplica a un contenido inconsciente para el sujeto, es decir, a un contenido que aparentemente no le pertenece. La imagen de los padres es entonces aquella que menos podría ser proyectada porque es demasiado consciente. Pero en realidad las imágenes de los padres son, según parece, las que con más frecuencia son proyectadas. Este hecho es tan evidente que casi se podría sacar la conclusión de que son precisamente contenidos conscientes los que se proyectan. Esto se ve muy bien en los casos de transferencia, en los que el paciente ve con toda claridad que proyecta sobre el médico la imago paterna o la materna, y comprende en todo su alcance la fantasía incestuosa unida a esto, y no puede sin embargo liberarse del efecto de su proyección, es decir, del efecto de la transferencia. Resulta entonces que se conduce como si no hubiera notado para nada su proyección. Pero la experiencia muestra que nunca se proyecta lo consciente, sino que las proyecciones son previas y sólo a posteriori se las conoce. Hay que admitir, en consecuencia, que, más allá de la fantasía incestuosa, todavía se encuentran ligados a las imágenes de los padres contenidos altamente emocionales que requieren un trabajo de conciencialización. Evidentemente es más difícil hacer consciente estos contenidos que hacer conscientes las fantasías incestuosas, de las cuales se afirman que han sido reprimidas por una fuerte resistencia y que por eso se han vuelto inconscientes. Si aceptamos que esa afirmación es correcta, nos vemos obligados a concluir que más allá de la fantasía incestuosa, hay contenidos reprimidos por una resistencia aún mayor. Pero como no es fácil imaginarse algo más chocante que el incesto, quien quiere responder a esta cuestión se encuentra en un atolladero. Si dejamos la palabra a la experiencia práctica, ésta nos dice que junto con la fantasía incestuosa también hay representaciones religiosas asociadas a las imágenes de los padres. No necesito citar pruebas históricas de este hecho, son universalmente conocidas, pero ¿dónde está el carácter chocante de las asociaciones religiosas? Alguien apuntó una vez que en el grupo social término medio es más embarazoso hablar a la mesa de Dios que contar un chiste de tono algo subido. En efecto, para muchos es más soportable admitir que tienen fantasías sexuales que tener que confesar que su médico es el Salvador, pues lo primero es en última instancia biológicamente legal, mientras que lo último es definitivamente patológico y ante ello se tiene mayor recelo. Pero a mí me parece que se otorga demasiada importancia a la resistencia. Los fenómenos en cuestión se podrían explicar igualmente bien atribuyéndolos a una falta de fuerza imaginativa y de reflexión, que hacen difícil para el paciente el acto de conciencialización. El paciente no tiene quizá ninguna resistencia especial contra las representaciones religiosas, sino que lo único que sucede es que no se le ocurre que él podría considerar seriamente a su médico como un salvador o un dios. Ya su razón lo protege frente a ese tipo de ilusiones, pero menos vacila ante la suposición de que es su médico quien cree ser un salvador o un dios. Como es sabido, al dogmático le resulta fácil tener a los otros por profetas y fundadores de religiones. Las representaciones religiosas son de gran fuerza sugestiva y emocional, tal como lo muestra la historia. Evidentemente incluyó entre estas todas las representaciones colectivas, por lo cual mi concepto
Abarca tanto lo que nos hace conocer la historia de la religión como todo lo que termina en ismo. Esto último no es sino una moderna variedad de las confesiones históricas. Una persona puede creer de buena fe que no tiene ninguna idea religiosa, pero nadie puede estar tan fuera de la humanidad como para que no le quede ninguna representación colectiva dominante. Precisamente su materialismo, su ateísmo, su comunismo, su socialismo, su liberalismo, su intelectualismo, su existencialismo, etc., atestiguan en contra de lo que él ingenuamente afirma. En todos lados, sea así o asá, mucho o poco, el hombre siempre está poseído por una idea superior. La psicología sabe cuán grande es la relación de las ideas religiosas con las imágenes de los padres. La historia ha conservado imponentes testimonios de esta vinculación. Y al decir esto, no nos referimos a los modernos descubrimientos médicos que sugirieron la idea de que la relación con los padres es la verdadera causa de la formación de ideas religiosas. En verdad, esta hipótesis se basa en un escaso conocimiento del asunto. En primer término, no se puede reducir la psicología de la familia moderna a relaciones primitivas en las que las cosas son totalmente distintas. Y en segundo lugar, hay que guardarse de las descuidadas fantasías sobre el padre primitivo y las hordas primitivas. Y en tercer término, y antes que cualquier otra cosa, hay que conocer con toda exactitud la fenomenología de la vivencia religiosa, que es algo sui generis. Las tentativas psicológicas que hasta ahora se han realizado en este campo no reúnen ninguna de las tres condiciones. Lo único que positivamente nos enseña la experiencia psicológica es que hay representaciones teístas asociadas con las imágenes de los padres y la mayoría de las veces, en nuestros pacientes, en forma inconsciente. Si las proyecciones correspondientes no desaparecen frente a la comprensión, tenemos todos los motivos para pensar en la existencia de contenidos emocionales de naturaleza religiosa, pese a la resistencia racionalista que pueda oponernos el paciente. Hasta donde tenemos noticias del hombre, sabemos que éste está siempre y en todas partes bajo el influjo de representaciones dominantes. De quien dice que en su caso no se verifica esto, se puede sospechar directamente que ha trocado la forma de fe corriente que se podía esperar que tuviese por una variante menos familiar para él y para los otros. En lugar de profesar el teísmo, profesa el ateísmo. Suplantan sus preferencias a Dionisios por el más moderno Mitra, y en lugar de buscar el paraíso en el cielo, lo busca sobre la tierra. Un hombre sin una representación colectiva dominante sería un fenómeno por completo anormal, pero esto solo ocurre en la fantasía de los individuos que se engañan sobre sí mismos. No solo se equivocan en lo tocante a la existencia de ideas religiosas, sino también, y esto en especial medida, respecto de la intensidad de esta. El arquetipo de las representaciones religiosas tiene, como todo instinto, su energía específica, y el arquetipo no pierde esta energía, aunque la conciencia lo ignore. Puesto que se puede aceptar con gran probabilidad que todo hombre posee todas las funciones y cualidades humanas medias, se puede también contar con la existencia en todos los hombres de los factores religiosos normales, o sea, de los arquetipos. Y evidentemente, si hacemos eso, no caemos en un engaño. Quien consigue despojarse de una fe religiosa, solo puede hacerlo merced a la circunstancia de que tiene a mano otra. Nadie se salva de lo que es propio del ser hombre. Las representaciones colectivas tienen fuerza dominante, y por ello no es ningún milagro que sean reprimidas con la más intensa resistencia. Cuando están reprimidas no se ocultan tras cualquier fenómeno sin importancia, sino tras aquellas representaciones y figuras que ya son problemáticas por otros motivos, y de ese modo elevan y complican la problematicidad de éstas. Ante esta oculta ayuda, todo lo que infantilmente se quiere que los padres hagan, o todo aquello que se les atribuye es exagerado hasta lo fantástico,
y por ello se plantea el problema de saber hasta qué punto hay que tomar en serio la fantasía del incesto, a la que tan mala fama acompaña. Tras la pareja de padres o de amantes hay contenidos de alta tensión que no son percibidos por la conciencia, y por eso solo pueden hacerse perceptibles por la proyección. Los documentos históricos prueban que esas proyecciones son verdaderos hechos y no meras opiniones tradicionales. Esos documentos muestran que las sisigias son proyectadas en completo antagonismo con la actitud religiosa tradicional y en forma visionaria y de vivencia. Uno de los casos más instructivos al respecto es el del hermano Niklaus von der Flue, un místico suizo del siglo XV, canonizado hace poco, de cuyas visiones tenemos noticias que datan de su misma época. En las visiones que tienen como objeto su iniciación a la obediencia filial debida a Dios, la divinidad aparece de dos maneras, como Padre real y como Madre real. Esta representación es lo menos ortodoxa que uno puede imaginarse, pues en ese entonces, ya hacía 1000 años que la Iglesia había separado de la Trinidad el elemento femenino, considerándolo herético. El hermano Klaus era un campesino analfabeto y simple, que seguramente no había recibido otra enseñanza que la aprobada por la Iglesia, y desconocía la interpretación gnóstica del Espíritu Santo como Sofía, femenina y materna. La llamada visión de la Trinidad de este místico es también un claro ejemplo de la intensidad del contenido proyectado. La situación psicológica de Niklaus es por entero apropiada para tal proyección, pues su representación consciente concuerda tan poco con el contenido inconsciente que éste se pone de manifiesto como una vivencia extraña. De este hecho hay que sacar la conclusión de que Niklaus no estuvo frente a la representación tradicional de Dios, sino muy por el contrario frente a una imagen herética que se hacía patente en forma de visión. Se trataba entonces de una interpretación de naturaleza arquetípica, que reaparecería espontáneamente sin transmisión. De ese modo se manifestaba el arquetipo de la pareja de dioses de la Syzygia. Un caso muy parecido encontramos en las visiones del Pèlerinage de l'Homme de Guillemot de Digoulivielle. Ve a Dios en el cielo supremo como rey sentado en un trono circular y radiante. Junto a él está sentada la reina del cielo, en un trono similar de cristal oscuro. Para un monje de la orden cisterciense, a la que caracterizaba un especial rigor, esta visión es profundamente herética. La condición necesaria para la proyección también aquí se cumple. Una pintura impresionante del carácter vivencial de la visión de la Syzygia se encuentra en la obra de Edward Maitland. Se trata de una biografía de Anna Kingsford. Maitland describe allí detalladamente su vivencia de Dios, que consistió en una visión luminosa similar a la del hermano Klaus. Dice textualmente: era Dios como Señor, que con su dualidad demuestra que Dios es tanto sustancia como fuerza, amor como voluntad, femenino como masculino, madre como padre. Estos pocos ejemplos han de bastar para determinar el carácter vivencial e independiente de la tradición que tiene la proyección. No se puede evitar la hipótesis de que en lo inconsciente se encuentra pronto un contenido de elevada tensión emocional que en cierto momento llega a ser proyectado. El contenido es el tema de la Syzygia, que expresa que con algo masculino siempre se da al mismo tiempo lo correspondiente femenino. La extraordinaria difusión y emocionalidad del tema demuestran que se trata de un hecho fundamental y por ello de importancia práctica. Sin que cuente para eso, si es psicoterapeuta o psicólogo, comprende en qué punto y de qué modo este factor anímico influye sobre su campo especial de trabajo. Evidentemente los microbios ejercieron su peligrosa acción antes de ser descubiertos.
Como hemos señalado más arriba, sería muy natural sospechar que la Syzygia es la pareja de padres, la parte femenina, la madre, correspondiente al ánima. Pero como de acuerdo con los motivos que antes hemos indicado, la proyección de un objeto impide que éste sea consciente, resultaría necesario admitir que los padres son los más desconocidos de todos los seres humanos. Y junto con esto habría que admitir también la existencia de una imagen que es un reflejo de la pareja de padres y es diferente de estos, y aún totalmente extraña e incluso inconmensurable, tal como un hombre comparado con un dios. Sería concebible, y como se sabe también ha sido dicho, que la imagen inconsciente no fuera sino esa imagen del padre y la madre adquirida en la primera infancia, sobrevalorada y luego reprimida a consecuencia de la fantasía incestuosa. En verdad, este criterio da por supuesto que esta imagen fue antes consciente, pues de otro modo no podría ser una imagen reprimida. Para ello habría que dar también por supuesto que el acto mismo de la represión moral es inconsciente, pues de lo contrario el acto de represión se conservaría en la conciencia y junto con él se tendría al menos el recuerdo de la reacción moral represora y a partir de ésta se podría conocer también la naturaleza de lo reprimido. Pero no quiero detenerme en estas consideraciones, sino que solo he de destacar que de acuerdo con la opinión general, la imago de los padres no se forma en la época de la prepubertad o en otro momento correspondiente a una conciencia más o menos desarrollada, sino en los estadios primeros de la conciencia, entre las edades de 1 y 4 años, es decir, en un momento en que la conciencia no muestra una verdadera continuidad, sino que tiene el carácter de discontinuidad insular. La relación con el yo imprescindible para una conciencia continua al comienzo solo existe en parte y por ello en ese estadio. Una gran parte de la vida psíquica transcurre en un estado que solo se puede calificar de relativamente inconsciente. A un adulto ese estado le haría la impresión de un estado de sonambulismo, de sueño o de sopor, pero esos estados se caracterizan siempre, como nos lo ha enseñado la observación de los niños pequeños, por una apercepción de la realidad llena de fantasía. Las imágenes de la fantasía superan el influjo de los estímulos de los sentidos y los estructuran haciéndolos coincidir con una imagen anímica precedente. A mi parecer, es un gran error admitir que el alma del recién nacido es una tabula rasa y afirmar en consecuencia que en ella no hay absolutamente nada, puesto que el niño llega al mundo con un cerebro predeterminado por la herencia y diferenciado, y por lo tanto también individualizado, no se enfrenta a los estímulos de los sentidos con cualquier disposición, sino con una disposición específica, que ya condiciona una selección y configuración peculiar, individual de la percepción. Se puede comprobar que estas disposiciones son instintos y preformaciones heredadas. Estas preformaciones son las condiciones a priori y formales, basadas en los instintos de la apercepción. Su existencia estampa en el mundo del niño y del soñador el sello antropomórfico. Son los arquetipos. Los arquetipos señalan vías determinadas a toda la actividad de la fantasía y producen de ese modo asombrosos paralelos mitológicos, tanto en las creaciones de la fantasía onírica infantil como en los delirios de la esquizofrenia, así como también, aunque en menor medida, en los sueños de los normales y neuróticos. No se trata entonces de representaciones heredadas, sino de posibilidades de representaciones. Tampoco son una herencia individual, sino en sustancia general, tal como lo muestra la existencia universal de los arquetipos. Pero así como los arquetipos aparecen como mitos en la historia de los pueblos, también se encuentran en cada individuo y ejercen su acción más intensa, es decir, hacen la realidad más antropomorfa, allí donde la conciencia es más limitada o más débil
y donde la fantasía puede por lo tanto dominar los datos del mundo exterior. Esta condición se cumple indudablemente en el niño en sus primeros años de vida. Por eso, lo que me parece más probable es que en un comienzo esa forma arquetípica de la pareja de dioses reviste y asimila la imagen de los verdaderos padres, hasta que finalmente es percibida la verdadera figura de estos, no pocas veces con gran desilusión del niño. Nadie sabe mejor que el psicoterapeuta que la mitologización de los padres se continúa a menudo hasta bien avanzada la edad adulta, y que sólo se la abandona después de haber vencido una enorme resistencia. Recuerdo un paciente que al consultarme dijo ser víctima de un intenso complejo materno y de castración, no superado pese a un psicoanálisis. Sin mi intervención había hecho por sí mismo algunos dibujos que representaban a la madre. Esta aparecía en primer término como un ser suprahumano, pero luego como un ser en un estado lamentable y con sangrientas mutilaciones. De entrada saltaba a la vista que a la madre le habían efectuado una castración, pues delante de sus genitales sangrientos había genitales masculinos amputados. Los dibujos representan un clímax a majori ad minus. Primero la madre era una hermafrodita divina, que luego fue despojada por la desilusionadora experiencia de la realidad, que no podía seguir siendo negada, y fue así transformada en una anciana común de aspecto lastimoso. Resulta entonces que desde un comienzo, es decir, desde la primera infancia, la madre había sido asimilada a la idea arquetípica de la sisigia, o coniunctio de lo masculino femenino, apareciendo por ello perfecta y suprahumana. Este carácter suprahumano es propio del arquetipo, y constituye el motivo que lo hace aparecer como extraño y ajeno a la conciencia, y es también la causa por la cual, en caso de identificarse el sujeto con el arquetipo, éste produce un cambio nefasto de la personalidad, la mayoría de las veces bajo la forma de la ilusión de grandeza o de pequeñez. La desilusión ha efectuado una castración en la madre hermafrodita. Ese era el llamado complejo de castración del paciente. Había caído del Olimpo infantil y ya no era el hijo héroe de una madre divina. El denominado miedo a la castración era el miedo ante la vida real, la que no correspondía de ningún modo a la expectativa primaria del niño, y carecía totalmente de ese sentido mitológico, del que él se acordaba oscuramente desde su temprana edad. Su existencia era una existencia desdivinizada, en el más propio sentido de la palabra, y eso significó para él, aunque él mismo no llegara a comprenderlo, una merma en confianza vital y energía. A él mismo le parece estar castrado, lo que es un comprensible equívoco neurótico, tan comprensible que pudo llegar a convertirse en una teoría de la neurosis. El temor de perder en el curso de la vida esta conexión con el estadio previo, instintivo y arquetípico de la conciencia es general, y es por eso lo que dio lugar a que ya hace mucho se volviera práctica corriente el agregar a los padres carnales de recién nacido dos padrinos, un godfather y una godmother, como se llaman en inglés, o un goti y una gote, como se los llama en el alemán de Suiza, quienes deben cuidar del bienestar espiritual del ahijado. Estos padrinos representan la pareja de dioses que aparece en el nacimiento y pone así de manifiesto el tema del doble nacimiento. La imagen del ánima, que prestaba brillo sobrehumano a la madre ante los ojos del hijo, es abandonada poco a poco frente a la banalidad de lo cotidiano y cae por ello en lo inconsciente, sin que disminuya por eso su plenitud instintiva y su tensión primitiva. Desde ese momento está como lista para el salto y es proyectada en la primera oportunidad. Esa oportunidad se presenta cuando un ser femenino hace una impresión que quiebra la cotidianeidad. Entonces ocurre lo que Goethe vivió junto a la señora von Stein y reprodujo en la figura de Mignon y de Margarita.
En el último caso nos descubrió también, como es sabido, toda la metafísica subyacente. En la vida amorosa del hombre, la psicología de este arquetipo se manifiesta bajo la forma de ilimitada fascinación, sobrevaloración y enceguecimiento, o bajo la forma de la misoginia en todos sus estadios y variantes. Y todos estos fenómenos no se pueden explicar por la naturaleza real del objeto de cada caso, sino sólo por una transferencia del complejo materno. Este surge primero por una asimilación normal y existente en todas partes, de la madre con la parte femenina preexistente del arquetipo de una pareja masculino-femenina de opuestos, y luego por una demora anormal en que la madre se separe de la imagen primitiva. De esto resulta un terrible malestar en la cultura, en el cual nadie se siente ya en su casa porque falta un padre y una madre. Todo el mundo sabe cómo la religión se preocupó siempre por atender a este aspecto, pero lamentablemente hay muchos que sin pensar plantean siempre el problema de la verdad, donde solo está en juego un problema psicológico de necesidad. Este surge primero por una asimilación, normal y existente en todas partes, de la madre con la parte femenina preexistente del arquetipo de una pareja masculino-femenina de opuestos, y luego por una demora anormal en que la madre se separe de la imagen primitiva. De esto resulta un terrible malestar en la cultura, en el cual nadie se siente ya en su casa porque falta un padre y una madre. Todo el mundo sabe cómo la religión se preocupó siempre por atender a este aspecto, pero lamentablemente hay muchos que sin pensar plantean siempre el problema de la verdad, donde solo está en juego un problema psicológico de necesidad. Y ante ese problema nada se consigue con la explicación racional del camino que se debe seguir. En la proyección, el ánima tiene siempre una forma femenina con determinadas propiedades. Esta comprobación empírica no significa de ningún modo que el arquetipo en sí tenga igual naturaleza. La psigia, masculino-femenina, es sólo uno de los posibles pares de opuestos, si bien es uno de los más importantes prácticamente, y de acuerdo con ello uno de los más corrientes. Tiene muchas relaciones con otros pares que también se presentan como diferencias de sexo y pueden por eso ser subordinados a la oposición de sexos. Estas relaciones se encuentran con diversos matices en el Kundalini Yoga, en el gnosticismo y sobre todo en la filosofía alquimista, sin que entremos siquiera a considerar las creaciones espontáneas de la fantasía que forman parte del material de las neurosis y psicosis. Si se pesan cuidadosamente todos estos datos, parece probable que un arquetipo en estado latente y no proyectado no tiene una forma exactamente determinable, sino que es una estructura formal indeterminable, que tiene sin embargo la posibilidad de aparecer bajo formas determinadas. Esta comprobación parece contradecir el concepto de tipo, según creo, no solo parece sino que es una contradicción. Empíricamente encontramos tipos, es decir, formas determinadas, que pueden por ello distinguirse y designarse. Pero, no bien se despoja a estos tipos de su fenomenología causística y se intenta examinarlos en sus relaciones con otras formas arquetípicas, se amplían constituyendo conexiones hasta tal punto extensas y de tal frecuencia en la historia de los símbolos que se llega a la conclusión de que los elementos psíquicos básicos son de un poliformismo cambiante e indeterminado que supera absolutamente el poder representativo del hombre. El empírico debe por ello satisfacerse con un como sí teórico. De ese modo no queda en peor situación que la física atómica, aun cuando su método no es cuantitativo y basado en la medida, sino descriptivo morfológico. El ánima es un factor de la mayor importancia en la psicología masculina, en la que siempre están en obra emociones y afectos. Fortifica
extrema, adultera y mitologiza todas las relaciones emocionales que se establecen con la profesión y con gente de ambos sexos. Las formaciones subyacentes de la fantasía son su obra. Si el ánima está constelizada en mayor grado, afemina el carácter del hombre y lo hace sensible, susceptible, caprichoso, celoso, vanidoso e inadaptado. Resulta un hombre en estado de malestar que difunde el malestar en un más amplio círculo. A veces la relación del ánima con una mujer determinada explica la existencia del complejo de síntomas. Como señalé antes, la figura del ánima no ha escapado de ningún modo al poeta. Existen magníficas descripciones que al mismo tiempo proporcionan referencias sobre el contexto simbólico en el cual aparecen incluidos generalmente el arquetipo. Menciono ante todo She, The Return of She y Whitsun, Daughter de Rider Haggard, y luego la Atlántide de Benoit. Benoit ha sido acusado de plagiar a Rider Haggard porque la analogía entre ambas descripciones es asombrosa. Según parece, ha podido comprobar que la acusación era infundada. El Prometheus de Spitler tiene también observaciones muy finas, y su novela Imago describe magníficamente la proyección. La cuestión de la terapia constituye un problema que no puede despacharse en pocas palabras. Tampoco me he propuesto tratarlo aquí, pero quisiera esbozar mi punto de vista respecto de la cuestión. Los jóvenes que no han llegado a la mitad de la vida, que se sitúa alrededor de los 35 años, pueden soportar sin perjuicio aún la pérdida aparentemente total del ánima. Pero sea como fuere, un hombre debe lograr ser un hombre. El joven que va madurando debe poder liberarse de la fascinación del ánima representada por la madre. Hay excepciones, en especial se trata de artistas, en quienes el problema es considerablemente distinto, y también del caso de la homosexualidad, que por regla general se caracteriza por la identificación con el ánima. El ver este fenómeno como una perversión patológica se hace muy problemático frente a su evidente frecuencia. De acuerdo con los descubrimientos psicológicos, se trata más bien de una imperfecta separación del arquetipo hermafrodita, ligada a una manifiesta resistencia a identificarse con el papel de un ser sexual unilateral. Una disposición tal no debe ser juzgada como negativa, bajo todas las circunstancias, en tanto conserva el tipo humano primordial, en el cual desaparece hasta cierto grado la naturaleza sexual unilateral. Después de la mitad de la vida, en cambio, la pérdida permanente del ánima representa una creciente pérdida de vitalidad, flexibilidad y humanidad. Sobrevienen una prematura rigidez, cuando no esclerosis, estereotipia, unilateralidad fanática, testarudez, doctrinarismo o lo contrario. Resignación, fatiga, abandono, irresponsabilidad y finalmente un ramollissement infantil con inclinación al alcohol. Después de la mitad de la vida se debe por eso restablecer, en el mayor grado que sea posible, la conexión con la esfera vivencial arquetípica. Los aspectos psicológicos del arquetipo de la madre. 1. Sobre el concepto de arquetipo. El concepto de Gran Madre proviene de la historia de la religión y abarca las más distintas configuraciones del tipo de una diosa madre. En principio no interesa a la psicología, pues la imagen de una Gran Madre en esa forma solo raramente y en muy especiales condiciones aparece en la experiencia práctica. Evidentemente ese símbolo es un derivado del arquetipo de la madre. Por eso, si queremos intentar una investigación del fondo de la imagen de la Gran Madre, debemos tomar necesariamente como base de nuestro examen el arquetipo de la madre, que es mucho más general. Pese que hoy ya casi no es necesario explicar en detalle el concepto de arquetipo, en este caso no me parece superfluo hacer previamente ciertas observaciones de principio. A otras épocas anteriores, no obstante, algunas probables opiniones divergentes y no obstante las inclinaciones aristotélicas,
no les resultó demasiado difícil comprender la concepción de Platón, según la cual la idea es superior y preexistente a toda fenomenalidad. Arquetipo no es una expresión nueva, sino que ya aparece en la antigüedad como sinónimo de idea en el sentido platónico. Cuando en el Corpus Hermeticum, por ejemplo, que probablemente corresponde más o menos al siglo III, Dios es calificado, se expresa de este modo la idea de que Él es la idea primordial de toda luz, idea que es preexistente o superior al fenómeno luz. Si yo fuera un filósofo, continuaría de acuerdo con mi hipótesis el argumento platónico y diría, en algún lugar, en un lugar celeste, hay una imagen primordial de la madre, superior y preexistente a todo fenómeno de lo materno, en el más amplio sentido de esta palabra. Pero como yo no soy un filósofo, sino un investigador empírico, no me puedo permitir la osadía de adjudicar validez general a mi temperamento peculiar, es decir, a mi enfoque individual frente a los problemas intelectuales. Aparentemente eso solo puede hacerlo el filósofo, que sienta como general su disposición y enfoque, y que siempre que le es posible no reconoce que su filosofía está esencialmente condicionada por su problemática individual. Mi empirismo me hace reconocer que existe un temperamento para el cual las ideas son entidades y no meros nómina. Casualmente vivimos hoy en día, desde hace ya más o menos 200 años, en una época en que se ha vuelto impopular y aún incomprensible el afirmar que las ideas mismas pueden ser otra cosa que nómina. Pero quien, cometiendo un anacronismo, piensa todavía al modo platónico, tiene que ver con desilusión cómo la entidad celeste, es decir, metafísica, de la idea es arrojada al incontrolable terreno de la fe y la superstición o es caritativamente abandonada al poeta. El criterio nominalista ha vencido nuevamente en la querella secular de los universales, y la imagen primordial se ha desvanecido convirtiéndose en un flatus vocis. Este cambio fue acompañado, o en buena parte provocado, por el vigoroso avance y el consecuente predominio del empirismo, cuyas ventajas se impusieron demasiado claramente al intelecto. Desde entonces la idea ya no es un a priori, sino algo secundario y derivado. Es evidente que el moderno nominalismo también pretendió sin más validez universal, aunque se basara en una hipótesis temperamental determinada y por lo tanto limitada. Esa hipótesis afirma, solo es válido lo que viene del exterior y es por lo tanto verificable. El caso ideal es la comprobación experimental. La antítesis afirma, solo es válido lo que viene del interior y no es verificable. Salta a la vista que este criterio no da cabida a esperanza alguna. La filosofía natural griega, orientada hacia la materia, alcanzó en unión con el intelecto aristotélico una victoria tardía pero significativa sobre Platón. Pero en esa victoria está el germen de una derrota futura. En las épocas más cercanas a nosotros se multiplican los signos que señalan un criterio cambiante. Especialmente característica de esto es la doctrina kantiana de las categorías que, por un lado, ahoga en germen todo intento de hacer una metafísica en el viejo sentido, y por otra parte prepara un renacimiento del espíritu platónico. Si bien no existe ninguna metafísica que pueda ponerse más allá de la capacidad humana, tampoco hay empiri alguna que no esté aprisionada y limitada por un a priori de la estructura del conocimiento. En el siglo y medio que ha transcurrido desde la crítica de la razón pura, se ha abierto camino la noción de que el pensamiento, la razón, etc., no son procesos existentes por sí, liberados de todo condicionamiento subjetivo y sujetos solamente a las leyes eternas de la lógica, sino que son funciones psíquicas coordinadas con una personalidad y subordinadas a ella. El problema ya no es, ¿has sido visto, oído, palpado con las manos, pesado,
contado, pensado y examinado lógicamente, sino que ha llegado a ser quién ve, quién oye, quién ha pensado. Esa crítica, que había comenzado con la ecuación personal en la observación y medida de procesos mínimos, continúa hasta dar lugar a una psicología empírica, tal como en época alguna antes de nosotros se conoció. En nuestros días tenemos la convicción de que en todos los sectores del conocimiento hay premisas psicológicas que ejercen una influencia decisiva sobre la elección del material, el método de la elaboración y el tipo de conclusión y sobre la construcción de hipótesis y teorías. Asimismo, creemos que la personalidad de Kant constituyó una condición de no poca importancia de la crítica de la razón pura. No solo los filósofos, sino también nuestras propias inclinaciones filosóficas, y hasta esas que llamamos nuestras mejores verdades, se sienten inquietos, sino amenazados, ante la idea de premisa como «se nos quita toda libertad creadora». Exclamamos entonces, ¿cómo? ¿Uno solo ha de hacer, decir y pensar lo que uno mismo es? Siempre que no se exagere nuevamente hasta caer en un psicologismo sin límites, es esa, a mi parecer, una crítica ineludible. Y tal crítica es esencia, origen y método de la psicología moderna. Hay un a priori de todas las actividades humanas y ese a priori es la estructura individual de la psique, estructura innata y por eso preconsciente e inconsciente. La psique preconsciente, como por ejemplo la del recién nacido, de ningún modo es una nada vacía, la cual, dadas circunstancias favorables, ha de adquirir todo por el aprendizaje. Esa psique es, por lo contrario, una condición previa enormemente complicada y determinada individualmente en extremo, que sólo aparece como nada oscura porque no podemos verla directamente. Pero apenas se presentan las primeras manifestaciones vitales psíquicas y visibles, es necesario ser ciego para no ver el carácter individual de estas exteriorizaciones, es decir, su personalidad peculiar. No es posible admitir que todas estas particularidades se originan en el mismo momento en que se manifiestan. Así, por ejemplo, ante el caso de predisposiciones mórbidas existentes ya en los padres, admitimos la herencia por el plasma germinal. No se nos ocurre considerar como una extraña mutación la epilepsia del hijo de una madre epiléptica. La misma actitud tenemos respecto de las dotes que se transmiten durante generaciones. Y también del mismo modo explicamos la reaparición de complicados actos instintivos en animales que no han visto nunca a sus padres y que por lo tanto no han podido ser educados por estos. Hoy en día tenemos que partir de la hipótesis de que el hombre no es una excepción entre las criaturas. En tanto, quierase o no, posee como todo animal una psique preformada, propia de su especie y que presenta todavía, como lo muestra una observación rigurosa, claros rasgos de antecedentes familiares. No tenemos motivo alguno para afirmar que hay ciertas actividades, funciones humanas que han de exceptuarse de esta regla. No es posible formarse un concepto respecto de la índole, de las predisposiciones o disposiciones que posibilitan el acto instintivo en el animal. Tampoco es posible conocer la naturaleza de las predisposiciones psíquicas inconscientes, merced a las cuales el hombre está en situación de reaccionar en forma humana. Deben ser formas funcionales que yo he designado como imágenes. Imagen no solo expresa la forma de la actividad que ha de ejercerse, sino también la situación típica en la cual la actividad se desencadena. Esas imágenes son imágenes primordiales, en tanto son directamente propias del género o, si son resultado de un proceso de formación, ese proceso coincide por lo menos con el origen de la especie. Es la humanidad del hombre, la forma específicamente humana de sus actividades. El modo específico está ya en el germen. La creencia de que
no es heredado, sino que se forma nuevamente en cada hombre, sería tan insensata como el modo de ver primitivo según el cual el sol se levanta a la mañana es otro que el que se puso al atardecer. Puesto que todo lo psíquico es preformado, también lo son sus funciones particulares, en especial aquellas que provienen directamente de predisposiciones inconscientes. A ese campo pertenece ante todo la fantasía creadora. En los productos de la fantasía se hacen visibles las imágenes primordiales, y es aquí donde encuentra su aplicación específica el concepto de arquetipo. De ningún modo es un mérito mío el haber notado por primera vez este hecho. Esa palma le corresponde a Platón, el primero que en el campo de la psicología de los pueblos señaló la existencia de ciertas ideas primordiales universalmente difundidas fue Adolf Bastian. Posteriormente, dos investigadores de la escuela de Durkheim, Hulbert y Mauss, hablaron de verdaderas categorías de la fantasía. La preformación inconsciente en forma de un pensar inconsciente la advirtió nada menos que Hermann Usener. Si alguna parte me toca de estos descubrimientos, esa parte consiste en haber demostrado que los arquetipos no se difunden meramente por la tradición, el lenguaje o la migración, sino que pueden volver a surgir espontáneamente en toda época y lugar, sin ser influidos por ninguna transmisión exterior. No es posible dejar de atribuir su verdadero alcance y su fundamental importancia a esta comprobación, pues con ella queda sentado en toda psique. Existen predisposiciones, formas y aún ideas en el sentido platónico. Estas ideas, formas y predisposiciones, si bien inconscientes, no son por eso menos activas y vivas, y al modo del instinto, preforman e influyen en el pensamiento, el sentir y el actuar de cada psique. Hay un error de interpretación que siempre vuelvo a encontrar, y es el que consiste en pensar que los arquetipos están determinados en cuanto a su contenido, error en el que caen quienes los ven como una especie de representaciones inconscientes. Por eso hay que señalar una vez más que los arquetipos no están determinados en cuanto a su contenido, sino solo formalmente, y esto de un modo muy limitado. Para que se pueda demostrar que una imagen primordial está determinada en cuanto a su contenido, es necesario que esa imagen sea consciente, o sea, que ya esté llena del material provisto por la experiencia consciente. Por lo contrario, su forma, como he explicado en otro lugar, puede compararse con el sistema axial de un cristal, que predetermina la formación cristalina en el agua madre sin poseer él mismo existencia material. Esta existencia se manifiesta primero en la manera de cristalizar los iones y después en la forma en que lo hacen las moléculas. El arquetipo es un elemento formal, en sí vacío, que no es sino una facultas praeformandi, una posibilidad dada a priori de la forma de la representación. No se heredan las representaciones, sino las formas, que desde este punto de vista corresponden exactamente a los instintos, los cuales también están determinados formalmente. Así como es imposible comprobar la existencia de arquetipos en sí, tampoco puede comprobarse la de los instintos en tanto estos no actúen in concreto. En cuanto al carácter determinado de la forma, el parangón con la formación del cristal resulta realmente plausible, pues el sistema axial determina meramente la estructura estereométrica, pero no la forma concreta del cristal. Este puede ser grande o pequeño o variar debido al distinto desarrollo de sus planos o a la interpretación recíproca que en él se produzca. Solo es constante el sistema axial en sus relaciones geométricas, en principio invariables. Lo mismo ocurre en el caso del arquetipo. En principio se le puede dar un nombre y posee un núcleo significativo invariable que determina su modo de manifestación. Pero siempre solo en principio, nunca concretamente. El modo en que se manifiesta en cada caso el arquetipo de la madre, por ejemplo, no depende de él solamente, sino también de otros factores.
2. El arquetipo de la madre. El arquetipo de la madre tiene, como todo arquetipo, una cantidad casi imprevisible de aspectos. Citando solo algunas formas típicas tenemos la madre y abuela personales, la madrastra y la suegra, cualquier mujer con la que se está en relación, incluyendo también el aya o niñera, el remoto antepasado femenino y la mujer blanca, en sentido figurado más elevado la diosa, esencialmente la madre de Dios, la Virgen, como madre rejuvenecida, por ejemplo, Demeter y Ceres, Sofía, como madre amante, a veces también de tipo Cibeles Atis, o como hija, madre rejuvenecida, amante, la meta del anhelo de salvación, paraíso, reino de Dios, Jerusalén celestial. En sentido más amplio, la iglesia, la universidad, la ciudad, el país, el cielo, la tierra, el bosque, el mar y el estanque, la materia, el inframundo y la luna. En sentido más estricto, como sitio de nacimiento o de engendramiento, el campo, el jardín, el peñasco, la cueva, el árbol, el manantial, la fuente profunda, la pila bautismal, la flor como vasija, rosa y loto, como círculo mágico, mandala como Padma, o como tipo de la cornucopia, y en el sentido más estricto la matriz, toda forma hueca, por ejemplo la tuerca, los yoni, el horno, la olla, como animal, la vaca, la liebre y todo animal útil en general. Todos estos símbolos pueden tener un sentido positivo, favorable, o un sentido negativo, nefasto. Un aspecto ambivalente es la diosa del destino, Parcas, Graeas, Nornas. Uno nefasto, la bruja, el dragón, todo animal que devora o envuelve a sus víctimas en un abrazo, como un gran pez o la serpiente, la tumba, el sarcófago, la profundidad de las aguas, la muerte, el fantasma nocturno y el cuco, tipo Empusa, Lilith, etc. Esta enumeración no pretende de ningún modo ser completa, solo señala los rasgos esenciales del arquetipo de la madre. Las características de este son lo materno, la autoridad mágica de lo femenino, la sabiduría y la altura espiritual que está más allá del entendimiento, lo bondadoso, protector, sustentador, dispensador de crecimiento, fertilidad y alimento, los sitios de la transformación mágica, de renacimiento, el impulso o instinto benéficos, lo secreto, lo oculto, lo sombrío, el abismo, el mundo de los muertos, lo que devora, seduce y envenena, lo que provoca miedo y no permite evasión. En mi libro, Symbol der Wandlung, he descrito detalladamente estas características del arquetipo de la madre y las he acompañado al mismo tiempo con los correspondientes ejemplos. Allí formulé la oposición existente entre sus distintas características, contraponiendo la madre amante y la madre terrible. El paralelo más cercano a nosotros es María, que en las alegorías medievales es también la cruz de Cristo. En la India sería la contradictoria Kali. La filosofía Sankhya ha expresado el arquetipo de la madre bajo la forma del concepto de la Prakti, adjudicándole a esta como características fundamentales las tres gunas, bondad, pasión y tiniebla, sattva, rajas y tamas. Esos son tres aspectos esenciales de la madre: su bondad protectora y sustentadora, su emocionalidad orgiástica y su oscuridad inframundana. El rasgo singular de la leyenda filosófica es que Prakti baila ante Purusha para hacerle recordar el conocimiento discriminativo. Pero esta característica ya no pertenece directamente a la madre, sino al arquetipo del ánima. En la psicología masculina, el ánima siempre está mezclada al principio con la imagen de la madre. Pese a que la figura de la madre que nos ofrece la psicología de los pueblos es, por así decirlo, universal, esa imagen sufre modificaciones de no poca consideración en la experiencia práctica individual. En este terreno resalta en primer término la significación aparentemente predominante de la madre personal. Tanto se aparece
y se destaca esta figura en una psicología personalista, que ese tipo de psicología nunca llegó a superar, ni siquiera teóricamente, el estadio de la madre personal. Anticiparé desde ya que mi concepción se diferencia de la teoría psicoanalítica en que solo adjudico una limitada significación a la madre personal. Con esto quiero decir que todos esos efectos de la madre sobre la psique infantil pintados por la literatura no provienen meramente de la madre personal, sino más bien del arquetipo proyectado sobre la madre, el cual da un fondo mitológico a ésta y le presta de ese modo autoridad y luminosidad. Los efectos etiológicos traumáticos de la madre deben dividirse en dos grupos. En primer término están aquellos que corresponden a peculiaridades del carácter o a actitudes realmente existentes en la madre personal, y luego aquellos que solo, a mi entender, le pertenecen, ya que son casos de proyecciones de tipo fantástico, es decir, arquetípico, efectuadas por el niño. Ya Freud había reconocido que la etiología real de las neurosis no tenía sus raíces, como él conjeturó en un comienzo, en efectos traumáticos, sino más bien en un desarrollo peculiar propio de la fantasía infantil. Es difícil poner en duda la posibilidad de que un desarrollo de ese tipo pueda derivarse de influjos perturbadores procedentes de la madre. Por eso busco la base de las neurosis infantiles, ante todo en la madre, pues sé por experiencia que es mucho más probable que un niño se desarrolle normal que neuróticamente, y también que en la gran mayoría de los casos se puede demostrar la existencia de causas definitivas de perturbación en los padres, especialmente en la madre. Los contenidos de las fantasías anormales solo en parte deben vincularse con la madre personal, puesto que a menudo contienen manifestaciones claras e inconfundibles que van mucho más allá de lo que podría atribuirse a una madre personal real. Esto se ve especialmente cuando se trata de creaciones claramente mitológicas, tal como ocurre con frecuencia en las fobias infantiles, en las que la madre aparece como animal, bruja, fantasma, devoradora de hombres, hermafrodita y otras cosas semejantes. Pero las fantasías no son siempre abiertamente mitológicas, o cuando lo son, no siempre provienen de una condición inconsciente, sino que pueden originarse en ocasiones en cuentos populares, o en observaciones casuales, o en cualquier otra circunstancia similar. Resulta entonces indicada en cada caso una investigación cuidadosa. Por razones prácticas, tal investigación es mucho más difícil de realizar en el caso de los niños que en el de los adultos, quienes casi siempre transfieren esas fantasías sobre el médico durante el tratamiento, o hablando con más precisión, esas fantasías se presentan proyectadas. No basta entonces con advertirlas y apartarlas como ridículas, o por lo menos no puede hacerse esto permanentemente, porque los arquetipos pertenecen al patrimonio inalienable de toda psique y constituyen ese tesoro en el campo de las oscuras representaciones de que habla Kant, y del cual dan abundante noticia los innumerables temas del tesoro que aparecen en el folclore. Un arquetipo no es, de acuerdo con su naturaleza, un mero prejuicio fastidioso. Solo lo es cuando se lo coloca en el lugar inadecuado. El arquetipo en sí forma parte de los más elevados valores del alma humana y ha poblado por ello todos los Olimpos de todas las religiones. Hacerlo a un lado como algo sin valor constituye una positiva pérdida. La tarea a realizar consiste, por lo contrario, en disolver esas proyecciones para hacer que sus contenidos vuelvan a quien, por una exteriorización espontánea. El complejo materno. El arquetipo de la madre constituye la base del llamado complejo materno. Representa un problema aún sin solución, el saber si ese complejo puede tener lugar sin una participación causal demostrable de la madre. De acuerdo con mi experiencia, creo que en el proceso que causa la perturbación, la madre desempeña un papel activo siempre, y en especial en las neurosis infantiles o en aquellas cuya etiología alcanza indudablemente hasta la temprana infancia.
Pero en todos los casos la esfera instintiva del niño es perturbada y los arquetipos quedan de ese modo constelizados y se sitúan entre la madre y el niño como un elemento extraño y a menudo causante de miedo. Cuando los hijos de una madre que es exagerada en sus cuidados sueñan regularmente con ella, viéndola bajo la forma de un animal malo o de una bruja, esa vivencia establece una disociación en el alma infantil y se sienta de ese modo la posibilidad de la neurosis. 1. El complejo materno del hijo. Los efectos del complejo materno son diversos según se trate del hijo o de la hija. Efectos típicos sobre el hijo son la homosexualidad y el donjuanismo, y en ocasiones también la impotencia. En la homosexualidad, el componente heterosexual se adhiere en forma inconsciente a la madre. En el donjuanismo se busca inconscientemente a la madre en todas las mujeres. Los efectos del complejo materno sobre el hijo están representados por la ideología del tipo Cibeles Atis, autocastración, locura y muerte temprana. En el hijo, el complejo materno no es puro porque existe una diferencia de sexo. Esta diferencia es el motivo por el cual en todo complejo materno masculino el arquetipo de la compañera sexual, o sea el ánima, desempeña un papel de importancia junto al arquetipo de la madre. La madre es el primer ser femenino que encuentra al futuro hombre y es inevitable que ella aluda, grosero, delicadamente, susurrando o a gritos, consciente o inconscientemente, a la masculinidad del hijo. Así, también el hijo advierte cada vez más la feminidad de la madre, o al menos inconscientemente responde a ella en forma instintiva. Resulta entonces que en el hijo las sencillas relaciones de la identidad o de la resistencia diferenciadora se cruzan sin cesar con los factores de la atracción y del rechazo eróticos. De tal manera, el cuadro se complica considerablemente. No quiero decir con esto que el complejo materno del hijo deba ser tomado más en serio que el de la hija. En la investigación de estos complejos fenómenos anímicos estamos solo en el comienzo, en el estadio del trabajo de los pioneros. Solo se pueden hacer comparaciones cuando existen cifras de las que se pueda hacer un uso estadístico. Pero esas cifras aún no están a la vista en ninguna parte. Solo en la hija es el complejo materno un caso puro y sin complicaciones. Sus consecuencias son, por un lado, que el instinto femenino experimente un gran desarrollo causado por la madre, por el otro que se produzca un debilitamiento del mismo que llega hasta su extinción. En el primer caso, el predominio del instinto hace a la hija inconsciente de su propia personalidad. En el otro caso, se desarrolla una proyección del instinto sobre la madre. Por ahora tenemos que contentarnos con la comprobación de que el complejo materno de la hija aumenta exageradamente el instinto femenino, o lo reprimen también exageradamente. En el hijo, en cambio, afecta al instinto masculino por una sexualización antinatural. Como complejo materno es un concepto de la psicopatología, va siempre unido al concepto de daño y enfermedad. Pero si lo sacamos de su campo patológico, algo estrecho, y le damos un significado más amplio y comprensivo, podemos mencionar también su acción positiva. En el hijo, junto a la homosexualidad, o en lugar de ella, se produce, por ejemplo, una diferenciación del eros, y en esa dirección apuntan algunos elementos del banquete de Platón. Asimismo, puede tener lugar un desarrollo del gusto y de la estética, a los cuales un cierto elemento femenino evidentemente no les hace daño. Aparecen también cualidades educativas, a las cuales una capacidad femenina de penetración sentimental proporciona a menudo la mayor perfección. Un espíritu histórico, conservador en el mejor sentido, y que mantiene y siente superiores todos los valores del pasado. Un sentido de la amistad que teje lazos notablemente delicados entre almas masculinas y llega hasta eliminar la imposibilidad de la amistad entre los sexos. Un reino de sentimientos religiosos que hace realidad una ecclesia spiritualis
y finalmente una receptividad espiritual que lo convierte en un voluntario receptáculo de la revelación. Por más negativo que sea el donjuanismo, tiene también su aspecto positivo, pues puede representar una masculinidad resuelta y enérgica, una ambición hacia las más altas metas, una violencia contra toda necedad, todo fanatismo, toda injusticia y toda negligencia, una disposición al sacrificio por todo aquello reconocido como justo, impulso este que puede llevarlo a realizar acciones que limitan con el heroísmo, tenacidad, inflexibilidad y pertinacia de la voluntad. Una curiosidad a la que no asustan ni siquiera los misterios del mundo. Finalmente, un espíritu revolucionario que construye una nueva morada para sus prójimos o pugna por transformar el mundo. Todas estas posibilidades aparecen en los mitologemas que como aspectos del arquetipo de la madre cité antes. Ya en varios otros de mis escritos estudié el complejo materno del hijo junto con la complicación del ánimo, y por eso en estas páginas en las que me ocupo del tipo de la madre, he decidido relegar a segundo plano la psicología masculina. 2. El complejo materno de la hija. A. La hipertrofia de lo materno. Ya señalamos que el complejo materno provoca en la hija una hipertrofia de lo femenino o una correspondiente atrofia. La exaltación de lo femenino significa un fortalecimiento de todos los instintos femeninos, en especial del instinto materno. El aspecto negativo de esto lo representa una mujer cuya única meta es procrear. El hombre constituye evidentemente un accesorio, es en lo fundamental un instrumento para la procreación y toma el carácter de objeto que hay que cuidar, ocupando así un lugar entre los niños, los parientes pobres, los gatos, perros y muebles. También la propia personalidad es un accesorio, a menudo hasta es más o menos inconsciente, pues la vida es vivida en los otros y a través de los otros. Como consecuencia del carácter inconsciente de la propia personalidad, se produce una identificación con los otros. Una mujer de este tipo sobrelleva primero el embarazo y luego se hace totalmente dependiente de sus hijos, pues si no fuera por esto no tendría ninguna razón de ser. Como Demeter, gracias a su obstinación, consigue un derecho de posesión sobre la hija. Su eros se ha desarrollado solo como relación materna. En tanto eros personal ha quedado inconsciente. Un eros inconsciente se manifiesta siempre como poder. Por eso, este tipo, pese a todo su aparente autosacrificio maternal, es incapaz de un verdadero sacrificio, y en realidad hace prevalecer su instinto materno manifestando una voluntad de poder muchas veces sin consideraciones, que llega hasta la aniquilación de la personalidad y la vida del niño. Cuanto más inconsciente de su propia personalidad es una madre de este tipo, tanto mayor y tanto más violenta es su voluntad inconsciente de poder. Hay en este tipo muchos casos para los cuales el símbolo adecuado no sería Demeter sino Baubo. La inteligencia no es cultivada por sí misma, sino que persiste en su situación primitiva y permanece así en su primitividad natural, sin conciencia y sin relación con nada, pero también verdadera y en ocasiones tan profunda como la naturaleza. Pero la mujer misma no lo sabe y no puede entonces ni valorar el ingenio de su inteligencia, ni admirar filosóficamente sus profundidades, sino que olvida en lo posible lo que ha dicho. B. La exaltación del eros. El complejo que una madre de ese tipo provoca en la hija no es necesariamente una hipertrofia del instinto maternal. Por lo contrario, este instinto puede incluso llegar a extinguirse en la hija. Para enfrentar esta falta, aparece como sustituto una exaltación del eros que conduce casi siempre a una relación incestuosa, inconsciente con el padre. El eros acrecentado produce una normal acentuación de la personalidad de los otros. Los celos respecto de la madre y el intento de superarlos se convierten en el tema conductor de posteriores empresas que frecuentemente resultan de un carácter desastroso. Un caso de este tipo prefiere precisamente las relaciones exaltadas y sensacionales que le gustan por sí mismas,
se interesa por hombres casados, y en verdad menos por la felicidad que podría proporcionarles que por el hecho de que están casados, y dan por ello ocasión para trastornar un matrimonio, pues esto constituye la finalidad esencial de la empresa. Si consigue su fin, como a ella le falta el instinto maternal, se esfuma ese interés, y surge entonces alguno nuevo que lo reemplaza. El eros exaltado se caracteriza por una notable inconsciencia. Las mujeres de ese tipo sufren de una verdadera ceguera respecto de sus propios actos y movimientos, lo que constituye una ventaja no solo para los interesados en ella, sino también para ella misma. Casi no necesito hacer notar que, para los hombres de eros pasivo, este tipo ofrece una magnífica oportunidad para la proyección del ánima. C. La identificación con la madre. Si en el complejo materno femenino no se produce un sobredesarrollo del eros, se da entonces una identificación con la madre y una paralización del propio destino femenino. Aparece una proyección de la propia personalidad sobre la de la madre, ya que el mundo de los instintos propios permanece en la inconsciencia, quedando por ello inconscientes tanto el instinto materno como el eros. Todo lo que en estas mujeres tiene que ver con maternidad, responsabilidad, apego personal y necesidad erótica provoca sentimientos de inferioridad y compele a escapar, naturalmente, hacia la madre, que vive acabadamente todo lo que parece a la hija por completo inalcanzable. La madre aparece entonces como una suprapersonalidad. Admirada sin buscarlo, se adelanta a vivir lo que debería ser la vida de su hija y deja a ésta sin posibilidad de tener una vida propia. La hija se contenta con vivir en dependencia de la madre y negándose a sí misma. Al mismo tiempo se esfuerza inconscientemente y en cierto modo contra su propia voluntad por convertirse poco a poco en tirano de su madre, si bien al comienzo bajo la máscara de la lealtad y la sumisión más completas. Lleva la existencia de una sombra, muchas veces visiblemente absorbida por la madre, a la cual le prolonga la vida más o menos del mismo modo que si le hiciera una permanente transfusión de sangre. Nada impide a estas pálidas doncellas llegar al matrimonio. Por lo contrario, pese a su carácter de sombras y a su indiferencia íntima, o más bien justamente por eso, su precio en el mercado matrimonial es alto. Su principal ventaja es que son hasta tal punto vacías que un hombre puede sospechar en ellas absolutamente todo. Además son hasta tal punto inconscientes que su inconsciente tiende innumerables antenas, para no decir tentáculos, que captan todas las proyecciones masculinas, y esto gusta sobremanera a los hombres. Pues una indeterminación femenina tan grande es la anhelada contraparte de una determinación y univocidad masculinas que sólo pueden establecerse en forma satisfactoria cuando les resulta posible deshacerse de todo lo dudoso, ambiguo, indeterminado y oscuro por medio de la proyección sobre una cautivante inocencia femenina. Debido a su característica indiferencia íntima y a sus sentimientos de inferioridad, que siempre se disimulan tras un aire de inocencia ofendida, queda al hombre el ventajoso papel de soportar con superioridad e indulgencia, propias casi de un caballero, las reconocidas deficiencias femeninas. Pero, por suerte, sin descubrir que esas deficiencias proceden en buena parte de sus propias proyecciones. Especialmente atrayente resulta el manifiesto desamparo de la joven. Ella es hasta tal punto un apéndice de la madre que no sabe cómo debe sentirse cuando se le acerca un hombre. Aparece entonces tan necesitada de protección, y es tan absoluta su ignorancia, que hasta el más apacible pastor se convierte en atrevido raptor que roba alevosamente la hija a la amante madre. Esta gran oportunidad de poder ser una vez un hombre de éxito no se presenta todos los días, y da lugar por eso a un fuerte impulso. Fue este impulso lo que llevó a Pluto a raptar a Perséfona, quitándosela a la inconsolable Demeter. Pero luego,
por decisión de los dioses, tuvo que entregar su esposa a su suegra todos los veranos. El lector atento advertirá que tales leyendas no surgen de la nada. D. La defensa contra la madre. En este tipo intermedio se trata más que de un acrecentamiento o de un entorpecimiento del instinto femenino, de una defensa contra el predominio de la madre y de una defensa tal que prevalece sobre todos los demás. Este caso es el ejemplo típico del llamado complejo materno negativo. Su lema es cualquier cosa con tal de que no sea como mi madre. Se trata por un lado de una fascinación que nunca llega a ser identificación y por el otro de un acrecentamiento del eros que se agota sin embargo en cierta envidiosa resistencia contra la madre. Una hija así sabe bien que es lo que no quiere, pero en general no tiene ninguna idea clara respecto de su propio destino. Sus instintos están todos concentrados sobre la madre en forma de defensa y no son por eso aptos para construirse una vida propia. Si llega a casarse, el casamiento solo le sirve para liberarse de la madre, siempre que el destino le depare un hombre que tenga en común con su madre rasgos esenciales de carácter. Todos los procesos y necesidades instintivas tienen que hacer frente a inesperadas dificultades, o la sexualidad no funciona, o no quiere tener hijos, o los deberes maternos le resultan insoportables, o las exigencias de la vida matrimonial en común le provocan impaciencia e irritación. Es que en cierto modo para ella todo eso no es algo esencial, pues solo le resulta esencial la persistente defensa contra el poder materno en todas sus formas, y es esa defensa lo que constituye siempre el más alto fin de su vida. En estos casos se puede ver a menudo las características del arquetipo de la madre con todos sus detalles. Por ejemplo, la madre como familia o clan provoca fuertes resistencias o falta de interés respecto de todo lo que se llama familia, comunidad, sociedad, convención y cualquier otra cosa por el estilo. La resistencia contra la madre como útero se manifiesta a menudo en los trastornos de la menstruación, dificultades en la concepción, horror frente al embarazo, hemorragias durante el embarazo, partos prematuros, vómitos durante el embarazo y otros fenómenos semejantes. La madre como materia ocasiona impaciencia con los objetos, torpeza en el manejo de herramientas y de la vajilla y también descuido y falta de gusto en el vestir. De esta defensa contra la madre resulta a veces un espontáneo desarrollo de la inteligencia que tiene por fin crear una esfera en la cual no aparezca la madre. Este desarrollo es el resultado de necesidades propias y no se hace en consideración a un hombre a quien se quiere impresionar o al que se trate de atraer con el espejismo de la camaradería espiritual. Su fin es destruir el poder de la madre por la crítica intelectual y el conocimiento superior o mostrarle todas las tonterías y faltas que comete y todos los claros que presenta su cultura. Junto con el desarrollo de la inteligencia van tomando perfil las características masculinas en general. 4. Los aspectos positivos del complejo materno. 1. La madre. El aspecto positivo del primer tipo, o sea la exaltación del instinto maternal, es esa imagen de madre ensalzada y celebrada en todas las épocas y todas las lenguas. Es ese amor maternal que representa uno de los recuerdos más conmovedores y más inolvidables del adulto, y constituye la secreta raíz de todo devenir y toda transformación, que es la vuelta al hogar y la vuelta a sí mismo, y es el silencioso fundamento de todo comienzo y de todo final. Una madre conocida hasta lo más profundo y extraña como la naturaleza, amorosamente tierna y fatalmente cruel, una dispensadora de vida incansable y llena de goce, una mater dolorosa y la puerta oscura, sin respuesta que se cierra tras quien muere. Madre es amor maternal, es mi vivencia y mi secreto. Pero, ¿para qué decir tantas cosas que son al mismo tiempo tan inadecuadas, tan insatisfactorias y también tan falsas,
Si para qué decir tanto de ese ser que se llamó madre y a quien, permitámonos decirlo, le tocó por casualidad ser portadora de esa vivencia, que encierra en sí a ella, a mí y a toda la humanidad, a toda criatura viviente que llega a ser y pasa, la vivencia de la vida, cuyas criaturas somos. Es cierto que eso se ha hecho siempre y siempre volverá a ser, pero quien se haya iniciado en la verdad no puede seguir dejando caer esa terrible carga de significado, de responsabilidad y deber, de cielo e infierno, sobre ese ser débil y sujeto a error, merecedor de amor, de consideración, de comprensión y de perdón, ese ser que fue para nosotros madre. Quien conoce la verdad sabe que la madre es portadora de esa imagen, innata en nosotros, de la mater natura y mater spiritualis. Sabe que ella es portadora de todo lo que la vida contiene, la vida a la cual estamos confiados y entregados como niños. No puede vacilar un instante en liberar a la madre humana de esa terrible carga. Siente que debe hacerlo por consideración hacia ella y hacia sí mismo. Pues es justamente esa pesadez significativa lo que nos ata a la madre y lo que encadena a ésta con sus hijos, y lleva a ambos a la perdición anímica y física. No se resuelve ningún complejo materno reduciendo unilateralmente a la madre a la medida humana, rectificándola. Al hacer eso, se corre el riesgo de disolver también en átomos la vivencia madre, destruyendo así uno de los más altos valores y arrojando a un lado la llave de oro que una buena hada nos ha puesto en la cuna. Así el hombre, instintivamente con la pareja de padres, ha unido la pareja preexistente de dioses, el Godfather y la Godmother, del recién nacido, para que éste nunca se olvide, por inconsciencia o racionalismo miope, de adjudicar divinidad a los padres. Más que un problema científico, el arquetipo es, antes que nada, una cuestión de inmediata urgencia para la higiene anímica. Aún cuando no tuviéramos prueba alguna de la existencia de arquetipos y toda la gente sensata nos demostrara, en forma convincente, que no pueden darse esas pruebas, igualmente tendríamos que encontrarlas para no dejar que se hundieran en lo inconsciente nuestros valores más altos y naturales. Si estos llegan a caer en lo inconsciente, desaparece toda la fuerza elemental de las vivencias primarias. En su lugar surge la fijación a la imago materna, y cuando ésta ha sido entregada al mero razonamiento y puesta en el lugar que él le indica, quedamos totalmente atados a la ratio humana y condenados de ahí en adelante a creer exclusivamente en lo racional. Sin duda eso es un deber y una ventaja, pero es también una limitación y un empobrecimiento que acercan a quien lo sufre al desierto del doctrinarismo y el iluminismo. Esta disliaison difunde una luz falaz que sólo ilumina lo que ya se sabe, dejando cubierto de oscuridad lo que más se necesitaría saber y hacer consciente. Cuanto más independiente es el aire que adopta la razón, tanto más se convierte en intelecto puro, que pone las doctrinas en el lugar de la realidad y que sobre todo no tiene ante los ojos al hombre como es, sino que lo sustituye por una imagen engañosa que de él se ha creado. El hombre debe tener conciencia del mundo de los arquetipos, lo capte o no lo capte, pues en ese mundo él es todavía naturaleza y allí se hunde en sus raíces. Una concepción del mundo o un orden social que separen al hombre de las imágenes primordiales de la vida, no solo no son cultura, sino que son en medida creciente una cárcel o un establo. Si las imágenes primordiales permanecen conscientes de algún modo, la energía que les corresponde puede afluir al hombre. Pero si ya no se consigue mantener la conexión con ellas, la energía que se expresa en esas imágenes vuelve a caer en lo inconsciente y causa esa cautivante fascinación propia del complejo infantil respecto de los padres. El resultado de esto es que el inconsciente recibe una carga que se presta como vis a tergo
a toda concepción, idea o tendencia que la inteligencia presente como atrayente objetivo a la concupiscencia. De ese modo, el hombre se abandona irremediablemente a la conciencia y a sus conceptos racionales de justo e injusto. Está lejos de mi intención el querer quitar valor al don divino de la razón, esa suprema facultad humana, pero como rectora única no tiene sentido alguno. Tiene tan poco sentido como la luz en un mundo en el cual no se le enfrentase la oscuridad. El hombre debería prestar atención al sabio consejo de la madre y a su inexorable ley de la limitación natural. Nunca debería olvidar que el mundo subsiste porque sus opuestos se equilibran. Así también lo racional es equilibrado por lo irracional, y lo que tiende a un fin es equilibrado por lo dado. Esta digresión nos ha hecho entrar en consideraciones de la mayor generalidad, lo que era casi inevitable tratándose de este tema, ya que la madre es el mundo primero del niño y el último del adulto. A todos nos cubre la capa de esta gran Isis, como a hijos suyos. Pero ahora queremos volver a nuestros tipos de complejo materno femenino. En el hombre, el complejo materno nunca es puro, ya que está siempre mezclado con el arquetipo del ánima, lo que tiene como consecuencia que las manifestaciones masculinas respecto de la madre estén la mayoría de las veces afectadas por un prejuicio emocional, o sea, animoso. Únicamente en la mujer existe la posibilidad de investigar los efectos del complejo materno libre de adiciones animosas. Si bien esta tarea solo tiene perspectivas de éxito, en los casos en que aún no se ha desarrollado un animus compensador. 2. El eros exaltado. Llegamos ahora al segundo tipo de complejo materno femenino, al de la exaltación del eros. De este caso, en tanto se nos aparece en el campo patológico, he hecho un retrato muy desfavorable. Pero también este tipo, tan poco acogedor, tiene un aspecto positivo del que la sociedad no podría prescindir. Si tomamos justamente el peor efecto de esta actitud, o sea, la escrupulosa destrucción del matrimonio, advertimos por detrás de esto una ordenación de la naturaleza plena de sentido y adecuada a un fin. Tal como lo hemos descrito ya, este tipo proviene con frecuencia de una reacción frente a una madre meramente natural, puramente instintiva, y que en consecuencia todo lo absorbe. Este tipo materno es un anacronismo, una recaída en un sombrío matriarcado en el que el hombre, como mero fecundador y siervo de la gleba, lleva una existencia insípida. La intensificación reactiva del eros que se produce en la hija apunta hacia un hombre que debe ser arrancado al predominio de lo materno femenino. Una mujer de este tipo siempre se entrometerá instintivamente allí donde la provoque la inconsciencia de su cónyuge. Tal mujer perturba la tan peligrosa comodidad de la personalidad masculina, comodidad que a él le gusta ver como fidelidad. Esa comodidad lleva a la inconsciencia de la propia personalidad y a ese pretendido matrimonio ideal en el que ella no ve a él sino como papi, y él no la ve a ella sino como mami, y en que además él y ella se dan el uno al otro todos esos nombres. Ese es un camino en declive que rebaja fácilmente el matrimonio a una identidad inconsciente entre los cónyuges. La mujer de nuestro tipo dirige la cálida corriente de su eros sobre un hombre cubierto por la sombra de lo materno y suscita de ese modo un conflicto moral. Pero sin tal conflicto no se da la conciencia de la personalidad. Pero, ¿por qué?, preguntarán seguramente, debe el hombre, a tort et à travers, llegar a la más alta conciencialidad. Esta pregunta da en el centro del problema y la respuesta a ella es algo difícil. En lugar de una verdadera respuesta, solo puedo expresar algo así como una creencia. Me parece como si en los millares de millones de años alguien hubiera debido saber finalmente que este maravilloso mundo de las montañas, del mar, del sol y la luna, de la Vía Láctea, de las nebulosas, de las plantas y los animales, existe. Cuando cierta vez, de pie sobre una pequeña colina en la planicie
Ati en África Oriental, vi a muchos millares de cabezas de ganado salvaje pacer en silenciosa quietud, así como lo han hecho siempre desde hace tanto y tanto tiempo, tuve el sentimiento de ser el primer hombre, el primer ser, el único que sabía que todo eso existe. Todo ese mundo a mi alrededor estaba todavía en la quietud primera y no sabía que existía. Y precisamente en ese momento, en el cual yo sabía, el mundo había llegado a existir, y sin ese momento nunca hubiera llegado a existir. Toda naturaleza busca cumplir ese fin y lo encuentra realizado en el hombre, y justamente solo en el hombre que alcanza el más alto grado de conciencialidad. Cada pequeño paso adelante en la senda de la conciencialización crea mundo. No se da conciencia sin distinción de los contrarios. Ese es el principio padre del logos, de un logos que se desprende en lucha interminable de calor y la tiniebla primordiales de ese seno materno que es la inconsciencia. Sin reparar en ningún conflicto, en ningún padecimiento, en ningún pecado, la curiosidad divina tiende hacia el nacimiento. La inconsciencia es para el logos el pecado primordial, el mal mismo. Pero su acto de liberación creador del mundo es matricidio, y el espíritu que se aventuró en todas las alturas y todas las profundidades, también debe sufrir, como dijo Synesius, el encadenamiento a la roca del Cáucaso. Pues nada puede existir sin lo otro, porque fueron uno en el comienzo y han de volver a ser uno al final. Solo puede existir conciencia si se reconoce y se tiene en cuenta permanentemente lo inconsciente, así como toda vida debe pasar por muchas muertes. El promover el conflicto es una virtud luciférica en el sentido propio de la palabra. El conflicto produce el fuego de los afectos y emociones, y como todo fuego, también éste tiene dos aspectos, el de la combustión y el de la producción de luz. La emoción es el fuego alquimístico, cuyo calor es lo que hace aparecer todo y cuyo ardor, omnes superfluitates comburit, quema todo lo superfluo. Y es también, por otro lado, ese momento en el cual el eslabón golpea sobre el pedernal y se produce una chispa. La emoción es la fuente madre de toda conciencialización. Sin emoción no se produce transformación alguna de las tinieblas en la luz y de la inercia en movimiento. La mujer, cuyo destino es ser perturbadora, solo en casos patológicos es exclusivamente destructiva. En el caso normal, ella misma como perturbadora es afectada por la perturbación. Como transformadora es transformada y con el brillo del fuego que provoca se alumbran e iluminan todos los sacrificios de la intriga. Lo que parecería perturbación sin sentido se convierte en proceso de purificación, para que así lo vano desaparezca. Si este tipo de mujer permanece inconsciente con respecto al significado de su función, si no sabe que es una parte de esa fuerza que siempre quiere el mal y siempre crea el bien, también ella sucumbe herida por la espada que ella misma lleva. Si alcanza la conciencialidad, en cambio, se transforma en liberadora y salvadora. 3. La solamente hija. La mujer del tercer tipo, o sea, la que se identifica con la madre, por entorpecimiento de sus propios instintos, no tiene por qué ser necesariamente una nulidad sin esperanza. Por lo contrario, en el campo de lo normal existe la posibilidad de que se llene ese vacío por medio de una intensa proyección del ánima. Una mujer de ese tipo depende sin duda de que eso ocurra. No puede recuperarse siquiera parcialmente sin un hombre. Debe ser realmente arrebatada a la madre. Además, luego debe, durante mucho tiempo, desempeñar con gran esfuerzo el papel que le ha correspondido hasta que éste llegue a saciarla. Quizá de ese modo pueda llegar a descubrir quién es ella. Las mujeres de ese tipo pueden ser abnegadas esposas para hombres que solo existen por identificación con una profesión o poseen gran talento,
pero que de lo restante siguen inconscientes. Como esos hombres solo son máscaras, la mujer debe ser capaz de representar con cierta naturalidad su papel secundario de acompañante. Pero estas mujeres también pueden tener dotes valiosas que nunca llegaron a desarrollarse, solo porque su misma personalidad permanecía inconsciente. En ese caso, el talento de que está dotada es proyectado sobre un marido que carezca de él, y vemos entonces cómo un hombre por completo insignificante se eleva repentinamente hasta las más altas cumbres, como llevado por una alfombra mágica. En eso reside la clave del misterio de este éxito. Las mujeres de ese tipo me recuerdan, y que se me perdone la descortés comparación, a esas perras grandes y fuertes que se escapan de cualquier perrito que ladre, solo porque para ellas es un terrible macho, aunque a él ni se le ocurre morder. Pero lo vacío es, en definitiva, un gran misterio femenino. Es para el hombre lo extraño primordial, lo hueco, lo otro abismalmente profundo, lo yin, la miseria de esta no entidad, aquí hablo como hombre, mueve a compasión y constituye, yo diría por desgracia, el poderoso misterio de la incomprensibilidad de lo femenino. Una mujer de este tipo es destino puro. Sobre eso, contra eso y en favor de eso, un hombre puede decir de todo, o no decir nada, o hacer ambas cosas. Al final, haga lo que haga, cae feliz contra toda razón, en ese hueco, y si no cae, ha desperdiciado y echado a perder su única posibilidad de llegar a la posesión de la masculinidad. Al que cae no se le puede demostrar que su felicidad es engañosa. Al que no cae no es posible hacerle comprender que es infeliz. Las madres, oh madres, qué palabra más maravillosa. Con este suspiro, que señala la capitulación del hombre al acercarse al reino de las madres, pasamos al cuarto tipo. 4. El complejo materno negativo. Este tipo se caracteriza por el complejo materno negativo. En tanto fenómeno patológico, esta mujer es una compañera desagradable, exigente y poco satisfactoria, pues todos sus esfuerzos consisten en un resistirse frente a todo lo que surge de la causa natural primera. Pero en ningún lugar está escrito que la creciente experiencia vital no puede enseñarle algo mejor y que en consecuencia comience por abandonar la lucha contra la madre en el sentido personal y estrecho. Pero también, en el mejor caso, será enemiga de todo lo oscuro, confuso, ambiguo. Atenderá en cambio a lo seguro, claro, racional, y a eso lo pondrá en primer plano. Superará a su hermana en objetividad, y su juicio será más independiente de la pasión. Puede convertirse en amiga, hermana y consejera competente de su marido. Para ello la capacitan, sobre todo, sus aspiraciones masculinas, gracias a las cuales puede tener para la individualidad del hombre una comprensión humana y situada más allá de todo erotismo. Entre todas las formas de complejo materno, es esta la que mejores probabilidades tiene de hacer algo exitoso de su matrimonio en la segunda mitad de su vida. Pero para ello es imprescindible que haya superado victoriosamente el abismo de lo solamente femenino, el caos del seno materno, que a consecuencia del complejo negativo constituye la mayor amenaza que se levanta contra ella. Como es sabido, un complejo solo se supera en realidad cuando es agotado hasta sus últimas profundidades por la vida. Aquello que hemos mantenido alejado de nosotros, por motivos originados en complejos, debemos beberlo hasta la última gota si queremos superarlo. Esta mujer se acerca al mundo volviendo el rostro. Su actitud evoca a la mujer de Lot, que se volvió y quedó con la vista fija en Sodoma y Gomorra. Entretanto, el mundo y la vida pasan a su lado como un sueño, como una molesta fuente de ilusiones, desilusiones e irritaciones. Y todos, estas molestias no tienen otra causa que su constante negativa a decidirse a mirar siquiera una vez hacia adelante. Así, a consecuencia de su actitud meramente inconsciente, reactiva,
frente a la realidad, su vida se identifica con lo que ella más combatía, esto es, con lo solamente materno femenino. Pero cuando vuelve el rostro hacia adelante, que se le abre por primera vez el mundo bajo la luz de una madura claridad y se le aparece adornado con los colores y las dulces maravillas de la juventud y a veces aún de la niñez. Tal visión trae consigo el reconocimiento y el descubrimiento de la verdad, que es condición ineludible de la conciencia. Se ha perdido una parte de la vida, pero el sentido de la vida se ha salvado. A la mujer que combate al padre le queda siempre la posibilidad de la vida impulsivo femenina, pues lo que ella rechaza de plano es sólo aquello que le es extraño. Si combate a la madre, en cambio, aun cuando corre el riesgo de dañar su instinto, puede alcanzar una más alta conciencialidad, porque al negar a la madre niega también toda la oscuridad, impulsividad, ambigüedad e inconsciencia de su propio ser. La mujer de este tipo, gracias a su claridad, objetividad y masculinidad, se encuentra a menudo en puestos de importancia, donde su feminidad tardíamente descubierta, conducida por una fría inteligencia, despliega una exitosa eficacia. Pero no sólo en lo exterior se afirma su extraña combinación de feminidad e inteligencia masculina, sino también en el reino de la intimidad anímica. En carácter de directora espiritual y consejera de un hombre puede, sin que el mundo lo advierta, desempeñar un papel de gran influencia como espíritus rector invisible. A causa de sus cualidades es más comprensible para el hombre que otras formas del complejo materno y por eso el mundo masculino la favorece con la proyección de formas positivas del complejo materno. Lo demasiado femenino asusta a cierto tipo de complejo materno masculino que se caracteriza por una gran delicadeza del sentimiento. Ante esta mujer, tal hombre no se asusta porque ella echa un puente para el espíritu masculino, sobre el cual éste puede conducir con seguridad el sentimiento hasta la otra orilla. La inteligencia articulada de ella infunde confianza al hombre, y este es un elemento que no debe despreciarse y que falta mucho más a menudo de lo que se cree en la relación hombre-mujer. El eros del hombre no sólo conduce hacia arriba, sino también hacia abajo, hacia ese lúgubre mundo tenebroso de una Hécate y una Kali, ante las cuales todo hombre espiritual siente horror. La inteligencia de esta mujer será para él una estrella en las tinieblas desesperadas de los laberintos aparentemente sin fin. 5. Recapitulación. De lo dicho hasta ahora se podría deducir que las manifestaciones de la mitología, al igual que los efectos del complejo materno, una vez despojados ambos de su multiplicidad causística, tienen en última instancia su base en lo inconsciente. ¿De qué modo podría el hombre haber llegado a dividir el cosmos, por analogía con el día y la noche, el verano y la estación invernal de las lluvias, en un claro mundo diurno y un mundo de las tinieblas lleno de seres fabulosos, si no hubiera encontrado el paradigma para ello en sí mismo, en la conciencia y en el eficaz, aunque invisible e incognoscible inconsciente? La aprehensión primitiva del objeto sólo en parte proviene del comportamiento objetivo de las cosas. En lo restante, a menudo en su mayor parte, procede de circunstancias intrapsíquicas, que sólo debido a la proyección tienen algo que ver con las cosas. Esta situación se deriva de que el primitivo todavía no ha experimentado la ascesis del espíritu, o sea, la crítica del conocimiento, sino que experimenta el mundo en tanto fenómeno general sólo como algo vago y crepuscular dentro de la corriente de fantasía que él lleva en sí y en la cual lo objetivo y lo subjetivo, aún divisos, se interpenetran recíprocamente. Todo lo exterior es también interior, se podría decir con Goethe, solo que ese interior que tanto le gusta al moderno racionalismo derivar de lo exterior, tiene su propia estructura, que precede como un a priori a toda experiencia consciente. Es totalmente incomprensible de qué modo podría surgir exclusivamente de lo exterior la experiencia en sentido amplio, lo psíquico mismo. La psique forma parte de lo más íntimo del misterio de la vida y tiene, como todo lo orgánico viviente, su forma y estructura peculiares.
El saber si la estructura psíquica y sus elementos, los arquetipos, se formaron en algún momento es un problema metafísico y al que por lo tanto no debemos dar respuesta. La estructura es lo que siempre es la precondición. Eso es la madre, la forma que contiene todo lo viviente. Frente a ella, el padre representa la dinámica del arquetipo, pues el arquetipo es ambas cosas, forma y energía. La portadora del arquetipo es en primer término la madre personal, porque en un comienzo el niño vive en participación exclusiva, en identificación inconsciente con ella. La madre no es sólo la precondición física, sino también psíquica del niño. Con el despertar de la conciencia del yo, la participación se va disolviendo poco a poco y la conciencia comienza a ponerse en oposición con lo inconsciente. Esto es con su propia precondición. De así resulta la diferenciación entre el yo y la madre, cuya peculiaridad personal poco a poco se vuelve más clara. De ese modo se desprenden y se desplazan hacia la posibilidad más cercana, la abuela. Como madre de la madre, ella es la más grande que ésta. No es raro que tome los caracteres de la sabiduría, al igual que los propios de la brujería. Pues cuanto más se aleja al arquetipo de la conciencia, tanto más clara se vuelve ésta, y tanto más nítida figura mitológica toma el arquetipo. El paso de la madre a la abuela representa un ascenso de rango para el arquetipo. Esto se pone de manifiesto con claridad, por ejemplo, en la concepción de los batak. La ofrenda para el padre difunto es modesta, es la comida corriente. Pero cuando el hijo tiene un hijo, el padre se ha convertido en abuelo y ha alcanzado por ello cierto mayor valor en el más allá. Entonces se le presentan grandes ofrendas. Al volverse mayor la distancia entre lo consciente y lo inconsciente, la abuela materna se transforma, por ascenso de rango, en la gran madre, con lo cual ocurre frecuentemente que las oposiciones interiores de esta imagen se separan de ella. Surge por un lado una hada buena y por el otro una mala, o bien una diosa benévola y una luminosa y otra peligrosa y sombría. En el occidente antiguo y en especial en las culturas orientales, las oposiciones permanecen a menudo unificadas en una figura, sin que la conciencia experimente esta paradoja como algo perturbador. Así como las leyendas de los dioses muchas veces están llenas de contradicciones, lo mismo ocurre con el carácter moral de las figuras. En el occidente antiguo, el carácter paradójico y la ambigüedad moral de los dioses ya tempranamente resultó chocante y motivó la crítica correspondiente que, por un lado, llevó finalmente a la desvalorización de los dioses olímpicos y, por el otro, dio lugar a interpretaciones filosóficas. Con la mayor nitidez se expresa esto en la reforma cristiana del concepto divino judaico. El Jehová, moralmente ambiguo, se convirtió en un Dios exclusivamente bueno, frente al cual el diablo reunía en sí todo lo malo. Parecería como si un poderoso desarrollo del sentimiento en el hombre occidental hubiese impuesto esa decisión que cortó en dos desde el punto de vista moral a la divinidad. En el Oriente, en cambio, la predominante orientación intuitivo-intelectual no concedió a los valores del sentimiento derecho alguno de decisión, por lo cual los dioses pudieron conservar sin molestias su carácter moral paradójicamente primitivo. Así, Kali es representativa para el Oriente y la Madonna para Occidente. Esta ha perdido totalmente la sombra, que cayó en el infierno ordinario donde lleva una existencia apenas conocida como abuela del diablo. Gracias al desarrollo de los valores, del sentimiento, el brillo de la divinidad celeste y bondadosa se ha elevado hacia lo infinito, mientras que lo oscuro que debía ser representado por el diablo se ha localizado en el hombre. Este peculiar desarrollo fue provocado fundamentalmente al querer el cristianismo, asustado por el dualismo maniqueo, salvaguardar con toda energía su monoteísmo. Pero, como no se podía negar la realidad de lo oscuro y malo, no quedó otra solución que hacer responsable de ello al hombre. El diablo fue casi suprimido, y hasta se llegó a suprimirlo totalmente.
con lo cual esta figura metafísica, que antes constituía una parte integral de la divinidad, fue introyectada en el hombre. De tal modo éste se convirtió en el verdadero portador del Mysterium Iniquitatis. Este desarrollo da en la época moderna un viraje infernal, y el lobo, cubierto con la piel de cordero, va por todos lados diciendo al oído que el mal no es en realidad sino una mala inteligencia. Se cree que de ese modo se ha acabado definitivamente con el mundo de las tinieblas, sin pensar que así se ha encaminado al hombre hacia el envenenamiento de su propia alma. El hombre mismo se convierte en diablo, pues éste es la mitad de un arquetipo cuyo poder irresistible hasta al europeo incrédulo en cada ocasión, conveniente o inconveniente, le arranca la expresión «Oh Dios». Si de algún modo uno puede evitarlo, no debe identificarse nunca con un arquetipo, pues las consecuencias, como lo muestran la psicopatología y también ciertos acontecimientos contemporáneos, son aterradoras. Occidente se ha empobrecido hasta tal punto espiritualmente que debe negar aquello que en forma más cabal representa ese poder psíquico que el hombre aún no ha dominado ni ha de dominar. Debe negar a la divinidad misma. Y debe hacer esto para apoderarse también del bien, junto con el mal que ya se ha tragado. Leamos atentamente el Zaratustra de Nietzsche y tratemos de captar sus raíces psicológicas. Nietzsche ha presentado con extraña consecuencia y con la pasión de un hombre realmente religioso la psicología de ese superhombre cuyo Dios ha muerto, ese hombre que se destruye a sí mismo porque ha confinado la paradoja divina en la estrecha morada del hombre mortal. Goethe, el sabio, ya advirtió de qué horror expresa el superhombre, y se ganó así la sonrisa de superioridad del filisteo de la cultura. Su glorificación de la madre, cuya grandeza abarca a la reina del cielo y al mismo tiempo a María egipciaca, representa la mayor sabiduría y un sermón de Cuaresma para el occidental reflexivo. Pero en última instancia, ¿qué se puede esperar en una época en que los mismos representantes de las religiones cristianas manifiestan abiertamente su incapacidad para comprender los fundamentos de la experiencia religiosa? De un artículo teológico protestante he sacado el siguiente párrafo. Nos entendemos, tanto desde un punto de vista naturalista como desde un punto de vista idealista, como seres unitarios y no divididos, de un modo tan peculiar que poderes extraños podrían intervenir en nuestra vida interior, tal como lo presume el Nuevo Testamento. Evidentemente el autor ignora que hace ya más de medio siglo que se ha comprobado y demostrado experimentalmente la labilidad y disociabilidad de la conciencia. Nuestras intenciones conscientes son siempre perturbadas e interferidas por intrusiones inconscientes, cuyas causas nos son en un principio extrañas. La psique está lejos de ser una unidad, por lo contrario es una mezcla hiriente de impulsos, inhibiciones y pasiones antagónicas, y su estado de conflicto es para muchas personas a tal punto insoportable que llegan a querer alcanzar la salvación ensalzada por la teología. ¿Salvación de qué? Naturalmente, de un estado psíquico altamente problemático. La unidad de la conciencia, o sea, la llamada personalidad, no es una realidad sino un desideratum. Aún me acuerdo vivamente de cierto filósofo que también fantaseaba sobre esta unidad y que me consultó a causa de su neurosis. Estaba poseído por la idea de que tenía cáncer. Ya había consultado no sé cuántos especialistas y se había hecho no sé cuántas radiografías. Siempre se le aseguraba que no tenía ningún cáncer. Él mismo me dijo, sé que no tengo cáncer, pero podría tenerlo. ¿Quién es responsable de esta autosugestión? No la ha creado él mismo, sino que un poder extraño a él se le impone. No veo ninguna diferencia entre este estado y el de los poseídos del Nuevo Testamento. Para el caso no tiene importancia si creo en un demonio del reino del aire o en un factor inconsciente que me juegue una mala pasada diabólica. Crea en una cosa o en la otra,
el hecho de que la imaginada unidad del hombre está amenazada por poderes extraños sigue siendo igualmente real. La teología haría mejor si tomara de una vez por todas en consideración este hecho psicológico en lugar de desmitologizar al modo iluminista, atada a un modo de actuar que tiene un atraso de varios siglos. En lo anterior he tratado de echar un vistazo sobre los fenómenos psíquicos que cabe atribuir al predominio de la imagen de la madre. Aún sin una constante referencia, mi lector habrá podido descubrir también, en el ocultamiento propio de la psicología personalística, esos rasgos que caracterizan mitológicamente la figura de la Gran Madre. Cuando requerimos de pacientes nuestros, que están bajo el influjo de la imagen de la Madre, que expresen con palabras o imágenes lo que les sale al encuentro como madre, sea positivo o negativo, obtenemos configuraciones simbólicas que deben considerarse analogías inmediatas de la imagen mitológica de la madre. Con estas analogías entramos en un terreno para cuya clarificación es necesario todavía mucho trabajo. Al menos yo no me siento personalmente en situación de decir algo definitivo al respecto. Si pese a esto me atrevo a hacer algunas observaciones, éstas han de considerarse solo como algo provisorio y sujeto a confirmación. Ante todo quisiera llamar la atención sobre la especial circunstancia de que la imagen de la madre se encuentra en distinto plano cuando el que la expresa es un hombre y no una mujer. Para la mujer la madre es el tipo de su vida consciente, de la vida propia de su sexo. Para el hombre, en cambio, la madre es el tipo de algo que se le enfrenta y que todavía debe ser vivenciado y que está colmado por el mundo de las imágenes de lo inconsciente latente. Ya en esto el complejo materno del hombre es fundamentalmente distinto del de la mujer. Y de acuerdo con tal peculiaridad, la madre es para el hombre, podríamos decir, que de antemano algo de manifiesto carácter simbólico. De allí proviene la tendencia masculina a idealizar a la madre. La idealización es un secreto apotropismo. Se idealiza cuando hay que conjurar un peligro. Lo temido es lo inconsciente y su influencia mágica. Mientras que en el hombre la madre es simbólica, ipso facto, en la mujer parecería que solo llega a serlo en el curso de la evolución psicológica. En este punto la experiencia nos ha enseñado algo que llama la atención. El tipo uránico de imagen materna predomina en el hombre, mientras que en la mujer prevalece el tipo tónico, la llamada madre tierra. En una fase en la que aparece el arquetipo, se produce por lo general una identificación más o menos completa con la imagen primordial. La mujer puede identificarse inmediatamente con la madre tierra, el hombre en cambio no, con la excepción de casos psicóticos. Una de las peculiaridades de la Gran Madre es, como lo muestra la mitología, el que frecuentemente se halle apareada con su correspondiente compañero masculino. En consecuencia, el hombre se identifica con el hijo amante agraciado por la Sofía, un puer aeternus o un filius sapientiae, un sabio. El compañero de la madre tónica es lo que exactamente es contrario, un Hermes itifálico, o como en Egipto, un Bes, o expresado con un símbolo de la India, un lingam. Este símbolo es en la India de la mayor significación espiritual, y Hermes es una de las figuras más llenas de contradicciones del sincretismo helenístico. De este surgieron los más decisivos desarrollos espirituales de Occidente. Hermes es también Dios que da revelaciones, y en la filosofía natural de la Alta Edad Media es nada menos que el nous creador del mundo. ¿Acaso la mejor expresión de este misterio se encuentre en las oscuras palabras de la tábula Smaragdina? Omne superius sicut inferius. Con estas identificaciones entramos en el terreno de las sisigies, o sea, de las parejas de opuestos, en las cuales nunca uno de los miembros está separado del otro, su opuesto. Se trata de esa esfera de vivencias que conduce directamente a la experiencia de la individuación, del devenir sí mismo. De la literatura occidental de la Edad Media y sobre todo de los tesoros de la sabiduría oriental, podrían sacarse muchos símbolos de este proceso,
pero en esta cuestión poco significan palabras y conceptos y aún ideas. Y más todavía, pueden llegar a convertirse en peligrosos promotores de confusión. En estos aún oscuros sectores anímicos de la experiencia, en los que el arquetipo se nos enfrenta casi directamente, su poder psíquico se manifiesta también con la mayor claridad. Pero esta esfera solo puede ser la esfera de la vivencia pura, y por eso no es posible aprehenderla o captarla de antemano, por medio de fórmula alguna. Sin duda, el iniciado comprenderá, aún sin una explicación elocuente, qué tensión expresa Apuleyo en su magnífica oración Regina Coeli, al agregar a la Coelestis Venus, la Nocturnis ululativus, horrenda Proserpina. Se trata de la terrible paradoja de la imagen primordial de la madre. Cuando en el año 1938 di la primera redacción a este artículo, todavía no sabía que 12 años más tarde, la configuración cristiana del arquetipo de la madre habría de ser elevada a la verdad dogmática. La Regina Coeli cristiana ha perdido, como era lógico, todas las características olímpicas, con excepción de la luminosidad, la bondad y la eternidad, y aun su cuerpo humano, que como tal está a merced de la grosera corrupción material, se ha transformado en algo etéreo e incorruptible. Pese a eso, las alegorías de la Madre de Dios conservan algunas relaciones con sus prefiguraciones paganas en Isis y Semele. No solo Isis y el niño Horus son modelos de la figura de María, sino que también el curso celeste de Semele, la madre originariamente mortal de Dionisios, prefigura la Assumptio Beatae Virginis. El hijo de Semele es también un dios que muere y resucita, y el más joven de los del Olimpo. La misma Semele parece haber sido una antigua diosa de la tierra, así como también la Virgen María es la tierra de la cual nació Cristo. En estas circunstancias resulta natural para los psicólogos preguntarse ¿a dónde ha ido a parar la característica relación de la imagen de la madre con la tierra, con las tinieblas y con el carácter abismal del cuerpo humano, y su naturaleza animal impulsiva y pasional, y en fin, con la materia en general? La declaración del dogma se ha producido en una época en que las conquistas de las ciencias naturales y la técnica, en unión con una concepción del mundo materialista y racionalista, amenazan aniquilar violentamente los bienes espirituales y anímicos de la humanidad. La humanidad se prepara con temor y repugnancia para un horrible crimen. Podrían producirse situaciones en las que, por ejemplo, se debería emplear la bomba H, y en las que en justificada defensa de la propia existencia ese acto inconcebiblemente terrible fuera inevitable. La Madre de Dios, elevada a los cielos, está en la más estricta contradicción con este fatal desarrollo de las cosas. Justamente su Assumptio ha de interpretarse como una intencionada reacción frente al doctrinarismo materialista, que representa una rebelión de las potencias tónicas. Así como con la aparición de Cristo, inmediatamente se produjo también la aparición de un verdadero demonio y rival de Dios, de un diablo surgido de un ser celestial primitivamente hijo de Dios. Así ahora, inversamente, una figura celestial se separó de su primitivo reino tónico y se enfrentó a las desencadenadas potencias titánicas de la tierra y del inframundo. Esta figura de la Madre de Dios fue liberada de todas las propiedades esenciales de la materialidad, y del mismo modo la materia fue radicalmente apartada del alma, y esto justamente en momentos en que la física avanza hacia conocimientos que, si no desmaterializan la materia, la presentan como dotada de cualidades propias y vuelven inaplazable el problema de su relación con la psique. Y si en un principio el desarrollo de la ciencia de la naturaleza llevó a un precipitado destronamiento del espíritu y a una divinización igualmente irreflexiva de la materia, hoy el mismo impulso científico de conocimiento trata de tender un puente sobre el tremendo abismo que abrió entre ambas concepciones del mundo. La psicología se inclina a ver en el dogma de la Assumptio un símbolo que anticipa en cierto sentido la evolución indicada, y considera que las relaciones con la tierra y la materia
son una propiedad inalienable del arquetipo de la madre. Así, el presentar elevada al cielo, es decir, al reino del espíritu, una figura derivada de este arquetipo, tiene el significado de una unión de la tierra y el cielo, o sea, de la materia y el espíritu. Sin duda, el conocimiento científico natural recorrerá el camino inverso. Reconocerá en la materia misma el equivalente del espíritu, con lo cual la imagen de este espíritu aparecerá despojada de todas, o al menos de la mayoría de las cualidades que hasta ahora se le adjudicaban. De ese modo, el espíritu seguirá la misma evolución experimentada antes por la materia terrenal, la cual al entrar en el cielo fue despojada de sus características específicas. No por eso dejará de abrirse camino a una unificación de los principios ahora separados. Concebida concretamente, la Asumptio está en una oposición absoluta respecto del materialismo. Una reacción entendida de este modo no disminuye la tensión entre los opuestos, sino que la lleva al extremo. Pero, entendida simbólicamente, la Asumptio del cuerpo representa un reconocimiento de la materia, la cual había llegado a identificarse con el mal mismo, sólo porque una predominante tendencia neumática impuso esa consecuencia. En sí, el espíritu y la materia son neutrales, o mejor, utriusque capax, es decir, capaces de ser lo que el hombre llama bueno e igualmente lo que llama malo. Aunque estas son designaciones de un carácter altamente relativo, están basadas sin embargo en oposiciones reales que corresponden a la estructura energética, tanto de la naturaleza física como de la psíquica. Sin ellas no cabe establecer existencia alguna. No se da posición alguna sin su negación. Pese a la extrema oposición, o más bien precisamente por eso, un opuesto no puede existir sin el otro. Es lo mismo que la filosofía china formula diciendo que Yang, el principio luminoso, cálido, seco y masculino, contiene en sí el germen de Yin, el principio oscuro, frío, húmedo y femenino, y viceversa. En consecuencia, en la materia habría que descubrir el germen del espíritu y en el espíritu el germen de la materia. Los fenómenos sincronísticos, conocidos desde hace mucho y confirmados estadísticamente por los experimentos de Rinne, apuntan según todas las apariencias en esa dirección. Cierta presencia de la psique en la materia pone en cuestión la absoluta inmaterialidad del espíritu, que en ese caso debería tener también cierto carácter sustancial. El dogma de la Asunción, que fue proclamado en la época de mayor división política que conoce la historia toda, es un síntoma compensatorio que corresponde a la tendencia de las ciencias de la naturaleza hacia una imagen unitaria del mundo. En cierto sentido, ambos desarrollos han sido prefigurados por la alquimia, si bien solo en forma simbólica, con sus hieros gamos de los opuestos. Pero el símbolo tiene la gran ventaja de poder reunir en una imagen factores heterogéneos y aún más inconmensurables. Con el ocaso de la alquimia se desintegró la unidad simbólica de espíritu y materia, y a consecuencia de esto el hombre se encuentra desarraigado y alienado en una naturaleza desanimada. Para la alquimia, el árbol fue el símbolo de la unión de los opuestos, y por ello no es sorprendente que lo inconsciente del hombre de nuestros días, que en su mundo ya no se siente en su casa y que no puede fundar su existencia, ni sobre el pasado que ya no existe, ni sobre el futuro que todavía no existe, recubra nuevamente el símbolo del árbol cósmico, que echa sus raíces en este mundo y crece hacia el polo celeste. En la historia de los símbolos el árbol aparece como el camino y el crecimiento hacia lo que no cambia y es eterno, hacia eso que es producto de la unificación de los opuestos, y al mismo tiempo hace posible por su eterna preexistencia esa unificación. Parecería que el hombre que busca en vano su existencia y hace de esa búsqueda una filosofía, solo por medio de la vivencia de la realidad simbólica, reencuentra el camino de regreso hacia un mundo en el cual ya no es un extranjero.
Consideraciones teóricas sobre la naturaleza de lo psíquico. 1. Datos históricos sobre el problema de lo inconsciente. Difícilmente haya en todo el campo de la ciencia sector alguno en que se ponga de manifiesto con más claridad que en la psicología la transformación espiritual que va de los tiempos antiguos a los modernos. Hasta el siglo XVII la historia de la psicología consistía esencialmente en un registro de las doctrinas sobre el alma, sin que ésta se hubiera hecho presente como objeto de investigación. El alma, como dato inmediato, parecía a los pensadores algo conocido en tal medida que podían tener la convicción de que no les era necesaria ninguna experiencia auxiliar, ni de un carácter más objetivo. Este enfoque resulta sumamente extraño para el punto de vista moderno, puesto que en la actualidad se tiene el criterio de que más allá de toda certidumbre subjetiva, es todavía necesaria la experiencia objetiva para fundar una opinión que pretenda ser científica. Sin embargo, aún hoy resulta difícil aplicar consecuentemente en psicología un criterio empírico puro, es decir, fenomenológico. Esto se debe a que todavía se encuentra profundamente arraigado en nuestra convicción el modo de ver natural e ingenuo, según el cual el alma, por ser aquello que se da inmediatamente, es lo que todos mejor conocen. No solo el profano se atreve a juzgar en este punto, sino también el psicólogo, y por cierto que no solo en lo referente al sujeto, sino también, y esto es lo más grave, en lo que respecta al objeto. Toda persona sabe, o más bien cree saber, qué le ocurre a otra persona y qué le conviene. Esta actitud se produce no tanto porque se pase por alto con autosuficiencia lo que es diferente, sino porque se acepta tácitamente el supuesto de la igualdad de todos. Consecuencia de este supuesto es una inclinación inconsciente a creer en la validez general de las opiniones subjetivas. Menciono esta circunstancia para hacer patente que, pese al creciente empirismo de 3 siglos, el punto de vista primitivo no ha desaparecido. Su persistencia demuestra qué difícil resulta el paso de la antigua manera de ver, filosófica, al criterio empírico moderno. Naturalmente, a los defensores del punto de vista antiguo nunca se les ocurrió que sus doctrinas no son sino fenómenos psíquicos. Aún no podía aparecer esa concepción, puesto que existía entonces la creencia ingenua de que en cierto modo el hombre, por medio del entendimiento, o sea de la razón, puede ir más allá de su condición psíquica y llegar a un estado racional, suprapsíquico. Nadie se atrevía aún a tomar en serio la posibilidad de que las manifestaciones del espíritu no fueran en última instancia sino síntomas de ciertas condiciones psíquicas. Este problema debía resultar evidente, pero sus consecuencias son de tan largo alcance y en tal medida revolucionarias, que es muy comprensible que en esta época se haya hecho todo lo posible por esquivarlo y que lo mismo ocurra en nuestro tiempo. Actualmente estamos todavía muy lejos de ver a la filosofía o aún a la teología como ancilla psychologiae, al modo de Nietzsche, puesto que ni el psicólogo está dispuesto a considerar sus manifestaciones, siquiera en parte, como confesiones subjetivamente condicionadas. Solo se puede hablar de igualdad de los individuos en tanto estos son en gran medida inconscientes, es decir, inconscientes de sus diferencias fundamentales. Cuanto más inconsciente sea una persona, tanto más seguirá el canon general del acontecer psíquico. Por lo contrario, cuanto más consciente de su individualidad llegue a ser, tanto más pasará a primer plano su diversidad con respecto a otros sujetos, y tanto menos corresponderá a la expectativa general. También resulta mucho más difícil predecir sus reacciones. Esto guarda relación con el hecho de que una conciencia individual es siempre más amplia y diferenciada. Cuanto más amplia llega a ser, tanto más reconoce diferencias y en mayor medida se emancipa de la regularidad colectiva, porque el grado de libre albedrío empírico crece en proporción con la amplitud de la conciencia individual. Pero en la misma medida en que crece la diferenciación individual de la conciencia, su modo de ver las cosas se hace más subjetivo y pierde validez objetiva. Si bien no es necesario que
eso ocurra de facto, esa será la apreciación del ambiente. Para la mayoría, una opinión válida debe contar con el aplauso de la multitud más numerosa que sea posible, sin que entren en consideración los argumentos que en su favor presente. Es verdadero y válido aquello que creen muchos, porque confirma la igualdad de todos. Pero, para una conciencia diferenciada, ya no resulta obvio que sus propios supuestos sean aplicables también a otros y viceversa. Este desarrollo lógico trajo consigo que en el siglo XVII, tan significativo para la evolución de la ciencia, la psicología comenzara a aparecer junto a la filosofía. Christian August Wolff fue quien primero habló de una psicología experimental o empírica, reconociendo de ese modo la necesidad de dar nuevas bases a la psicología. Esta debía sustraerse al criterio de verdad de la filosofía, porque poco a poco iba resultando claro que ninguna filosofía poseía esa validez general que le hiciera corresponder adecuadamente a la diversidad de los individuos. Puesto que aún en los problemas de principio era posible una cantidad indeterminadamente grande de distintas afirmaciones subjetivas, cuya validez sólo podía ser impugnada también subjetivamente, se imponía naturalmente la necesidad de renunciar al argumento filosófico y de establecer la experiencia en su lugar. Pero de ese modo la psicología se convertía en una ciencia natural. Es verdad que quedó todavía bajo el dominio de la filosofía el amplio campo de la psicología y de la teología, llamadas racionales o especulativas, que sólo en el curso de los siglos posteriores pudo transformarse paulatinamente en una ciencia natural. Este proceso de transformación aún no ha terminado. En muchas universidades la psicología se enseña en la Facultad de Filosofía, y por lo general se encuentra en manos de profesores de filosofía. Hay también una psicología médica, que busca asilo en la Facultad de Medicina. Formalmente, la situación es todavía en buena parte medieval, pues hasta las ciencias de la naturaleza ocupan el lugar de la filosofía II, disimuladas tras la filosofía natural. Sin embargo, hace ya por lo menos 2 siglos, está claro que la filosofía depende en primera línea de supuestos psicológicos. Lo mismo ocurrió cuando después que no se pudieron seguir negando descubrimientos como el de la rotación de la Tierra alrededor del Sol y el de la Luna de Júpiter, se hizo todo lo posible por encubrir, aunque más no fuera, la autonomía de las ciencias empíricas, y la ciencia natural que hasta ahora menos ha podido hacer por conquistar su independencia es la psicología. Este atraso me parece significativo. La situación de la psicología se puede comparar con la situación de una función psíquica reprimida por la conciencia. Como es sabido, solo se admite la existencia de aquellas partes de la función que concuerdan con las tendencias que rigen en la conciencia. Lo que no concuerda con estas tendencias verá negada su existencia pese y contra el hecho de que gran número de fenómenos, síntomas de esa existencia, prueban lo contrario. Quien conozca esos procesos psíquicos sabe con qué subterfugios y maniobras de autoengaño se hace a un lado aquello que no conviene. Exactamente lo mismo ocurre con la psicología empírica. Haciendo una concesión a la empirie científico-natural, se admite como disciplina que forma parte de una psicología filosófica general, una psicología empírica en la que se han intercalado tecnicismos filosóficos en abundancia. La psicopatología, por su parte, queda en la Facultad de Medicina como un extraño apéndice de la psiquiatría, y la psicología médica finalmente encuentra poca o ninguna consideración en las universidades. Adrede me expreso algo enérgicamente para poner en relieve la situación de la psicología a fines del siglo XIX y a comienzos del XX. Especialmente representativo de la situación de ese entonces es el punto de vista de Wundt, más aún si se tiene en cuenta que muchos psicólogos famosos, cuyas doctrinas predominaban a comienzos de siglo, surgieron de su escuela. Dice Wundt: pero calificamos de inconsciente a un elemento psíquico desaparecido de la conciencia, en tanto de ese modo señalamos que tiene la posibilidad
de renovarse, es decir, de volver a entrar en la conexión actual de los procesos psíquicos. Nuestro conocimiento de los elementos que se han convertido en inconsciente no alcanza más que a esta posibilidad de renovación. Estos no constituyen, por lo tanto, sino predisposiciones o disposiciones para la formación de futuros componentes del acontecer psíquico. En consecuencia, hipótesis sobre lo inconsciente o sobre cualquier tipo de procesos inconscientes son totalmente infecundas para la psicología. Sin embargo, existen fenómenos físicos concomitantes de aquellas disposiciones psíquicas, los que en parte se manifiestan directamente y en parte se pueden inferir de algunas experiencias. Un representante de la escuela de Wundt entiende que un estado psíquico no podría con todo ser considerado psíquico si no alcanza al menos el umbral de la conciencia. Este argumento da por supuesto, o más bien decide, que sólo lo consciente es psíquico y que por lo tanto todo lo psíquico es consciente. El autor llega a decir un estado psíquico. Lógicamente hubiera debido decir un estado, ya que precisamente niega que tal estado sea psíquico. Otro argumento expresa que la realidad psíquica más simple es la sensación. Esta no puede descomponerse en partes más simples. Por consiguiente, lo que precede a una sensación o constituye su fundamento, nunca es algo psíquico, sino físico. Ergo, no existe lo inconsciente. En uno de sus trabajos dice Herbart, cuando una representación cae por debajo del umbral de la conciencia, sigue viviendo en forma latente en una constante tensión por volver a pasar por encima del umbral y desplazar a las otras representaciones. Indudablemente bajo esta forma la afirmación es falsa, pues por desgracia lo efectivamente olvidado no tiene tendencia alguna a volver. Pero si Herbart, en lugar de decir representación, hubiera dicho complejo, en el sentido moderno, su afirmación sería notablemente correcta. No estaríamos muy errados si supiésemos qué quiso decir algo similar. Un opositor filosófico del inconsciente hace una observación muy esclarecedora sobre esta afirmación. Una vez admitido esto, se queda a merced de todas las hipótesis posibles sobre esta vida subconsciente. Hipótesis que no pueden ser controladas por ninguna observación. Se ve que en el caso de este autor no está en juego el reconocimiento de un hecho, sino que lo decisivo es el temor de caer en toda clase de dificultades. ¿Y cómo sabe que estas hipótesis no son controlables por observación alguna? No menciono este episodio porque de él resulte algo de importancia objetiva, sino solo porque es característico de la anticuada posición filosófica contraria a la psicología empírica. El mismo Wundt opina que en el caso de los llamados procesos inconscientes, no se trata de elementos psíquicos inconscientes, sino más oscuramente conscientes, y que los hipotéticos procesos inconscientes podrían ser sustituidos por procesos de la conciencia demostrables o en todo caso menos hipotéticos. Esta posición significa un claro rechazo del inconsciente como hipótesis psicológica. Explica los casos de doble conciencia por alteraciones de la conciencia individual que no pocas veces se suceden, aún de modo continuo, en forma de transiciones permanentes, y luego una mala interpretación violenta y contradictoria con los hechos hace que esa conciencia con alteraciones esté constituida por una pluralidad de conciencias individuales. Estas, argumenta Wundt, deberían poder aparecer al mismo tiempo en uno y el mismo individuo. Pero hay que confesar, dice, que esto no ocurre. Sin duda, no es posible que dos conciencias se expresen de una manera en forma gruesamente reconocible al mismo tiempo en un individuo. Por eso estos estados en general se alternan. Pero Janet ha demostrado que, mientras una conciencia dirigía
por así decir, la cabeza, la otra conciencia se ponía simultáneamente en relación con el observador por medio de un código expresado por los movimientos de los dedos. La doble conciencia puede muy bien ser simultánea. Gund cree que la idea de una doble conciencia y por tanto de una supra y una subconsciencia, en el sentido que da Fechner a estos conceptos, es una supervivencia del misticismo psicológico de la escuela de Schelling. Lo que choca a Gund es que una representación inconsciente es una representación que nadie tiene. Naturalmente, en este caso, también la palabra representación resulta fuera de lugar, porque en sí misma sugiere un sujeto que se representa algo. Justamente en esto reside la causa esencial por la que Gund rechaza lo inconsciente. Pero se podrían haber evitado fácilmente estas dificultades no hablando de representaciones o sensaciones, sino de contenidos, como en general hago yo. Tengo que adelantar aquí algo que luego trataré más extensamente. El hecho de que los contenidos inconscientes tienen un no sé qué de representación, o sea, de conciencia, lo que hace que la posibilidad de que exista un sujeto inconsciente aparezca como un problema al que hay que prestar seria atención. Pero este sujeto no se identifica con el yo. También el rechazo de Gund de la noción de ideas innatas pone de manifiesto que las representaciones le preocupaban mucho. En las siguientes palabras suyas se ve cuán literalmente toma esa noción. Si el animal recién nacido tuviera por adelantado una idea de las acciones que emprende, ¿qué reino de experiencias vitales anticipadas habrían los instintos animales y humanos? Y qué incomprensible resultaría que no solo el hombre sino también el animal tengan siempre que apropiarse de la mayor parte de ellas por medio de la experiencia y la práctica. Sin embargo, existe un patrón de comportamiento innato y un tesoro semejante de experiencia vital, no anticipada, sino acumulada, compuesto no de representaciones, sino de esbozos, planes e imágenes que, aunque no son representaciones del yo, son tan reales como esos 100 pesos de que habla Kant, que su dueño había dejado cosidos en el dobladillo de su chaqueta y luego olvidado. Aquí Gund hubiera podido acordarse de Christian Wolff, a quien él mismo menciona, y de cómo éste distingue los estados inconscientes, cuya existencia podría inferirse de lo que a las representaciones innatas corresponden también las ideas elementales de Bastian, formas de percepción fundamentalmente análogas que se encuentran en todas partes, es decir, algo semejante a lo que hoy llamamos arquetipos. Evidentemente Gund rechaza esta concepción, sugestionado siempre por la idea de que está frente a representaciones y no a disposiciones. Afirma que el origen independiente de uno y el mismo fenómeno en distintos lugares no es, por cierto, absolutamente imposible, pero sí en alto grado improbable, desde el punto de vista de la psicología empírica. En este sentido niega la existencia de un patrimonio anímico colectivo de la humanidad y rechaza también la idea de un simbolismo interpretable de los mitos, basándose en el característico argumento de que es imposible suponer que detrás del mito se esconde un sistema conceptual. La suposición pedantesca de que lo inconsciente constituye simplemente un sistema conceptual es algo que nunca nadie se propuso probar, ni en la época de Gund, ni antes ni después. Sería injusto suponer que el rechazo de la idea de lo inconsciente era algo general en la psicología académica de fines del siglo pasado y comienzos de este. No solo Teodoro Fechner, por ejemplo, sino también Teodoro Lipps, ya en una época posterior, atribuían una significación decisiva a la inconsciente. Pese que para éste la psicología es una ciencia de la conciencia, habla no obstante de sensaciones y representaciones inconscientes
a las que sin embargo considera procesos. Un proceso psíquico, dice, es de acuerdo con su naturaleza, o más correctamente de acuerdo con su concepto, no un contenido o una convivencia de la conciencia, sino esa realidad psíquica en que tal fenómeno se basa y que tiene que ser necesariamente pensada junto con él. La consideración de la vida de la conciencia conduce a la convicción de que en nosotros se encuentran sensaciones y representaciones inconscientes, no sólo ocasionalmente, y de que más aún la conexión de la vida psíquica se desarrolla en lo fundamental a través de tales fenómenos y que sólo en ciertas ocasiones y en ciertos puntos especiales manifiesta directamente su existencia en imágenes correspondientes a aquello que actúa en nosotros. Así, el curso de la vida psíquica se extiende mucho más allá de la masa de lo que en forma de imágenes o contenidos de conciencia está presente o puede llegar a estar presente en nosotros. Las afirmaciones de Teodoro Lipps no están de ningún modo en contradicción con las concepciones actuales. Por lo contrario, representan la base teórica para la psicología del inconsciente en general. Pese a eso, duró todavía mucho la resistencia contra la idea del inconsciente. Característico de esta actitud es, por ejemplo, el que Max de Suard no mencione ni siquiera una vez a este. 2. La significación de lo inconsciente para la psicología. La hipótesis del inconsciente representa un gran signo de interrogación colocado detrás del concepto de psique. El alma provista con todas las facultades necesarias, tal como hasta ese entonces la presentaba el intelecto filosófico, amenazó con revelarse como un ente con propiedades inesperadas e inexploradas. Ya no representaba lo inmediatamente sabido y conocido, sobre lo cual nada había que descubrir a no ser definiciones más o menos satisfactorias. Su aspecto era extrañamente ambiguo, aparecía como algo conocido por todos y al mismo tiempo como algo desconocido. Y al ocurrir esto quedó la vieja psicología fuera de sus goznes y tan revolucionada por este descubrimiento como la física clásica ante la radiactividad. A estos primeros psicólogos experimentales les sucedió más o menos lo mismo que al mítico descubridor de la numeración, que alineaba una arveja junto a la otra y no hacía de ese modo más que agregar una unidad a las ya existentes. Pero, cuando consideró el resultado, algo había cambiado. Si bien aparentemente solo estaba frente a 100 unidades idénticas, los números, que antes no eran para él sino nombres, se mostraron en forma inesperada y nunca vista, como esencias específicas con propiedades inalienables. Aparecieron así, por ejemplo, números pares, impares, primos, positivos, negativos, irracionales, imaginarios, etc. Así sucede también en el caso de la psicología. Si el alma realmente es solo un concepto, ya este concepto tiene una desagradable imprevisibilidad. Es un ente con propiedades que nadie hubiera esperado en él. Puede afirmarse durante mucho tiempo que el alma es la conciencia y sus contenidos. Esto de ningún modo impide, sino que hasta promueve, el descubrimiento de un fondo hasta entonces ni siquiera sospechado, de una verdadera matriz de todos los fenómenos de conciencia, un antes y un después, un arriba y un debajo de la conciencia. En el momento en que uno se forma un concepto de una cosa, consigue captar uno de sus aspectos, pero generalmente cae al mismo tiempo en la ilusión de haber captado el todo. A menudo no se advierte que una captación total es completamente imposible. Ni siquiera un concepto sentado como tal, total es total, pues él mismo es una entidad con propiedades imprevisibles. Es cierto que este autoengaño proporciona tranquilidad y paz al alma. Lo desconocido tiene ya un nombre, lo lejano ya está cerca, ya es posible ponerle la mano encima. Se ha tomado posesión de ello y se lo ha convertido en una propiedad inamovible. Es como un animal al que ya hemos cazado. Nunca más podrá escaparse.
es un procedimiento mágico que el primitivo aplica a las cosas y el psicólogo al alma. Ya no se está en situación de dependencia, pero eso se consigue a costa de no darse cuenta de que precisamente por medio de la captación conceptual del objeto, éste tiene la mejor ocasión de desarrollar todas esas propiedades que nunca se hubieran puesto de manifiesto si la aprehensión no hubiera obrado como un conjuro. Los intentos de aprehender el alma en los 3 últimos siglos corresponden a ese poderoso desarrollo del conocimiento natural, que acercó el cosmos a nosotros en una medida casi inconcebible. Las ampliaciones de muchos miles de veces que se obtienen por medio del microscopio electrónico compiten con las distancias de 500 millones de años luz que atraviesa el telescopio. Pero la psicología está muy lejos de haber experimentado un desarrollo semejante al de las restantes ciencias de la naturaleza, y tampoco pudo, como hemos visto, liberarse demasiado de su dependencia de la filosofía. Sin embargo, toda ciencia es función de la psique y todo conocimiento tiene sus raíces en ella. La psique es la más grande de todas las maravillas del cosmos y la condición sine qua non del mundo como objeto. Es un fenómeno sumamente extraño el que el hombre occidental, fuera unas poquísimas excepciones, aparentemente haya valorado en tan poco este hecho. Ante objetos puramente exteriores de conocimiento, el sujeto de todo conocimiento se retira a segundo plano, llegando por momentos a una aparente inexistencia. El alma era un supuesto tácito que parecía conocido en todos sus detalles. Con el descubrimiento de la posibilidad de un dominio psíquico inconsciente surgió la ocasión de una gran aventura del espíritu, y hubiera sido lógico esperar que esta posibilidad despertara apasionado interés. Como es sabido, no solo faltó ese interés, sino que además se produjo una resistencia general contra tal hipótesis. No hubo nadie que llegara a la conclusión de que si efectivamente el sujeto del conocimiento, es decir, la psique, posee también una forma de existencia oscura, no accesible inmediatamente a la conciencia, todo nuestro conocimiento debe ser imperfecto en un grado indeterminable. La validez del conocimiento consciente quedaba puesta en cuestión en forma muy distinta y mucho más amenazadora que por las consideraciones críticas de la teoría del conocimiento. Esta ponía al conocimiento humano ciertos límites, de los cuales procuró emanciparse la filosofía alemana a partir de Kant. La ciencia natural y el common sense, por su parte, se arreglaron sin dificultades, si alguna atención prestaron al problema. La filosofía se defendió merced a una anticuada pretensión del espíritu que cree poder pararse sobre la cabeza y conocer así las cosas que están absolutamente más allá del entendimiento humano. El triunfo de Hegel sobre Kant significó para la razón y para el posterior desenvolvimiento del hombre, y en primer término de los alemanes, una grave amenaza, tanto más peligrosa cuanto que Hegel era un psicólogo encubierto que proyectaba grandes verdades del reino del sujeto a un cosmos por él construido. Sabemos qué lejos llega hoy el efecto de Hegel. Las fuerzas compensadoras de este desarrollo contraproducente se personifican en parte en el Schilling en los últimos años, en parte en Schopenhauer y Carus, mientras que Nietzsche, por lo contrario, irrumpe ese dios báquico, sin freno, que ya Hegel sospechó en la naturaleza. La hipótesis de Carus sobre lo inconsciente debía chocar tanto más con la corriente en ese entonces predominante en la filosofía alemana, cuanto que ésta acababa de superar aparentemente la crítica kantiana y había sentado nuevamente, y no simplemente restablecido, la soberanía casi divina del espíritu humano o del espíritu a secas. El espíritu del hombre medieval era todavía en lo bueno y en lo malo el espíritu de Dios, a quien él servía. La crítica del conocimiento será por un lado la expresión de la modestia del hombre medieval y por el otro una renuncia o un rechazo del espíritu de Dios.
es decir, una ampliación y fortificación moderna de la conciencia humana dentro de los límites de la razón. Siempre que el hombre deja de contar con el Espíritu de Dios, aparece un sustituto inconsciente. En Schopenhauer encontramos la voluntad sin conciencia como nueva definición de Dios, en Carus lo inconsciente, y en Hegel la identificación y la inflación, la ecuación práctica de la razón humana con el espíritu, que aparentemente hacía posible esa proscripción del objeto que da sus frutos más notables en su filosofía del Estado. Hegel, frente al problema planteado por la crítica del conocimiento, presenta una solución que dio a los conceptos una posibilidad de mostrar su desconocida autonomía. Estos proporcionaron esa híbris de la razón que llevó al superhombre de Nietzsche y luego a esa catástrofe que se llama Alemania. No solo los artistas, sino también los filósofos son a veces profetas. Es claramente evidente que todas las afirmaciones filosóficas que van más allá del alcance de la razón son antropomorfas y no poseen otra validez que la que corresponde a las afirmaciones psíquicamente condicionadas. Una filosofía como la hegeliana es una automanifestación de un fondo psíquico y filosóficamente un atrevimiento. Desde el punto de vista psicológico representa una irrupción de lo inconsciente. Con esto concuerda el extraño y exagerado lenguaje de Hegel. Hace recordar el lenguaje de poder de los esquizofrénicos que se sirven de palabras de gran fuerza que son como un hechizo merced al cual se da a lo trascendente una forma subjetiva, o se otorga a lo banal el encanto de la novedad, o se hace aparecer lo insignificante como profunda sabiduría. Este tipo de lenguaje afectado es un síntoma de debilidad, de impotencia y de falta de sustancia. Pero esto no impide que la filosofía alemana contemporánea siga sirviéndose de las mismas palabras de poder y de fuerza para pretender que, en modo alguno en psicología a pesar suyo, un F.T. Bietscher conocía todavía un empleo más agradable de la extravagancia alemana. Frente a esta irrupción elemental de lo inconsciente en el campo occidental de la razón humana, ni Schopenhauer ni Carus contaron con un suelo propicio sobre el cual pudieran arraigarse y desarrollar luego su acción compensadora. La saludable sumisión a un buen Dios y la protectora distancia del sombrío demonio, esa gran herencia del pasado, se mantuvo en Schopenhauer y quedó intacta en Carus, en tanto éste intentó tomar el problema de raíz, llevándolo desde el punto de vista filosófico demasiado atrevido al punto de vista de la psicología. Aquí podríamos dejar a un lado las alturas filosóficas para dar su verdadera importancia a sus hipótesis esencialmente psicológicas. Se había acercado a la conclusión que antes indicábamos y comenzó a construir una imagen del mundo que contuviera la parte oscura del alma. A esta construcción le faltó algo tan esencial como inaudito, cuya comprensión quisiera hacer posible yo ahora. Con ese fin debemos aclarar en primer término que todo conocimiento es el resultado de imponer cierto tipo de orden sobre las reacciones del sistema psíquico a medida que llegan a la conciencia, orden que refleja el comportamiento de una realidad metapsíquica, es decir, de lo que es en sí mismo real. Si el sistema psíquico, como todavía lo quisieran algunas doctrinas contemporáneas, coincidiera con la conciencia y se identificara con ella, tendríamos en principio la capacidad de conocer todo lo cognoscible, es decir, todo lo que está dentro de los límites del conocimiento teórico. En este caso no habría motivo para una intranquilidad que se extendiera más allá que las que experimentan la anatomía y la fisiología respecto de la función del ojo o del oído. Pero si se verificara que la psique no coincide con la conciencia, sino que más allá de su parte capaz de conciencia, funciona inconscientemente en forma semejante o distinta que ésta,
nuestra intranquilidad tendría que alcanzar un grado mucho mayor. Es decir, que en este caso ya no se trata de los límites generales del conocimiento teórico, sino de un mero umbral de conciencia que nos separa de los contenidos psíquicos inconscientes. La hipótesis del umbral de la conciencia y de lo inconsciente significa que las reacciones psíquicas, esa imprescindible materia de todo conocimiento, y aún los pensamientos y los conocimientos inconscientes, están directamente al lado, debajo o arriba de la conciencia, separados de nosotros solo por un umbral, y sin embargo aparentemente inalcanzables. En primer término, no se sabe cómo funciona este inconsciente, pero partiendo de la presunción de que es un sistema psíquico, podemos pensar que probablemente ha de tener todo lo que tiene la conciencia, es decir, percepción, apercepción, memoria, fantasía, voluntad, afecto, sentimiento, reflexión, juicio, etc. Pero todo esto en forma subliminal. Evidentemente, nos sale ahora al paso la objeción que ya había hecho Wundt. Es imposible que se pueda hablar de sensaciones, representaciones, sentimientos y aún actos voluntarios inconscientes, puesto que no es posible representarse esos fenómenos sin un sujeto vivenciante. Además, la idea de un umbral de la conciencia constituye un punto de vista energético, según el cual la conciencia de los contenidos psíquicos depende esencialmente de su intensidad, es decir, de su energía. Del mismo modo que sólo un estímulo de cierta intensidad posee la cualidad de pasar por encima del umbral de la conciencia, se podría con cierta justicia sentar la hipótesis de que otros contenidos psíquicos tendrían que poseer determinada energía psíquica para superar el umbral de la conciencia. Si poseen esta energía, pero en menor medida, permanecen en estado subliminal, tal como ocurre con los correspondientes estímulos de los sentidos. Como lo señaló T. Lipps, se supera esta última objeción con la referencia al hecho de que el proceso psíquico, sea representado o no, en sí sigue siendo el mismo. Quien permanezca en el punto de vista de que los fenómenos de conciencia constituyen toda la psique, debe insistir en que aquellas representaciones que no tenemos no pueden ser llamadas representaciones. Debe también negar toda característica psíquica a lo que quede de ese fenómeno. Para este riguroso punto de vista, la psique solo puede tener la fantasmagórica existencia de los fugaces contenidos de conciencia. Pero esta concepción no se concilia con la experiencia general que habla en favor de una actividad psíquica posible sin conciencia. Más acorde con los hechos es el modo de ver de Lipps, que postula la existencia de procesos psíquicos en sí. No me voy a tomar el trabajo de dar pruebas, sino que me contentaré con hacer referencia al hecho de que nunca ninguna persona razonable dudó de la existencia de procesos psíquicos en los perros, pese a que nunca perro alguno haya dado su opinión sobre la cualidad de conscientes de sus contenidos psíquicos. 3. La disociabilidad de la psique. No existe a priori razón alguna para suponer que los procesos psíquicos inconscientes deban tener necesariamente un sujeto y tampoco existen causas para dudar de la realidad de los procesos psíquicos. El problema resulta manifiestamente difícil en el caso de los actos voluntarios inconscientes, cuando ya no se trata de meros impulsos o inclinaciones, sino de elección aparentemente deliberada y de decisión, propias ambas de la voluntad. No es fácil evitar la necesidad de un sujeto que dispone o se representa algo, pero entonces se establecería la existencia de una conciencia en lo inconsciente. Esa operación intelectual no resulta, por cierto, muy difícil para el psicopatólogo. Él tiene conocimiento de un fenómeno psíquico
que solía ser desconocido para la psicología académica: la disociación o disociabilidad de la psique. Esta propiedad reside en que la conexión de los procesos psíquicos entre sí es muy limitada. No solo los procesos inconscientes tienen a menudo una notable independencia respecto de las vivencias conscientes, sino que también los procesos conscientes muestran un claro apartamiento o separación. Basta con recordar todas esas incongruencias provocadas por complejos que pueden observarse con toda la exactitud deseable en los experimentos de asociación. Así como existen los casos de doble conciencia que Gunn ponía en duda, del mismo modo ciertos casos en que no se disocia la personalidad total, sino que solo se separan pequeñas partes, también existen, y son mucho más probables y de hecho mucho más frecuentes. Se trata de experiencias muy antiguas de la humanidad que se reflejan en la difundida creencia general de que en uno y el mismo individuo puede existir una pluralidad de almas. El que en estadios más primitivos se tenga la experiencia de una multiplicidad de componentes anímicos muestra que en el estado primario existe una conexión muy laxa entre los procesos psíquicos y no una continuidad cerrada de estos. Además, la experiencia psiquiátrica demuestra que a menudo se necesita muy poco para disociar esa unidad de la conciencia penosamente alcanzada en el curso de la evolución y descomponerla en sus elementos primitivos. A partir del hecho de la disociabilidad pueden solucionarse fácilmente muchas dificultades que resultan de la necesaria aceptación de un umbral de la conciencia. Si es verdad que los contenidos de conciencia caen por debajo del umbral y se vuelven inconscientes debido a una pérdida de energía, y que viceversa, los procesos inconscientes se vuelven conscientes por un acrecentamiento de energía, en caso de que, por ejemplo, fuera posible la existencia de actos voluntarios inconscientes, correspondería que estos poseyeran una energía que los hiciese capaces de conciencia, de una conciencia secundaria, sin duda, que consiste en que el proceso inconsciente aparezca como representación de un sujeto que elige y se decide. Ese proceso debería incluso poseer necesariamente esa cantidad de energía que es indispensable para tener la cualidad de consciente. En algún momento debería alcanzar su bursting point. Pero si esto es así, hay que preguntar por qué el proceso inconsciente no sobrepasa directamente el umbral y se vuelve de ese modo perceptible para el yo. Como evidentemente no hace eso, sino que según parece queda en el campo de un sujeto secundario, hay que explicar ahora por qué este sujeto, a quien por hipótesis se ha concedido la cantidad de energía necesaria para ser consciente, no se eleva por sí solo por encima del umbral y se incorpora al yo consciente primario. La psicopatología cuenta con el material necesario para responder a esa pregunta. Ocurre que la conciencia secundaria representa un componente personal, que no está separado por casualidad del yo consciente, sino que debe su separación a ciertos motivos. Ese tipo de disociación tiene dos aspectos. En un caso se trata de un contenido originariamente consciente que ha llegado a quedar por debajo del umbral debido a una represión provocada por su naturaleza incompatible. En el otro caso, el sujeto secundario es un proceso que nunca ha hallado entrada en la conciencia, pues no existen allí las condiciones necesarias para su apercepción. Es decir, que el yo consciente no puede captarlo a causa de una falta de comprensión. Debido a esto, ese sujeto permanece en lo esencial, subliminal, pese a que considerado desde el punto de vista de la energía sería capaz de conciencia. No debe su existencia a la represión, sino que representa un resultado de procesos subliminales que nunca antes fueron conscientes como tales.
Pero como en ambos casos existe una cantidad de energía que habilita para ser consciente, el sujeto secundario actúa sobre el yo consciente, pero indirectamente, es decir, por medio de símbolos. Esta expresión símbolo no es, por cierto, muy feliz, ya que los contenidos que aparecen en la conciencia son, en primer término, sintomáticos, y, en tanto se sabe o se cree saber qué es lo que indican o en qué se basan, son semióticos. La literatura freudiana emplea para designar este carácter la expresión simbólico, sin tomar en cuenta el hecho de que siempre se expresa simbólicamente aquello que en realidad se ignora. Los contenidos sintomáticos son en parte simbólicos y también son representantes directos de estados o procesos inconscientes, cuya naturaleza puede inferirse y hacerse consciente, aunque solo imperfectamente, a partir de los contenidos conscientes. Resulta entonces posible que el inconsciente albergue contenidos que posean una tensión energética tan grande que en otras circunstancias debían ser perceptibles para el yo. En la mayoría de los casos no son contenidos reprimidos, sino contenidos que todavía no han llegado a la conciencia, es decir, contenidos subjetivamente realizados como, por ejemplo, los demonios y dioses de los primitivos, o los ismos en los que creen fanáticamente los modernos. Este estado no es patológico ni tampoco es algo extraño, sino que es el estado normal primitivo, la totalidad de la psique comprendida en la unidad de la conciencia representa en cambio una meta ideal y nunca alcanzada. Quisiera establecer una analogía, nada infundada por cierto, entre la conciencia y las funciones de los sentidos, precisamente de cuya fisiología procede el concepto de umbral. La cantidad de vibraciones que el oído puede percibir va de 20 a 20.000 y las longitudes de onda en que la luz es visible van de 7.700 a los 3.900 angstrom. De acuerdo con esta analogía, resulta posible pensar que en el caso de los procesos psíquicos existe no solo un umbral inferior, sino también uno superior. Se puede entonces comparar la conciencia, que es par excellence el sistema de la percepción, con la escala perceptible de los tonos o de la luz, de modo que, al igual que el tono y la luz, tendría también no solo un límite inferior, sino también uno superior. Quizás este parangón pudiera extenderse a la psique en general, lo que sería posible si en ambos extremos de la escala psíquica existieran procesos psicoideos. De acuerdo con el principio natura non facit saltus, esta hipótesis podría no ser totalmente desacertada. Al emplear la expresión psicoideo, entro en colisión con el concepto de psicoideo establecido por Dritsch. Él llama psicoideo a aquello que gobierna el embrión, lo que determina su reacción, su potencia prospectiva. Es el agente elemental que se manifiesta en la acción, la entelequía de la acción. Como apropiadamente señala Eugen Bleuler, el concepto de Dritsch es más filosófico que científico natural. Bleuler le enfrenta entonces el suyo de la psicoide, que representa un concepto colectivo para procesos esencialmente subcorticales, en tanto conciernen biológicamente a funciones de adaptación. Estas comprenden para él el reflejo y la evolución de la especie. De la siguiente definición: la psicoide es la suma de todas las funciones corporales, incluso las del sistema nervioso central, que apuntan a un fin, son mnésicas y tienden a la conservación de la vida, con excepción de aquellas funciones corticales a las que siempre acostumbramos denominar psíquicas. En otro lugar dice: la psique corporal del individuo aislado junto con la filopsique constituyen otra unidad que debemos tomar en cuenta, que justamente en nuestras consideraciones actuales debe ser utilizada en el mayor grado,
Quizá la mejor denominación para esa unidad sea psicoide. La adecuación a un fin y el aprovechamiento de las experiencias anteriores para alcanzar ese fin, lo que supone memoria, engrafía y ekforia, y asociación, y por lo tanto algo análogo al pensamiento, son comunes a la psicoidea y a la psique, pese a que queda claro que se entiende por psicoide. En el uso de esta expresión se confunde el concepto de psique, tal como se ve en esta cita. Por eso no se comprende por qué esas funciones subcorticales deben luego considerarse como cuasi psíquicas. La confusión se origina evidentemente en esa concepción, todavía perceptible en Bleuler, que opera con conceptos como alma cortical y alma medular, y manifiesta con ello una clara inclinación a hacer surgir de estas partes del cerebro las correspondientes funciones psíquicas, pese a que siempre es la función la que crea, mantiene y modifica el órgano. La concepción organológica tiene la desventaja de que todas las actividades de la materia ligadas a un fin terminan por ser consideradas psíquicas, de modo que vida y psique se identifican, como ocurre, por ejemplo, en el lenguaje de Bleuler, con filopsique y reflejo. Ciertamente no solo es difícil, sino hasta imposible pensar la esencia de una función psíquica independientemente de su órgano, pese a que de hecho tenemos la vivencia del proceso psíquico sin la de su relación con el sustrato orgánico. Pero precisamente el conjunto de estas vivencias es para el psicólogo el objeto de su ciencia, y a consecuencia de esto debe renunciar a una terminología tomada de la anatomía. Por lo tanto, cuando empleo la palabra psicoideo, en primer lugar no la tomo en forma de sustantivo sino de adjetivo. En segundo lugar, no me refiero a ninguna cualidad propiamente psíquica, o sea anímica, sino una cualidad cuasi psíquica, como la que poseen los procesos reflejos. Y en tercer lugar, con ese concepto circunscribo una categoría de fenómenos distinta, por un lado, de los meros fenómenos vitales, y por el otro, de los procesos propiamente psíquicos. Esta última distinción nos forzará a definir la naturaleza y la extensión de lo psíquico, y muy especialmente de lo psíquico inconsciente. Si lo inconsciente puede contener todo lo que es conocido como función de la conciencia, se impone la necesidad de que, al igual que la conciencia, posea también, en última instancia, un sujeto, es decir, una especie de yo. Esta conclusión encuentra su expresión en el concepto corriente y siempre repetido de subconsciente. Este término es evidentemente equívoco, puesto que puede designar lo que está debajo de la conciencia o una conciencia inferior, es decir, secundaria. Al mismo tiempo, el supuesto de un subconsciente, al que inmediatamente se asocia un supraconsciente, pone de manifiesto el hecho, que aquí me importa, que un segundo sistema psíquico existente, junto a la conciencia, sin que importe qué propiedad se adjudique, es de una significación tan revolucionaria que puede modificar radicalmente nuestra imagen del mundo. Si pudiéramos llevar hasta el sistema del yo consciente, aunque solo fuera las percepciones que se encuentran en un segundo sistema psíquico, se daría la posibilidad de inauditas ampliaciones de nuestra imagen del mundo. Si tomamos seriamente en consideración la hipótesis de lo inconsciente, debemos darnos cuenta de que nuestra imagen del mundo solo puede ser de índole provisional. Si en el sujeto de la percepción y el conocimiento se produce una transformación tan fundamental como la que significa la existencia de otro sujeto que no es igual al consciente, debe surgir una imagen del mundo distinta de la anterior.
Es cierto que esto solo es posible si la hipótesis de la existencia del inconsciente es correcta, lo que solo se puede demostrar si los contenidos inconscientes se pueden transformar en conscientes, es decir, si por medio de la interpretación se consigue integrar en la conciencia las perturbaciones provenientes de lo inconsciente, esto es, los efectos de las manifestaciones espontáneas, de los sueños, las fantasías y complejos. 4. Instinto y voluntad. Mientras que durante el siglo XIX la preocupación por lo inconsciente se centraba todavía esencialmente en su fundamentación filosófica, hacia el final del siglo, en distintos lugares de Europa, y casi contemporáneamente, surgieron intentos de aprender lo inconsciente experimental o empíricamente. En este terreno fueron los iniciadores en Francia, Pierre Janet, y en Austria, Sigmund Freud. Al primero le debemos sobre todo la investigación de los aspectos formales, al segundo la de los contenidos de los síntomas psicógenos. No estoy aquí en condiciones de describir en detalle la transformación de contenidos inconscientes en conscientes, sino que debo limitarme a algunas indicaciones. En primer término, se consiguió explicar la estructura de los llamados síntomas psicógenos por medio de la hipótesis de los procesos inconscientes. A partir de la sintomatología de las neurosis, Freud hizo aparecer como probable que los sueños fueran vehículo de contenidos inconscientes. Los contenidos inconscientes que de ese modo encontró parecían consistir de elementos de naturaleza personal, enteramente capaces de llegar a ser conscientes y por tanto tales que bajo otras condiciones son conscientes. Según a él le pareció, estaban reprimidos a consecuencia de su carácter moral incompatible. Análogamente a los contenidos olvidados habían sido conscientes antes, en otros momentos, pero a consecuencia de una acción en contra de ellos, por parte de la conciencia, habían llegado a caer por debajo del umbral y se habían vuelto entonces relativamente irreproducibles. Por medio de una apropiada concentración de la atención sobre las asociaciones rectoras, es decir, sobre los indicios que se conservan en la conciencia, la reproducción asociativa de los contenidos perdidos logra un resultado semejante al que se obtiene en un ejercicio mnemotécnico, mientras que los contenidos olvidados se vuelven irreproducibles debido al descenso de su valor umbral. Los contenidos reprimidos deben su carácter de relativamente irreproducibles a una represión proveniente de la conciencia. Este primer descubrimiento llevó lógicamente a interpretar lo inconsciente como un fenómeno de represión que debía ser entendido personalísticamente. Sus contenidos eran elementos antes conscientes, ahora perdidos. Posteriormente, Freud reconoció también la supervivencia de restos arcaicos en calidad de formas funcionales. Pero también estos fueron interpretados personalísticamente. En esta concepción, la psique inconsciente aparece como un apéndice subliminal del alma consciente. Los contenidos que Freud hizo conscientes son de un tipo tal que a causa de su capacidad de conciencia y de su original carácter de conscientes, sólo demuestran que existe un más allá psíquico de la conciencia. Contenidos olvidados, que son reproducibles, demuestran lo mismo. De resultas de esto, por lo tanto, con nada importante, se enriquecería nuestro conocimiento de la naturaleza de la psique inconsciente si no existiera un indudable enlace entre estos contenidos y la esfera de los instintos. Esta es entendida como algo fisiológico, es decir, fundamentalmente como función de las glándulas. Esta opinión encuentra un poderoso apoyo en la moderna doctrina de las secreciones internas y de las hormonas. Es cierto que la doctrina de los instintos humanos se encuentra en una situación precaria, pues resulta muy difícil no sólo determinarlos conceptualmente, sino también determinar su cantidad o sus límites.
En lo referente a esto, las opiniones se separan en gran medida. Solo se puede establecer con cierta seguridad que los instintos tienen un aspecto fisiológico y un aspecto psicológico. Muy útil para su descripción es la idea de Pierre Janet de distinguir entre parti superiori et inferiori de una función. De hecho, de que todos los procesos psíquicos accesibles a la observación y a la experiencia se encuentran de algún modo ligados a un sustrato orgánico, demuestra que están integrados en la vida total del organismo y que por lo tanto participan del dinamismo de éste, o sea, de los instintos, de cuya acción son en cierta manera resultado. Esto de ningún modo significa que la psique derive exclusivamente de la esfera instintiva y por lo tanto de su sustrato orgánico. La psique como tal no puede ser explicada por medio del quimismo fisiológico porque junto con la vida es el único factor natural que puede transformar ordenaciones naturales sujetas a leyes, es decir, ordenaciones estadísticas en estados elevados, o sea, no naturales, en contradicción con la ley de entropía que rige la naturaleza inorgánica. No sabemos de qué modo la vida produce las complejidades orgánicas a partir de los estados inorgánicos, pero experimentamos inmediatamente cómo actúa la psique. La vida tiene en consecuencia una legalidad propia que no puede ser deducida de las leyes físico-naturales conocidas. Pese a eso, la psique se encuentra en cierta dependencia respecto de los procesos de su sustrato orgánico. La base instintiva rige la parte inferior de la función. La parte superior, por el contrario, coincide con la parte predominantemente psíquica de la misma. La parte inferior es la parte relativamente invariable, automática. La parte superior es la parte voluntaria y variable de la función. Pero aquí se impone una pregunta. ¿Cuándo podemos hablar de psíquico? ¿Y cómo definimos lo psíquico en oposición con lo fisiológico? Ambos son fenómenos vitales, pero que se distinguen en que aquella parte de la función que es designada como parte inferior tiene un aspecto fisiológico innegable. Su existencia o inexistencia parece ligada a las hormonas. Su funcionamiento tiene carácter compulsivo. De esto proviene la designación impulso. Rivers le adjudica una naturaleza de reacción todo o nada. Esto quiere decir que la función o actúa totalmente o no actúa, lo que es una especificación del carácter compulsivo. La parte superior, por el contrario, que se caracteriza del mejor modo con el calificativo de psíquica, ha perdido el carácter compulsivo, puede ser sometida a la voluntad e incluso ser aplicada de manera antagónica al instinto original. De acuerdo con esto, lo que define a lo psíquico es que la función se emancipa de la fuerza instintiva y de su compulsividad que, como único determinante de la función, la vuelve rígida y la convierte en un mecanismo. La condición o cualidad de psíquico comienza allí donde la función empieza a liberarse de sus condicionamientos internos y externos y llega a ser capaz de aplicación más amplia y más libre, es decir, donde comienza a mostrarse accesible a la voluntad motivada en otras fuentes. Aun conociendo el peligro de adelantarme a mi programa histórico, no puedo dejar de referirme al hecho de que cuando deslindamos entre lo psíquico y la esfera de los instintos, estableciendo en cierta medida un límite inferior, se impone un deslinde similar por arriba. Con su creciente liberación de lo meramente instintivo, la parte superior alcanza finalmente un nivel en el cual en algunos casos la energía inherente a la función no solo no está orientada en el sentido primitivo del impulso, sino que llega a poseer una forma que es denominada espiritual. Con ello no se indica ninguna transformación sustancial de la energía instintiva, sino solo un cambio en su forma de aplicación. El sentido o la finalidad del instinto no es algo unívoco,
puesto que en el impulso puede estar escondido un sentido de dirección distinto del biológico, un nuevo sentido que solo se hace visible en el curso del desarrollo. Dentro de la esfera psíquica, la función puede ser desviada y modificada en muy diversas formas por la acción de la voluntad. Esto resulta posible porque el sistema de los instintos no representa una composición armónica, sino que está expuesto a muchas colisiones internas. Un instinto perturba y reprime al otro, y pese a que los instintos tomados como totalidad hacen posible la existencia del individuo, su ciego carácter compulsivo da lugar frecuentemente a perjuicios recíprocos. La diferenciación de la función a partir de la instintividad compulsiva hasta la aplicación voluntaria es de fundamental importancia en cuanto a la conservación de la vida, pero también aumenta la posibilidad de colisiones y produce disociaciones, aún de un carácter tal que vuelven a poner en cuestión la unidad de la conciencia. Como hemos visto en la esfera psíquica, la voluntad actúa sobre la función. Esto sucede porque la voluntad misma representa una forma de energía que puede superar a otra, o por lo menos influirla. En esta esfera, que yo defino como psíquica, la voluntad es motivada en último término por los instintos. Es claro que no absolutamente, pues en ese caso no sería una voluntad, ya que ésta posee, por definición, cierta libertad de elección. La voluntad equivale a una cantidad limitada de energía que está a libre disposición de la conciencia. Debe existir una cantidad tal de líbido, energía, disponible, pues en caso contrario resultarían imposibles las transformaciones de las funciones, ya que éstas estarían a tal punto exclusivamente ligadas a los instintos en sí, extremadamente conservadores y consecuentemente invariables, que ninguna variación podría tener lugar a menos que fuese resultado de transformaciones orgánicas. Como ya hemos dicho, la motivación de la voluntad debe ser vista en primer término como esencialmente biológica. En el límite superior de lo psíquico, si se me permite esta expresión, donde la función se libera, por decirlo así, de su meta primitiva, los instintos pierden su influencia como motivadores de la voluntad. A través de esta modificación de su forma, la función pasa al servicio de otras determinaciones o motivaciones que aparentemente no tienen nada que ver con los instintos. En este punto, he de señalar el hecho notable de que la voluntad no puede superar los límites de la esfera psíquica, no puede forzar al instinto ni tiene poder sobre el espíritu, si por espíritu se entiende no solo el intelecto. Espíritu e instinto son a su modo autónomos, y ambos limitan de igual modo el campo de aplicación de la voluntad. Más adelante mostraré en qué me parece que consiste la relación del espíritu con el instinto. Del mismo modo que hacia abajo la psique se pierde en su base orgánico material, hacia arriba pasa a una forma que es denominada espiritual y cuya naturaleza conocemos tanto como la de la base orgánica del impulso. Lo que yo quisiera designar como psique propiamente dicha abarca el campo en que las funciones son influidas por la voluntad. La pura impulsividad no deja suponer conciencia alguna y tampoco la necesita. Pero la voluntad, a causa de su libertad empírica de elección, necesita una instancia superior, algo así como una conciencialidad de sí misma, para modificar la función. Debe tener conciencia de una meta diferente de la de la función. Si no fuera así, se identificaría con la fuerza impulsiva de la función. Con razón, señala Dritsch, no hay voluntad sin conocimiento. El libre albedrío supone un sujeto que elige, el cual se representa distintas posibilidades. Considerada desde este punto de vista, la psique es esencialmente conflicto entre el instinto ciego y la voluntad, o sea, libertad de elección. Donde rige el instinto,
comienzan los procesos psicoideos, que pertenecen a la esfera del inconsciente en calidad de elemento incapaz de conciencia. Pero el proceso psicoideo no es todo lo inconsciente, pues éste tiene una extensión considerablemente más grande. Aparte de los procesos psicoideos, en lo inconsciente hay representaciones y voliciones, algo así como procesos de conciencia. En la esfera de los impulsos, por el contrario, estos fenómenos quedan tan en segundo plano que el término psicoideo se justifica. Pero si limitamos la psique al campo de las voliciones, llegaríamos en primer término a la conclusión de que la psique se identifica más o menos con la conciencia, puesto que no es posible representarse una voluntad o una libertad de elección sin una conciencia. De este modo llego aparentemente al punto en que siempre se estuvo, o sea, el axioma, psique igual conciencia. Pero, ¿dónde queda entonces la postulada naturaleza psíquica de lo inconsciente? 5. La conciencia y lo inconsciente. Con la pregunta acerca de la naturaleza de lo inconsciente comienzan las extraordinarias dificultades intelectuales que presenta la psicología de los procesos inconscientes. Tales obstáculos aparecen siempre que el entendimiento emprende la audaz tentativa de internarse en el mundo de lo desconocido y lo invisible. Nuestro filósofo ha estado verdaderamente avisado al eludir directamente todas las complicaciones con la simple negación de lo inconsciente. Algo semejante le ocurrió al físico de la escuela antigua que creía exclusivamente en la naturaleza ondulatoria de la luz y se vio llevado a descubrir la existencia de fenómenos que sólo se pueden explicar por medio de los corpúsculos luminosos. Afortunadamente la física mostró al psicólogo que ella podía desenvolverse con una aparente contradictio in adjecto. Alentado por este ejemplo, pudo atreverse el psicólogo a solucionar este problema, lleno de contradicciones, sin tener el sentimiento de caer a causa de su aventura fuera del mundo del espíritu científico natural. No se trata de sentar una tesis, sino más bien de concebir un modelo que posibilite una problemática más o menos fecunda. El sentido de un modelo no es decir, esto es así, sino sólo hacer patente un determinado punto de vista. Antes de que consideremos más de cerca nuestro dilema, quisiera aclarar en cierto sentido el concepto de lo inconsciente. Lo inconsciente no es lo simplemente desconocido, sino que por lo contrario es por un lado lo desconocido psíquico, es decir, todo aquello sobre lo cual adelantamos la hipótesis de que en caso de llegar a la conciencia no se diferenciaría en nada de los contenidos psíquicos conocidos por nosotros. Por otro lado, también debemos incluir en él el sistema psicoideo, sobre cuya naturaleza directamente no podemos decir nada. Este inconsciente, así definido, circunscribe una realidad extremadamente fluctuante. Todo lo que sé, pero en lo cual momentáneamente no pienso, todo lo que alguna vez fue para mí consciente, pero que ahora he olvidado, todo lo percibido por mis sentidos, pero que mi conciencia no advierte, todo lo que sin intención ni atención, es decir, inconscientemente, siento, pienso, recuerdo, quiero y hago, todo lo futuro que en mí se prepara y sólo más tarde llegará a mi conciencia, todo eso es contenido de lo inconsciente. Estos contenidos son todos, por así decir, más o menos capaces de conciencialización, o fueron al menos anteriormente conscientes, y podrían en el momento siguiente volver a ser conscientes. Hasta este punto, lo inconsciente es a fringe of consciousness, tal como lo calificó William James, a este fenómeno marginal que aparece por aclaración y oscurecimiento alternantes. Pertenece también, como se ha visto, al descubrimiento de Freud. Pero dentro de lo inconsciente tenemos que incluir también, como ya dijimos, las funciones psicoideas, no susceptibles de conciencialización, de cuya existencia solo tenemos noticia indirecta. Llegaremos ahora a esta cuestión.
¿En qué estado se encuentran los contenidos psíquicos si no están en relación con el yo consciente? Esta relación es justamente lo que puede ser llamado conciencia. Según el principio de Guillermo de Ockham, entia praeter necessitatem non sunt multiplicanda, la conclusión más prudente sería que, excepto la relación con el yo consciente, absolutamente nada cambia si un contenido se vuelve inconsciente. Sobre esta base, rechazo la concepción según la cual los contenidos momentáneamente inconscientes son sólo fisiológicos. Para ello faltan pruebas. Por el contrario, la psicología de las neurosis proporciona argumentos decisivos en contra. Basta con pensar en los casos de double personalité, automatisme ambulatoire, etc. Los descubrimientos de Janet y de Freud muestran que en el estado inconsciente todo sigue funcionando como si fuera consciente. Se percibe, se piensa, se siente, se tienen voliciones e intenciones como si existiera un sujeto. Y hasta hay no pocos casos en que, como por ejemplo, en la recién mencionada doble personalidad, un segundo yo aparece también de hecho y hace competencia al primer yo. Esos descubrimientos parecen demostrar que lo inconsciente es en verdad un subconsciente, pero ciertas experiencias, que en parte ya llegó a hacer Freud, muestran que el estado de los contenidos inconscientes no es igual al de los conscientes. Así, por ejemplo, los complejos de carga afectiva no se modifican del mismo modo en lo inconsciente y en la conciencia. Si bien pueden agregárseles asociaciones, no se corrigen sino que se conservan en su forma primitiva, lo que se comprueba fácilmente por su acción pareja y permanente sobre la conciencia. Del mismo modo, adoptan el carácter compulsivo de un automatismo sobre el cual no se pueden ejercer influencia alguna, y este carácter solo se les puede quitar cuando se los hace conscientes. Este procedimiento es en consecuencia uno de los más importantes factores terapéuticos. Finalmente, estos complejos, por autoamplificación, presumiblemente en proporción con su distancia de la conciencia, toman un carácter arcaico mitológico y por tanto adquieren luminosidad, lo que es fácil de apreciar en las disociaciones de los esquizofrénicos. Pero la luminosidad se sustrae totalmente a la voluntad consciente, pues lleva al sujeto al estado de enajenamiento, es decir, de entrega involuntaria. Estas particularidades del estado inconsciente se contraponen al comportamiento de los complejos en la conciencia. En la conciencia los complejos son corregibles, es decir, pierden su carácter automático y pueden sufrir transformaciones esenciales. Abandonan su cubierta mitológica, se afinan personalísticamente y, al entrar en el proceso de adaptación que tiene lugar en la conciencia, se racionalizan de modo que se hace posible una discusión dialéctica. Es evidente entonces que el estado inconsciente es un estado diferente del consciente. Pese a que en lo inconsciente el proceso sigue desarrollándose en principio como si fuera consciente, a medida que aumenta la disociación, parece caer en cierto modo en un estadio más primitivo, es decir, arcaico-mitológico. Modificar su carácter acercándose a la forma instintiva en la cual se basa y asumir las características distintivas del impulso, o sea, el automatismo, la imposibilidad de sufrir influencia alguna, reacción todo o nada, etc. Si aplicáramos aquí la analogía del espectro, podríamos comparar al descenso de los contenidos inconscientes con un desplazamiento hacia el extremo rojo, comparación tanto más sugestiva cuanto que el rojo siempre ha caracterizado como color de la sangre la esfera de las emociones y de los impulsos. Así pues, lo inconsciente es un medio distinto que la conciencia. Es verdad que en las zonas cercanas a la conciencia no se produce un gran cambio, ya que allí se alternan la claridad y la oscuridad con demasiada frecuencia. Justamente esta capa límite
es de la mayor importancia para responder a nuestro gran problema de psique igual conciencia. Nos muestra precisamente que relativo es el estado inconsciente. Por cierto, es relativo hasta tal punto que uno llega a sentirse seducido por la idea de emplear un concepto como subconsciente para caracterizar adecuadamente la parte oscura del alma. Pero igualmente relativa es también la conciencia, pues dentro de sus límites no es simplemente una conciencia, sino toda una escala de intensidades de conciencia. Entre el yo hago y el tengo conciencia de lo que hago, no solo existe una diferencia del cielo a la tierra, sino que a veces hay hasta una patente contradicción. Hay entonces una conciencia en la que priva lo inconsciente y una conciencia en la que domina la autoconciencia. Esta paradoja resulta inmediatamente comprensible si se pone en claro que no hay ningún contenido consciente del cual se pueda afirmar con seguridad que es totalmente consciente, pues para ello sería necesaria una irrepresentable totalidad de la conciencia, que supondría una igualmente inconcebible totalidad o perfección del espíritu. Llegamos así a la paradójica conclusión de que no existe ningún contenido de conciencia que desde otro punto de vista no sería inconsciente. Quizá tampoco haya ningún elemento psíquico inconsciente que al mismo tiempo no sea consciente. Pero demostrar esta última afirmación es más difícil que demostrar la primera, porque nuestro yo, único que podría hacer tal comprobación, es el punto de referencia de la conciencia y no se encuentra en tal asociación con los contenidos inconscientes que pudiera declarar sobre su naturaleza. Esos contenidos son para él prácticamente inconscientes, lo que no quiere decir que no tenga conciencia de ellos desde otro punto de vista. Con esto queremos decir que, dado el caso, los conoce bajo cierto aspecto, pero no sabe que se trata de los mismos que bajo otro aspecto provocan trastornos de la conciencia. Existen además procesos en los cuales no se puede comprobar ninguna relación con el yo consciente y que pese a eso aparecen como representados, es decir, similares a la conciencia. Finalmente, se dan casos en que, como hemos visto, existe también un yo inconsciente y por tanto una segunda conciencialidad, pero estas son excepciones. En el campo psíquico, el patrón de comportamiento con su compulsividad pasa a segundo plano frente a las variaciones del comportamiento condicionadas por la experiencia y las voliciones, es decir, por procesos conscientes. Con respecto a los estados psicoideos, reflejo instintivos, la psique representa un aflojamiento de la obligatoriedad y un creciente retroceso de los procesos no libres en favor de las modificaciones elegidas. La actividad electiva se encuentra por un lado en la conciencia, por el otro fuera de ésta, es decir, sin relación con el yo consciente. En consecuencia, en forma inconsciente. Este último tipo de proceso es sólo similar a la conciencia, o sea que se presenta como si fuera representado y en ese sentido consciente. Como no hay motivos suficientes para aceptar que en todo individuo ha de existir un segundo yo, o sea, que todas las personas sufren una disociación de la personalidad, deberíamos hacer a un lado la idea de una segunda conciencia del yo, de la cual pudieran emanar decisiones voluntarias. Pero como de acuerdo con las experiencias de la psicopatología y de la psicología de los sueños resulta por lo menos muy probable que existan en lo inconsciente procesos altamente complejos, similares a los de la conciencia, nos vemos obligados a concluir, lo queramos o no, que el estado de los procesos inconscientes, si bien no es igual al de los conscientes, es sin embargo de algún modo semejante. En estas circunstancias, no queda sino postular un estado intermedio entre el concepto de estado consciente e inconsciente, una conciencia aproximada. Como tenemos experiencia inmediata solamente de un estado reflejado, es decir, consciente y conocido como tal, esto es,
solo se da la relación de representaciones o contenidos con un complejo del yo que representa la personalidad empírica. Entonces, una conciencia de otro tipo, tanto una dotada de un yo como una que carezca de él, resulta apenas concebible. Pero no es necesario tomar la cuestión en forma tan absoluta. Ya en un estadio algo más primitivo, el complejo del yo disminuye considerablemente su significación y la conciencia se modifica en consecuencia en forma característica. Sobre todo, deja de ser reflejada. Si, finalmente, observamos los procesos psíquicos de los vertebrados superiores y sobre todo de los animales domesticados, encontramos fenómenos similares a la conciencia que difícilmente hagan suponer la existencia de un yo. Tal como sabemos por nuestra experiencia inmediata, la luz de la conciencia tiene muchos grados de luminosidad y el complejo del yo muchos grados de acentuación. En los estadios animal y primitivo rige la pura luminositas que apenas se diferencia de la claridad de los fragmentos disociados del yo. Análogamente, en los estadios infantil y primitivo, la conciencia no es todavía una unidad, ya que no está centralizada por un complejo del yo firmemente integrado, sino que chisporrotea aquí y allí, donde la reavivan acontecimientos internos o externos, instintos y afectos. En este estadio tiene todavía un carácter insular o de archipiélago. Tampoco en los estudios más altos, ni aun en el más elevado, la conciencia es una totalidad completamente integrada, sino que es, por lo contrario, capaz de una indeterminada ampliación. Aún a la conciencia moderna podrían añadirse nuevas islas, sino continentes, reproduciendo un fenómeno que es para los psicoterapeutas algo de todos los días. Es correcto entonces concebir una conciencia del yo rodeada de muchas pequeñas luminosidades. Lo inconsciente como conciencia múltiple. La hipótesis de las luminosidades múltiples se basa, por un lado, como ya hemos visto, en el estado cuasi consciente de los contenidos inconscientes y por otro lado en la existencia de ciertas imágenes que pueden encontrarse en los sueños y en las fantasías visuales de individuos modernos o en documentos históricos y que deben ser interpretadas simbólicamente. Como es sabido, una de las principales fuentes de representaciones simbólicas correspondientes al pasado es la alquimia. De la alquimia tomo sobre todo la representación de la stinyae, de las chispas, que surgen como ilusiones visuales en la sustancia de transformación. Krumrat explica que estas chispas son como radiaciones del alma universal que se identifican con el Espíritu de Dios. De esta explicación se desprende claramente que ciertos alquimistas ya habían vislumbrado la naturaleza psíquica de estas luminosidades. Son semillas de luz diseminadas en el caos al que el Kunrat llama Mundi Futuri Seminarium. También el entendimiento humano es una scintilla de este tipo. La sustancia arcana, la tierra acuosa del ente católico o el agua térrea, es universalmente espiritualizada por la chispa ígnea del mundo, de acuerdo con Lib Sapientiae, quoniam spiritus domini replevit ordem terrarum. En el agua del arte, en nuestra agua, que es también el caos, se encuentran las chispas ígneas del alma del mundo como puras formae rerum esenciales. Estas formae corresponden a las ideas platónicas, y entonces, si se acepta que las imágenes eternas de Platón, que están en un lugar supraceleste, son una expresión filosófica de los arquetipos psicológicos, resulta una equiparación de las scintillae con los arquetipos. De esta visión alquimista habría que sacar la conclusión de que los arquetipos poseerían en sí cierta claridad o similitud con la conciencia.
De ese modo correspondería una luminositas a la numinositas. Algo semejante parece haber vislumbrado también Paracelso. En su filosofía sagax se encuentra el siguiente fragmento: y como poco puede haber en el hombre sin el numen divino, como también poco puede haber en el hombre sin la lumen natural, entonces lumen y numen, los dos solos, deben hacer acabado al hombre. De los dos viene todo y de los dos está en el hombre. Pero el hombre sin ellos no es nada, y ellos son, sin embargo, sin el hombre. En confirmación de esta idea escribe Conrad: hay, scintiliae animae mundi igneae, luminis nimirum naturae, chispas ígneas del alma del mundo, dispersas o diseminadas en y a través del edificio del gran mundo, en todos los frutos de los elementos, en todas partes. Las chispas se originan en el Ruach Elohim, el Espíritu de Dios. Entre las scintiliae distingue una scintilla perfecta unici potentis ac fortis, que es el elixir mismo, es decir, la sustancia arcana. Para nuestro parangón entre los arquetipos y las chispas, tiene importancia el que Conrad destaque una muy especialmente. Esta es una denominada también monas y sol, expresiones ambas que aluden a la divinidad. Una imagen semejante se encuentra en la carta de Ignacio de Antioquía a los Efesios, donde se refiere a la venida de Cristo. ¿Cómo entonces se manifestó a los eones? Una estrella brilló en el cielo, más clara que todas las estrellas, y su luz era inefable, y ese fenómeno producía extrañeza. Todas las otras estrellas del sol rodeaban a esa estrella formando un coro. La scintilla, una o monas, debe concebirse desde el punto de vista psicológico como símbolo de sí mismo, aspecto que aquí solo quisiera indicar. Para Dorn, las chispas tienen una clara significación psicológica. Así, dice que esta luz es la lumen naturae que alumbra la conciencia, y las scintillae son luminosidades embrionarias que brillan en la oscuridad de lo inconsciente. Al igual que Conrad, Dorn también es tributario de Paracelso. Concuerda con él al aceptar la existencia de un invisibilem solem plurimis incognitum en el hombre. De esta luz natural innata en el hombre, dice Dorn, que conoce el arquetipo 1 que destaca Conrad y lo conoce como el sol invisibilis, o sea, como la imago Dei. En Paracelso, la lumen natural se origina en primer término en el astrum ocidus, el astro en el hombre. El firmamento, un sinónimo de astro, es la luz natural. Por eso la astronomía es la piedra angular de toda verdad. Es una madre de todas las obras de arte. A partir de ella comienza la sabiduría divina, a partir de ella comienza la luz de la naturaleza. Y aún las excelsas religiones dependen de la astronomía. Y el astro anhela llevar al hombre hacia la gran sabiduría, para que él, bajo la luz de la naturaleza, parezca maravilloso y los misterios de la milagrosa obra de Dios se pongan de manifiesto y se esclarezcan grandemente. El hombre mismo es un astrum, no él solo entonces, sino en el mismo grado para siempre con todos los apóstoles y santos. Cada uno es un astro, una estrella de los cielos. Por eso dice también la Escritura: sois luces del mundo. De tal modo, entonces, en el astro está toda la luz natural, y el hombre debe sacarla de allí como la comida de la tierra, en la cual él ha nacido, pues igualmente en la estrella ha nacido. También los animales tienen la luz natural, que es un espíritu innato. Al nacer el hombre es dotado con acabada luz de la naturaleza. Paracelso la llama primum ac optimum thesaurum quem naturae monarchia inseclaudit, en concordancia con la caracterización corriente de lo uno, como perla preciosa, tesoro escondido, preciosidad difícilmente alcanzable, etc.
La luz ha sido dada al hombre interior, corpus subtile, cuerpo sutil, como resulta del siguiente fragmento. Por eso, que una persona con alteza, sabiduría, etc., salga de su cuerpo exterior, porque toda la sabiduría y la razón que el hombre tiene es una con ese cuerpo que es eterno y que es como un hombre interior. Entonces el hombre ha de vivir y no como exterior. Pues ese hombre interior es eternamente clarificado y verdadero, y si no aparece perfecto al cuerpo mortal, aparece sin embargo perfecto después de la muerte del mismo, pues aquello de lo cual hablamos se llama lumen naturae y es eterno. Y eso lo ha dado Dios al cuerpo interior, para que el hombre sea regido por el cuerpo interior y de acuerdo con la razón. Pues sólo la luz de la naturaleza y ninguna otra cosa más es la razón. La luz da la fe. Dios ha dado a cada hombre suficiente luz, por lo cual está predestinado y entonces no puede errar. Pero para que la descripción del origen del cuerpo u hombre interior sea acabada, adviértase que todos los cuerpos interiores son un cuerpo y una cosa en todos los hombres, pero repartida de acuerdo con los bien ordenados números del cuerpo, uno después de los otros. Y si todos se unen, hay solo una luz, solo una razón. Y luego, la luz de la naturaleza es una luz encendida en el Espíritu Santo, y que no se apaga porque está bien encendida. Es una luz tal que anhela arder, y cuanto más brilla, más largamente anhela brillar, y cuanto más largamente brilla, más grande anhela brillar. Entonces hay también en la naturaleza un ardiente anhelo de encender. Es una luz invisible. Se sigue entonces que solo el hombre obtiene en lo invisible su ciencia, su arte de la luz de la naturaleza. El hombre es un profeta de luz natural. Se aprende a conocer, la lumen naturae, entre otras cosas por los sueños. Como la luz de la naturaleza no puede hablar, se presenta en el sueño por la fuerza de la palabra de Dios. Me he permitido demorarme algo largamente en Paracelso y reproducir cierto número de textos auténticos para transmitir de ese modo al lector la forma en que este autor concibe la lumen naturae. Me parece especialmente importante para nuestra hipótesis de los fenómenos de conciencia múltiple, el que en Paracelso la visión característica de los alquimistas, las chispas que brillan en la negra sustancia arcana, se transforma en el espectáculo del firmamento interior y sus astra. Muestra la oscura psique como un cielo nocturno sembrado de estrellas, cuyos planetas y constelaciones representan los arquetipos en toda su luminosidad y numinosidad. El firmamento es en efecto el libro abierto de la proyección cósmica, el reflejo de los mitologemas, es decir, de los arquetipos. En esta concepción se dan la mano la astrología y la alquimia, las dos antiguas representantes de la psicología del inconsciente colectivo. Paracelso sufre la influencia directa de Agripa von Nettesheim, quien afirma la existencia de una luminosita sensus naturae. De esta descendieron las luces de la profecía sobre los animales de cuatro patas, los pájaros y otros seres vivientes, y otorgaron a estos la capacidad de predecir cosas futuras. Para él, sensus naturae invoca a Guglielmus Parisiensis, en quien reconocemos a Guillaume d'Auvergne, obispo de París alrededor de 1228. Este escribió muchas obras por las cuales fue influido, entre otros, Alberto Magno. Del sensus naturae afirma, en primer término, que es un sentido superior a la capacidad de concepción humana, y destaca especialmente que los animales también poseen ese sentido. La doctrina del sensus naturae se desarrolla a partir de la idea del alma del mundo que todo lo penetra. De esta idea se ocupó otro, Guglielmus Parisiensis, un precursor de Albernus, Guillaume de Conches, escolástico neoplatónico que enseñó en París.
Al igual que Abelardo identificó el anima mundi, es decir, el sensus naturae con el Espíritu Santo. El alma del mundo representa una fuerza natural, responsable de todos los fenómenos de la vida y de la psique. Como he mostrado en otros lugares, esta concepción del anima mundi es extremadamente corriente en la tradición alquimista. El mercurio es interpretado ya como anima mundi, ya como Espíritu Santo. Dado el valor que tienen para la psicología del inconsciente las representaciones alquimistas, ha de resultar provechoso prestar alguna atención a una variante muy esclarecedora del simbolismo de las chispas. Nos referimos al tema de los ojos de pez, que tiene el mismo significado que el de las scintillae y es aún más frecuente. Como ya hemos dicho más arriba, los autores dan como fuente de la doctrina una cita de Morienus. En el Tratado de Morienus Romanus se encuentra efectivamente esa cita, pero dice: Purus laton tam diu decocitur donec veluti oculi piscium elucegat. Esta frase parece ya aquí una cita de otra fuente anterior. En autores posteriores aparecen a menudo los ojos de pez. En Sir George Ripley se encuentra la variante de que al secarse completamente los mares, quedó una sustancia que brillaba como un ojo de pez. Esto es una clara referencia al oro y al sol como ojo de Dios. No es algo tan raro entonces que un alquimista del siglo XVII ponga como epígrafe de su edición de Nicolas Flamel las palabras de Sach: todos ellos se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Aquellas 7 son los ojos del Señor, que se corren por toda la tierra. Evidentemente esos 7 ojos son los 7 planetas, que del mismo modo que la luna y el sol, son los ojos de Dios que nunca descansan, que andan por todas partes y todo lo ven. En el mismo motivo podría basarse el gigante Argos, el de los muchos ojos. Tiene el apodo del que todo lo ve y se lo relaciona con el firmamento. Ya tiene un ojo, ya 4, ya 100 y hasta llega a 1000 ojos. También se lo conoce como insomne. Hera trasladó los ojos de Argos, Panoptes, al abanico del pavo real. Así como Argos es un guardián, en las citas de Arato, que se encuentran en Hipólito, a la constelación del dragón, le corresponde un lugar desde el cual todo se abarca con la vista. Allí se pinta al dragón como el que desde las alturas del polo todo lo observa y por lo tanto ve en todos, de modo que para él nada de lo que ocurre puede quedar oculto. Está como en vela, pues nunca desciende del polo. Aparece a veces mezclado con el sinuoso camino del sol en el cielo. Ese es el motivo de que a veces se dispongan los signos del zodíaco entre las circunvoluciones del reptil, dice Cumont. En ocasiones los signos del zodíaco son llevados por la serpiente sobre el lomo, como señala Eisler. El carácter de el que todo lo ve pasa por el simbolismo de la época, de Draco a Cronos, que es en Sófocles, y en la inscripción funeraria para los caídos de Queronean. La identidad del que todo lo ve con el tiempo explica los ojos en las ruedas de la visión de Ezequiel. En las 4 ruedas los rayos estaban llenos de ojos. La identificación de la constelación que todo lo ve con el tiempo debe ser mencionada aquí debido a su significado especial. Señala la relación del mundo arquetipus del inconsciente con el fenómeno del tiempo y pone así de manifiesto la sincronicidad de los acontecimientos arquetípicos. Sobre este asunto diré todavía algo al concluir la recapitulación que sigue. Al leer la autobiografía de Ignacio de Loyola, dictada por él a Luis González, nos enteramos de que a menudo veía un claro brillo, que según él le parecía, tomaba a veces la forma de una serpiente. Parecía llena de ojos brillantes, que sin embargo no eran propiamente ojos.
En un principio se sentía muy confortado con la belleza de esta aparición, pero después reconocía que se trataba de un mal espíritu. Esta visión tiene, en suma, todos los aspectos aquí tratados del motivo del ojo y representa una impresionante configuración de lo inconsciente con sus luminosidades diseminadas. Es fácil imaginarse la perplejidad que debía experimentar un hombre medieval frente a una intuición tan eminentemente psicológica, sobre todo al no acudir en ayuda de su juicio ningún símbolo dogmático y no pudiendo aplicar al caso ninguna alegoría de los padres. Pero Ignacio no estuvo tan errado, porque el tener 1000 ojos aparece como característica del hombre originario, el Purusha. Así, el Rigveda 10:90 dice: 1000 cabezas tiene el Purusha, 1000 ojos, 1000 piernas. Abraza la tierra y supera el espacio de 10 dedos. Monoimo, el árabe, enseñaba, según afirma Hipólito, que el hombre primigenio es una monada única, no compuesta, indivisible, y al mismo tiempo compuesta y divisible. Esta monada es el puntito de la I, y esta unidad mínima que corresponde a la cintilla, una, de Conrad, tiene muchos rostros y muchos ojos. Para decir esto se apoya Monoimo en el prólogo del Evangelio de San Juan. Su hombre primigenio es como el Purusha, el universo. Estas visiones han de entenderse como intuiciones introspectivas que aprehenden el estado del inconsciente y al mismo tiempo como recepción de la idea cristiana central. Evidentemente el motivo aparece con el mismo significado en fantasías y sueños modernos, por ejemplo como firmamento, como reflejo de las estrellas en el agua oscura, como pepitas de oro o avenas doradas desparramadas sobre tierra negra, como ojo único en la profundidad de la tierra o del mar, o como visión parapsíquica de las esferas de luz, etc. Si se toma en cuenta entonces que la conciencia es caracterizada desde hace ya mucho tiempo por medio de expresiones tomadas de los fenómenos luminosos, no resulta a mi parecer tan grande el paso que lleva a admitir que las múltiples luminosidades corresponden a pequeños fenómenos de conciencia. Si la luminosidad aparece como monádica, por ejemplo, como astro único, o como sol, o como ojo, toma preferentemente la forma de mandala y debe interpretarse como sí mismo. Pero no se trata de doble conciencia, ya que no se puede demostrar la existencia de ninguna disociación de la personalidad. Por el contrario, los símbolos de sí mismo tienen una significación unificada. Patrones de conducta y arquetipos. Hemos establecido que la psique comienza por su parte inferior con ese estado en el que la función se emancipa de la fuerza compulsiva del instinto y se vuelve influible por la voluntad, y hemos definido la voluntad como una cantidad de energía disponible. Pero como ya hemos dicho, de ese modo se supone la existencia de un sujeto que dispone y que es capaz de juzgar, al cual hay que adjudicar conciencia. Se podría decir que por este camino hemos llegado a demostrar aquello que en un principio rechazamos, o sea, la identificación de la psique con la conciencia. Este dilema se aclara cuando entendemos hasta qué punto es relativa la conciencia, ya que sus contenidos son al mismo tiempo conscientes e inconscientes, es decir, conscientes bajo cierto aspecto e inconscientes bajo otro. Como toda paradoja, nuestro enunciado no resulta fácilmente comprensible, pero tenemos que acostumbrarnos a la idea de que la conciencia no es un aquí y lo inconsciente un allí. La psique representa más bien una totalidad consciente-inconsciente. En lo tocante al estrato límite que he denominado inconsciente personal, resulta fácil demostrar que sus contenidos corresponden exactamente a nuestra definición de lo psíquico. Pero, ¿existe de acuerdo con nuestra definición un consciente psíquico que no sea a fringe of conscientiousness, ni tampoco personal?
Ya he dicho que el mismo Freud había señalado la existencia en lo inconsciente de restos arcaicos y formas funcionales primitivas. Investigaciones posteriores han reafirmado esta comprobación y han reunido un rico material ilustrativo. Dada la estructura del cuerpo, sería asombroso si la psique fuera el único fenómeno biológico que no mostrara claras huellas de su historia evolutiva. Es altamente probable que las huellas estén en relación muy estrecha con la base instintiva. El instinto y el modus arcaico coinciden con el concepto biológico de patrón de conducta. No existen, por cierto, instintos amorfos. Cada instinto tiene un patrón de su situación. Se realiza de acuerdo con una imagen que posee propiedades fijas. El instinto de la hormiga cortadora se realiza en concordancia con la imagen del árbol, de la hoja, del corte, del transporte y del pequeño jardín de hongos. Si una de estas condiciones falta, el instinto no funciona, pues no puede existir sin su patrón total, sin su imagen. Una imagen tal es un tipo de naturaleza a priorística. Es innato en la hormiga, previo a toda actividad, pues la actividad solo puede tener lugar si un instinto de patrón correspondientemente configurado da ocasión y posibilidad para ello. Este esquema vale para todos los instintos y existe en forma idéntica en todos los individuos de la misma especie. Lo mismo ocurre en el hombre. Este tiene a priori en sí esos instintos tipos que, en la medida en que funciona instintivamente, proporcionan el motivo y el patrón de sus actividades. Como ser biológico no puede comportarse de otro modo que en forma específicamente humana y tiene que cumplir su patrón de conducta, lo que establece estrechos límites para las posibilidades de su libre albedrío. Y esos límites son tanto más estrechos cuanto más primitivo es el hombre y más depende su conciencia de la esfera de los instintos. Aunque desde cierto ángulo es enteramente correcto hablar del patrón de conducta como de un resto arcaico todavía existente, como por ejemplo lo hizo Nietzsche con respecto a la función de los sueños, de ese modo no se hace justicia a la significación biológica y psicológica de estos tipos. No son solo residuos o vestigios de modos tempranos de funcionamiento, sino que son los reguladores biológicamente necesarios, siempre existentes, de la esfera instintiva. La acción que ejercen se extiende a través de todo el campo de la psique y solo pierde su carácter de incondicionada allí, donde es limitada por la relativa libertad de la voluntad. Podríamos decir que la imagen representa el significado del instinto. Pese a que parece tan probable la existencia de un patrón instintivo en la biología humana, resulta difícil la demostración empírica de tipos distintos, pues el órgano con que podríamos aprehenderlos, o sea la conciencia, es en sí mismo no solo una transformación, sino también un transformador de la imagen original del instinto. No es ningún milagro entonces que el entendimiento no consiga establecer para el hombre tipos precisos, similares a los que conocemos en el reino animal. Debo confesar que no puedo imaginarme ningún camino directo para la solución de este problema, pero creo que he conseguido por lo menos un acceso indirecto a la imagen del instinto. En lo que sigue, quisiera hacer un resumen del curso de este descubrimiento. He observado muchas veces pacientes cuyos sueños contenían un rico material de fantasía, pero al mismo tiempo los pacientes me transmitieron la impresión de que estaban como llenos de fantasías, sin que pudieran indicar en qué consistía la presión interna. Aproveché por esto una imagen onírica, una ocurrencia del paciente, para encargarle que elaborara o desarrollara este tema en la actividad libre de su fantasía. Esto podía ocurrir de acuerdo con las inclinaciones y dotes individuales, en forma dramática, dialéctica, visual, acústica, de baile, pictórica, de dibujo o plástica. El resultado de esta técnica fue un sinnúmero de complicadas configuraciones, dentro de cuya multiplicidad no pude orientarme durante años, hasta que me di cuenta de que mediante este método se obtenía la manifestación espontánea,
apoyada solo por la capacidad técnica del paciente, de un proceso inconsciente al que más tarde di el nombre de proceso de individuación. Pero, mucho antes de que alumbrara en mí esta idea, hice la observación de que este método disminuía a menudo en gran medida de frecuencia e intensidad de los sueños y también la inexplicable presión de lo inconsciente. Esto significaba, en muchos casos, un importante éxito terapéutico que alentaba tanto a mí como a los pacientes a seguir trabajando pese al carácter incomprensible que tenían los contenidos sacados a la luz. Debí insistir sobre este carácter incomprensible para impedirme a mí mismo el intento, sobre la base de ciertas suposiciones teóricas, de formular interpretaciones a las que sentía no solo deficientes, sino también capaces de perjudicar las ingenuas creaciones de los pacientes. Cuanto más vislumbraba que éstas tenían cierta dirección hacia un fin, tanto menos me atrevía a establecer algún teorema sobre el asunto. En muchos casos no me resultó fácil mantener esta reserva, tratándose de enfermos que necesitaban ciertas concepciones para no perderse en las tinieblas. Tuve que tratar de proporcionar, por lo menos, interpretaciones provisorias, tan bien como pudiera, pero siempre bien mechadas de quizá, sí, y, pero, y sin traspasar nunca los límites de las creaciones que ya se habían presentado. Con mucho cuidado trataba de que el final de mi interpretación tomara la forma de una pregunta cuya respuesta quedaba entregada a la libre actividad de la fantasía del paciente. La multiplicidad de imágenes, en un comienzo caótica, fue tomando forma en el curso del trabajo y dio como resultado ciertos elementos formales que se repetían presentando estructuras idénticas o análogas en los individuos más diferentes. Menciono como características fundamentales la multiplicidad caótica y el orden, la oposición de claridad y oscuridad, arriba y abajo, derecha e izquierda, la unificación de los contrarios en un tercero, la cuaternidad, cuadrilátero cruz, la rotación, círculo esfera, y finalmente la ordenación radial, por lo general de acuerdo con un sistema cuaternario. Las formas triádicas, con la excepción de la complexio oppositorum, unificación de los contrarios en un tercero, son relativamente raras y constituyen excepciones manifiestas, explicables por condiciones especiales. La centralización constituye el punto más alto del desarrollo, nunca superado en mi experiencia. Se caracteriza como tal por coincidir con el efecto terapéutico prácticamente más grande que es posible conseguir. Las características indicadas constituyen abstracciones extremas y al mismo tiempo las más simples expresiones para los principios operativos de configuración. La realidad concreta de las configuraciones es infinitamente más llena de color y más plástica. Su multiplicidad supera toda posibilidad de representación. Solo diré que no existe tema alguno de ninguna mitología que no aparezca en estos productos. Si mis pacientes tenían algún conocimiento digno de mención de motivos mitológicos, este era holgadamente sobrepasado por las creaciones de la fantasía configuradora. Por lo general, los conocimientos mitológicos de mis pacientes eran mínimos. Estos hechos muestran de modo inequívoco la coincidencia de las fantasías regidas por reguladores inconscientes con los monumentos de la actividad espiritual humana en general, conocidos por la tradición y la investigación etnológica. Todas las características antes mencionadas son en cierto aspecto conscientes. Todo el mundo sabe contar hasta 4 y sabe qué es un cuadrado y qué es un círculo, pero como principios configurados son inconscientes, y del mismo modo su significación psicológica no es consciente. Mis concepciones y conceptos esenciales los he derivado de estas experiencias. Primero hice las observaciones y solo después estructuré penosamente a partir de ellas mis concepciones. Y lo mismo le ocurre a la mano que maneja el lápiz de dibujo o el pincel, al pie que hace el paso de baile,
a la vista y al oído, a la palabra y al pensamiento. Lo que en última instancia decide es un oscuro impulso. Un a priori empuja a configurar y no se sabe que la conciencia de otro es conducida por los mismos motivos. Se tiene entonces el sentimiento de estar entregado a una contingencia subjetiva sin límites. Sobre todo el procedimiento parece flotar una presciencia, no sólo de la configuración, sino también de su sentido. La imagen y el sentido son idénticos, y al formarse la primera se pone en claro el segundo. La estructura no requiere explicación alguna, ella representa su propio sentido. De acuerdo con esto, hay casos en los que puedo renunciar a la interpretación como exigencia terapéutica. Pero el conocimiento científico tiene sin duda otras exigencias. Para satisfacerlas es necesario establecer a partir de la totalidad de la experiencia ciertos conceptos que tengan la mayor validez general que sea posible. Este trabajo especial consiste en una traducción del arquetipo operativo, siempre existente y atemporal, al lenguaje científico del momento. Estas experiencias y consideraciones me permitieron advertir que existen ciertas condiciones inconscientes colectivas que actúan como reguladores y propulsores de la actividad creadora de la fantasía y que, al poner al servicio de sus fines el material existente en la conciencia, producen configuraciones correspondientes. Actúan exactamente como motores de los sueños, por lo cual la imaginación activa, nombre que he dado a este método, reemplaza hasta cierto grado los sueños. La existencia de estos reguladores inconscientes, que en ciertas ocasiones también he designado como dominantes, a causa de su forma funcional, me pareció tan importante que fundé sobre ello mi hipótesis respecto del llamado inconsciente colectivo impersonal. Consideré como algo muy valioso de este método el que no significara ningún reductio imprimam figuram, sino más bien una síntesis, apoyada solo en una actitud voluntaria, pero en lo restante natural, en lo que se une un material pasivo de la conciencia con influjos conscientes. Tal síntesis representa, por lo tanto, una forma de amplificación espontánea de los arquetipos. De ningún modo se hace aparecer estas imágenes llevando los contenidos de la conciencia a su más simple común denominador, operación esta que representaría el camino directo, pero que es, como ya he dicho, irrepresentable a las imágenes primitivas. La forma de ponerlas de manifiesto es la amplificación. Mi método de interpretación del significado de los sueños también se apoya en ese proceso natural de amplificación, ya que los sueños se comportan en forma exactamente igual a la imaginación activa, con la sola diferencia de la falta de apoyo en contenidos conscientes. En tanto los arquetipos intervienen regulando, modificando o motivando la configuración de los contenidos conscientes y se comportan como instintos. Resulta entonces obvio suponer una relación entre estos factores y los instintos y plantear el problema de si las imágenes situacionales típicas que parecen representar a esos principios formales colectivos no se identifican en última instancia con los patrones instintivos, o sea, con los patrones de conducta. Debo confesar que hasta ahora no he encontrado ningún argumento que obligara a excluir esta posibilidad. Antes de seguir con mis consideraciones, tengo que destacar un aspecto de los arquetipos que salta inmediatamente a la vista para todo el que se dedica a la práctica en esta materia. La aparición de los arquetipos tiene un declarado carácter luminoso que, si no se quiere llamar mágico, hay que llamar espiritual. Por eso este fenómeno es de la mayor importancia para la psicología de la religión. Es cierto que su efecto no es unívoco, puede curar o destruir, pero nunca es indiferente, naturalmente, siempre que exista cierto grado de claridad. Este aspecto merece la denominación de espiritual par excellence.
No es raro que el arquetipo aparezca bajo la forma de un espíritu en los sueños o en las creaciones de la fantasía, o se conduzca como una aparición. Provoca visiones filosóficas y religiosas en personas que se creen muy lejos de esos accesos de debilidad. A menudo empuja con inaudito ímpetu e implacable consecuencia hacia su meta y pone al sujeto bajo su hechizo, del cual éste muchas veces no puede liberarse pese a una desesperada resistencia, hasta que al final ya no quiere liberarse. Y esto no porque la vivencia traiga consigo una satisfacción de los sentidos, tenida hasta ese momento por imposible. Comprendo bien toda la resistencia de las convicciones firmemente fundadas frente a descubrimientos psicológicos de este tipo. Con más presunciones que saber real, la gente experimenta miedo ante el amenazante poder que está ligado en lo interior a todos los hombres y que en cierta medida solo espera la palabra mágica que rompa el hechizo. Esta palabra mágica termina siempre en ismo y actúa con el mayor grado de éxito en quienes tienen el más escaso acceso a los hechos interiores y están perdidos muy lejos de su base instintiva en el caótico mundo de la conciencia colectiva. Pese a su afinidad con los instintos, o quizá justamente por eso, el arquetipo representa el elemento propio del espíritu, pero de un espíritu que no se identifica con el entendimiento humano, sino que más bien representa su spiritus rector. El contenido esencial de todas las mitologías, de todas las religiones y de todos los ismos es de naturaleza arquetípica. El arquetipo es espíritu o antiespíritu, y la mayoría de las veces el que en definitiva se ponga de manifiesto de un modo o del otro depende de la actitud de la conciencia humana. El arquetipo y el instinto constituyen la mayor oposición concebible, como se puede ver fácilmente si se compara a un ser humano que está bajo el dominio de la impulsividad con otro dominado por el espíritu. Pero como entre todos los opuestos existe una relación tan estrecha que no se puede encontrar ni pensar ninguna posición sin la correspondiente negación, también vale aquí el principio les extremes sed touchent. Existe entre ellos una relación, pero no de un tipo tal que el uno pueda derivarse del otro. Están coordinados como las representaciones que nos hacemos de la oposición en que se basa el energetismo psíquico. El hombre se ve a sí mismo como un ser impulsado hacia algo, y al mismo tiempo como un ser que se representa algo. Esta oposición no tiene en sí ninguna significación moral, puesto que el instinto no es en sí malo ni el espíritu bueno. Ambos pueden ser ambas cosas. La electricidad positiva es tan buena como la negativa. Es ante todo electricidad. También los opuestos psicológicos han de ser considerados desde un punto de vista científico natural. Los verdaderos opuestos no son inconmensurabilidades, pues, como tales, nunca podrían unificarse, y sin embargo, pese a todo su carácter de opuestos, siempre manifiestan una inclinación a unificarse. Por algo, Nicolás de Cusa definió a Dios como una complexio oppositorum. Los opuestos son propiedades extremas de un estado, merced a las cuales éste puede ser percibido como real, ya que estas propiedades constituyen un potencial. La psique consiste en procesos cuya energía puede provenir de la compensación de los más variados opuestos. La oposición espíritu-instinto representa sólo una de las fórmulas más generales, que tiene la ventaja de llevar a un denominador común la mayor cantidad de los más importantes y complicados procesos psíquicos. Desde este enfoque, los procesos psíquicos aparecen como compensaciones energéticas entre espíritu e instinto, con lo cual en un principio queda por completo oscuro si un proceso puede ser calificado como espiritual o instintivo. Esta valoración o interpretación depende enteramente del punto de vista o estado de la conciencia. Una conciencia un poco menos evolucionada, que a causa de la existencia de proyecciones masivas es impresionada sobre todo por las cosas o estados concretos o aparentemente concretos, verá evidentemente los instintos como fuente de la realidad.
Al hacer esto es completamente inconsciente de la espiritualidad de tal conjetura filosófica y se imagina que con su juicio ha establecido lo esencial impulsividad de los procesos psíquicos. Inversamente, una conciencia que se encuentra en oposición con los instintos puede, a consecuencia del influjo predominante de los arquetipos, subsumir los instintos bajos, el espíritu en tal medida que de procesos que sin lugar a dudas son biológicos, surgen complicaciones espirituales francamente grotescas. Al hacer eso nos advierte la instintividad del fanatismo necesario para tal operación. Los procesos psíquicos se comportan, por lo tanto, como una escala que se desliza a lo largo de la conciencia. Tan pronto se encuentra en la cercanía de los procesos instintivos y cae luego bajo su influencia, como se acerca al otro extremo, donde predomina el espíritu y asimila incluso los procesos instintivos más antagónicos a él. Estas posiciones opuestas, que son causa de ilusión, de ningún modo son fenómenos anormales, sino que constituyen las unilateralidades psíquicas típicas de la persona normal de hoy. Estas unilateralidades se manifiestan, evidentemente, no solo en el terreno de la oposición espíritu-instinto, sino también en muchas otras formas que yo he presentado en parte en mi libro Tipos Psicológicos. Esta conciencia deslizante es todavía enteramente característica de las personas de nuestros días. La unilateralidad condicionada por ella puede, sin embargo, ser superada por lo que he denominado realización de la sombra. Hubiera sido fácil imaginar para esta operación un híbrido greco-latino que sonara más científicamente y menos poéticamente, pero en psicología hay que desistir por motivos prácticos de tal empresa, por lo menos cuando se trata de problemas eminentemente prácticos. Un problema de esa índole es la realización de la sombra, es decir, la interiorización de la parte inferior de la personalidad. Esa sombra no puede ser falseada convirtiéndola en un fenómeno intelectual, porque constituye una vivencia y una experiencia que compromete al hombre todo. La naturaleza de lo que hay que comprender y asimilar ha sido expresada tan plástica y acertadamente por el lenguaje poético con la palabra sombra, que sería casi una arrogancia omitir el uso de este vocablo corriente. Ya la expresión misma, parte inferior de la personalidad, es inapropiada e induce a error, mientras que por el contrario el término sombra no incluye en su contenido ninguna otra referencia que nos veamos obligados a aceptar. El hombre sin sombra es precisamente el tipo de hombre estadísticamente más común, que se imagina que él es solo aquello que se digna saber de sí mismo. Desgraciadamente, ni el hombre al que se acostumbra a llamar religioso, ni el que fuera de toda duda está orientado científicamente constituyen excepciones a esta regla. La confrontación con un arquetipo o un instinto representa un problema ético de primer orden, cuya perentoriedad solo llega a percibir quien se ve ante la necesidad de decidirse sobre la asimilación de lo inconsciente y la integración de su personalidad. Esta necesidad afecta únicamente a aquel que comprende que tiene una neurosis o que siente que su situación anímica no es satisfactoria. Ciertamente este no es el caso de la mayoría. Quien es primordialmente hombre masa, por principio no comprende nada. Tampoco necesita comprender nada porque el único que realmente puede cometer errores es el gran anónimo, convencionalmente denominado Estado o sociedad. Pero aquel que sabe que de él depende algo, o que por lo menos algo debería depender, se siente responsable de su situación anímica y tanto más cuanto más claro ve cómo debería ser para llegar a ser más sano, más estable y más apto. Si se encuentra en camino de la asimilación de lo inconsciente, puede estar seguro de no salvarse de ninguna dificultad que sea componente imprescindible de su naturaleza. El hombre masa, por lo contrario, tiene la prerrogativa de ser siempre totalmente inocente de las catástrofes políticas y sociales en las que todo el mundo queda comprometido. Y así nada le quedará como balance final, mientras que el otro tipo de hombre, en cambio, tiene la posibilidad de encontrar una posición espiritual ventajosa,
un reino que no es de este mundo. Cometería un imperdonable pecado de omisión si pasara por alto el valor afectivo del arquetipo, que es tanto práctica como teóricamente de la mayor significación. Como factor luminoso, el arquetipo determina el modo y el curso de la configuración, con aparente presciencia o una posesión a priori de la meta, la que es reproducida por el proceso de centralización. Quisiera hacer patente el modo en que funciona el arquetipo con un ejemplo sencillo. Cuando me detuve en la ladera sur del monte Elgón, en el África ecuatorial, encontré que a la salida del sol, los indígenas se paraban delante de sus cabañas, se ponían las manos sobre la boca y escupían en ellas o silbaban. Luego levantaban los brazos y tendían las palmas de las manos contra el sol. Les pregunté qué significaban esos actos, pero ninguno pudo explicármelo. Siempre habían hecho eso y lo habían aprendido de sus padres. El hechicero debía conocer el significado. Pregunté entonces al hechicero. Sabía tan poco como los otros, pero me aseguró que su abuelo lo había sabido. Esa práctica se repetía en todas las salidas del sol y al aparecer la primera fase lunar después de la luna nueva. Como he podido comprobar, para esta gente el momento de la aparición del sol, al igual que el de la luna nueva, es Mungu, lo que corresponde al maná o mulungu de los melanesios y es traducido por los misioneros como Dios. En efecto, entre ellos, los Elgoni, la palabra atista significa sol y Dios, aunque ellos niegan que el sol sea Dios. Solo el momento de la salida del sol es mungu, o sea, atista. El aliento y la saliva son sustancia de las almas. Ellos ofrecen sus almas a Dios, pero no saben qué hacen y nunca lo supieron. Lo hacen motivados por el mismo tipo preconsciente que los egipcios en sus monumentos también conferían a los monos con cabeza de perro que adoraban al sol, si bien con perfecta conciencia de que este ademán ritual era un ademán de adoración a Dios. Sin duda esta actitud de los Elgonchi nos parece muy primitiva, pero entonces olvidamos que el occidental culto también se conduce del mismo modo. Nuestros abuelos sabían menos que nosotros qué significa el árbol de Navidad, y solo en tiempos muy recientes hubo algún interés por investigar cuál podía ser ese significado. El arquetipo es naturaleza pura y genuina. Y la naturaleza es lo que mueve al hombre a decir palabras y realizar acciones cuyo significado es para él inconsciente, y tan inconsciente que ni siquiera piensa en ello. Una humanidad posterior y más consciente llegó en lo que toca a estas cosas tan llenas de sentido, a la idea de que se trataba de restos de una época que llamaban de oro, en la cual había habido hombres que eran sabios y enseñaban la sabiduría a los pueblos. Tiempos posteriores y decadentes habrían olvidado estas enseñanzas y repetido mecánicamente ademanes que no comprendían. Frente a los resultados de la moderna psicología, ya no pueden quedar ninguna duda de que existen arquetipos preconscientes que nunca fueron conscientes y que solo pueden apreciarse indirectamente a través de sus efectos sobre los contenidos conscientes. A mi modo de ver, no existe ningún motivo sólido para rechazar la hipótesis de que todas las funciones psíquicas que hoy son conscientes fueron antes inconscientes y obraban entonces, sin embargo, aproximadamente igual que si hubiesen sido conscientes. Se podría decir también que todo lo que el hombre produce como fenómeno psíquico ya existía antes en un estado natural inconsciente. En contra de eso se podría hacer la objeción de que en ese caso no sería posible comprender por qué existe en última instancia una conciencia. Pero debo hacer recordar que, como ya hemos comprobado, todo funcionamiento inconsciente tiene el carácter automático del instinto y que los instintos entran en colisión o a consecuencia de su carácter compulsivo. Siguen su curso sin que se pueda ejercer sobre ellos ninguna influencia, aun en condiciones que ponen en peligro la vida del individuo. Contra esto, la conciencia posibilita que el individuo que se adapte de manera ordenada y controle los instintos, y no puede por lo tanto faltar. El poseer capacidad de conciencia es lo que hace humano al hombre.
la síntesis de los contenidos conscientes e inconscientes y la conciencialización de los efectos del arquetipo sobre los contenidos de conciencia representa, cuando se realiza en forma consciente, el rendimiento máximo de un esfuerzo psíquico y espiritual concentrado. En ciertas circunstancias, la síntesis también puede prepararse en forma inconsciente y continuar hasta cierto grado, hasta el bursting point de James, para irrumpir luego espontáneamente en la conciencia e imponer a ésta la tarea, bajo ciertas circunstancias forzosas, de asimilar de tal manera los contenidos que han irrumpido que se mantengan las posibilidades de existencia de ambos sistemas, el de la conciencia del yo por un lado y el del complejo que ha irrumpido por el otro. Ejemplos clásicos de este proceso son la vivencia de la conversión de Pablo y la llamada visión de la Trinidad de Niklaus von der Flue. La imaginación activa nos pone en condiciones de descubrir los arquetipos, descubrimiento que no es posible hacer por medio de un descenso a la esfera de los instintos, el cual solo conduce a una inconsciencia incapaz de conocimiento, o peor aún, a un sustituto intelectualista de los instintos. Expresado en analogía con el espectro visible, esto querría decir que la imagen del impulso no se descubre en el extremo rojo de la escala de colores, sino en el violeta. La dinámica de los impulsos está en cierta medida en la parte infrarroja, pero la imagen del impulso está en el ultravioleta. Si pensamos entonces en el bien conocido simbolismo de los colores, se ve, como ya hemos dicho, que el rojo concuerda con el impulso, pero de acuerdo con lo que sería de esperar, el azul se adecuaría más al espíritu que el violeta. Este es el llamado color místico, que traduce de modo satisfactorio el aspecto indudablemente místico, o sea, paradójico del arquetipo. El violeta está formado por el azul y el rojo, pese a que en el espectro es un color independiente. Al decir que el arquetipo es caracterizado exactamente por el violeta, no hacemos por desgracia una mera consideración edificante. El arquetipo es justamente no solo imagen en sí, sino al mismo tiempo dinamis, que se manifiesta en la luminosidad y fuerza fascinadora de la imagen arquetípica. La realización y asimilación del instinto nunca ocurre en el extremo rojo, es decir, que no sucede por caída en la esfera de los instintos, sino por la asimilación de la imagen. Al mismo tiempo, esta imagen manifiesta y evoca al instinto, pero sin embargo, con una estructura totalmente distinta de aquella, con lo que lo encontramos en el plano biológico. Lo que Fausto dice a Wagner: tienes conciencia solo de un impulso, no aprendas nunca a conocer los otros, se podría aplicar al instinto mismo. Todo instinto tiene dos aspectos. Por un lado se lo vivencia como dinámica fisiológica, y por el otro sus múltiples formas aparecen en la conciencia como imágenes y conexiones de imágenes, y desarrollan efectos luminosos, que están o parecen estar en rigurosa oposición con el impulso fisiológico. Para el conocedor de la fenomenología religiosa, no es ningún secreto que la pasión física y la religiosa, aunque enemigas, son hermanas y que a menudo solo se necesita un momento para que una se convierta en la otra. Ambas son reales y constituyen un par de opuestos, que es una de las fuentes más fecundas de energía psíquica. No corresponde derivar la una de la otra para conceder el primado a una o a otra, aun cuando al principio solo se conozca una y solo mucho después se advierta la existencia de la otra. Eso no demuestra que la otra no existiera desde mucho tiempo atrás. No se puede derivar lo frío de lo caliente ni el arriba del abajo. Una oposición o es una relación bipartita o no es nada. Y un ser sin oposición es totalmente inconcebible, pues su existencia. En consecuencia, el descenso a la esfera de los instintos no conduce a la realización y asimilación consciente del instinto,
porque la conciencia se resiste hasta con pánico a ser devorada por la primitividad e inconsciencia de esta esfera. Este miedo es el objeto del eterno mito del héroe y el motivo de innumerables tabúes. Cuanto más cerca del mundo de los instintos se llega, con tanta más fuerza se manifiesta el impulso de desprenderse de él y de salvar la luz de la conciencia de las tinieblas de los cálidos abismos. Pero el arquetipo como imagen del instinto es psicológicamente una meta espiritual hacia la cual tiende la naturaleza del hombre, el mar hacia el cual todos los ríos trazan sus sinuosos cauces, el premio que el héroe obtiene en su lucha con el dragón. Puesto que el arquetipo es un principio formal de la fuerza instintiva, contiene el rojo en su azul, es decir, aparece violeta. O también se podría hacer una analogía que hiciera referencia a una apocatástasis del instinto en el plano del mayor número de vibraciones, y del mismo modo podría derivarse el instinto de su arquetipo latente, es decir, trascendente, que se manifiesta en el sector de las mayores longitudes de onda. Pese que hasta cierto punto solo podría tratarse de una analogía, me siento tentado de recomendar a mis lectores la imagen del violeta como ilustrativa referencia a la íntima afinidad entre el arquetipo y su opuesto. La fantasía de los alquimistas intentó expresar este secreto natural, difícilmente comprensible con otro símbolo no menos ilustrativo, con el Uroboros, la serpiente que se muerde la cola. No quisiera exagerar esta analogía y convertirla en algo decisivo, pero el lector comprenderá que siempre produce satisfacción encontrar una analogía que sea un apoyo en el examen de difíciles problemas. Además, esta comparación nos ayuda a poner en claro un problema que hasta ahora no hemos planteado y menos aún respondido, la cuestión de la naturaleza del arquetipo. Las representaciones arquetípicas que nos transmite lo inconsciente no deben confundirse con el arquetipo en sí. Son imágenes que varían de muchos modos remitiendo a una forma primordial, en sí no intuible. Esta se caracteriza por ciertos elementos formales y ciertas significaciones fundamentales que sólo se pueden aprehender aproximadamente. El arquetipo en sí es un factor psicoideo que pertenece, podríamos decir, a la parte invisible, ultravioleta del espectro psíquico. Como tal, no parece capaz de conciencia. Aventuro esta hipótesis porque todo lo arquetípico que es percibido por la conciencia parece representar variaciones sobre un tema fundamental. Esta circunstancia llama extraordinariamente la atención cuando se examinan las infinitas variantes del tema del mandala. Se trata de una forma primordial relativamente simple, cuya significación acaso pueda ser expresada llamándola central. Pese a que el mandala aparece como la estructura de un centro, queda incierto si dentro de la estructura está más acentuado el centro o la periferia, la división o el conjunto indiviso. Como otros arquetipos dan motivos a dudas semejantes, me parece probable que la naturaleza propia del arquetipo sea incapaz de conciencia, es decir, trascendental, por lo cual lo llamo psicoideo. Además, toda intuición de un arquetipo es ya consciente y por lo tanto distinta, en medida indeterminable, de lo que causó la representación. Como lo señaló T. Lipps, la esencia de lo psíquico es inconsciente. Todo lo consciente pertenece al mundo fenoménico que, como nos enseña la física moderna, no tiene las notas que exige la realidad objetiva. Esta requiere un patrón matemático que descansa en factores invisibles e irrepresentables. La psicología no puede sustraerse a la validez general de este hecho, y tanto menos cuanto que la psique observadora está ya incluida en la formulación de una realidad objetiva. Es verdad que su teoría no puede tomar una forma matemática, en tanto no poseemos ninguna unidad de medida
para las cantidades psíquicas. Tenemos que contentarnos exclusivamente con cualidades, es decir, con fenómenos perceptibles. De ese modo la psicología queda imposibilitada para hacer manifestación alguna sobre los estados inconscientes. De acuerdo con esto, no hay esperanzas de que la validez de lo que se afirma sobre estados o procesos inconscientes pueda ser comprobada científicamente. Todo lo que decimos de los arquetipos son ilustraciones o concretizaciones que pertenecen a la conciencia. Pero solo en esta forma podemos hablar de arquetipos. Hay que tener siempre conciencia de que lo que entendemos por arquetipo es irrepresentable, pero tiene efectos merced a los cuales son posibles sus manifestaciones, las representaciones arquetípicas. Una situación totalmente semejante encontramos en la física, cuyas partículas mínimas son en sí irrepresentables, pero tienen efectos de cuya naturaleza puede derivarse cierto patrón. Una construcción de ese tipo corresponde a la representación arquetípica, es llamado tema o mitologema. Si se admite la existencia de uno o varios factores no intuibles, se establece también la posibilidad, y esto no siempre se advierte suficientemente, de que no se trate de uno o varios factores, sino solo de uno. Es evidente que la identidad o no identidad de dos magnitudes no intuibles no puede comprobarse. Si la psicología admite la existencia de factores psicoideos irrepresentables, hace en principio lo mismo que la física cuando ésta construye un modelo del átomo. Resulta entonces que no solo la psicología tiene la desgracia de designar su objeto con un nombre que representa una negación, con ese nombre tan a menudo criticado, lo inconsciente, sino que también le ocurre lo mismo a la física, que no puede evitar la designación átomo, lo indivisible, que se emplea desde hace tanto tiempo para las partículas más pequeñas de masa. Así como el átomo no es indivisible, del mismo modo lo inconsciente, como hemos de ver, no es meramente inconsciente. Así como desde el punto de vista psicológico la física no alcanza sino a establecer la existencia de un observador, sin poder hacer ninguna afirmación sobre su naturaleza, del mismo modo la psicología solo puede señalar la relación de la psique y la materia, pero sin poder manifestar nada acerca de su naturaleza. Como la psique y la materia están contenidas en uno y el mismo mundo, y además están en contacto permanente y descansan en última instancia sobre factores trascendentales, no solo existe la posibilidad, sino también cierta probabilidad de que materia y psique sean dos aspectos distintos de una y la misma cosa. Los fenómenos de sincronicidad apuntan, según me parece, en esa dirección, ya que tales fenómenos muestran que lo no psíquico puede comportarse como psíquico y viceversa, sin que exista entre ambos un vínculo causal. Nuestros actuales conocimientos no nos permiten mucho más que comparar el mundo psíquico y el material con dos conos, cuyos vértices se tocan y no se tocan en un punto sin extensión, un verdadero punto cero. En mis trabajos anteriores he tratado los fenómenos arquetípicos como fenómenos psíquicos, porque el material que podía presentar o investigar consistía siempre en representaciones. Por lo tanto, la interpretación que aquí propongo sobre la naturaleza psicoidea del arquetipo no está en contradicción con formulaciones anteriores, sino que significa una diferenciación del concepto que resultó inevitable en el momento en que me vi en la necesidad de hacer una indagación general sobre la naturaleza de lo psíquico y una clarificación de su concepto empírico y de las relaciones que entre ambos existen. Así como lo psíquico infrarrojo, es decir, la psique instintiva biológica, se convierte paulatinamente en procesos vitales fisiológicos y entra de ese modo en el sistema de condiciones químicas y físicas,
Así, lo psíquico ultravioleta constituye un sector que, por un lado, no presenta ninguna de las peculiaridades de lo fisiológico, y por el otro, aunque se manifieste psíquicamente, en última instancia tampoco puede ser abordado como psíquico. También los procesos fisiológicos tienen manifestaciones psíquicas, y no por ello se los interpreta como psíquicos. Si bien no existe ninguna forma de existencia que aprehendamos de otro modo que psíquicamente, no se puede sin embargo interpretar todo como psíquico. En consecuencia, debemos aplicar este argumento a los arquetipos. Como su ser en sí y para sí es inconsciente para nosotros, y no obstante eso son experimentados como una efectividad espontánea, no nos queda por el momento sino designar su naturaleza de acuerdo con su efecto esencial como espíritu, en el sentido que quise poner en claro en mi ensayo sobre la fenomenología del espíritu. De ese modo, fijaríamos la posición del arquetipo más allá de la esfera psíquica, análogamente a la posición del instinto fisiológico, que arraiga directamente en el organismo material y configura con su naturaleza psicoidea el puente hacia la materia. En las concepciones arquetípicas y las percepciones instintivas se enfrentan el espíritu y la materia en el plano psíquico. Tanto la materia como el espíritu aparecen en la esfera psíquica como propiedades características de los contenidos de conciencia. Ambos son, de acuerdo con su naturaleza última, trascendentales, es decir, irrepresentables, pues la psique y sus contenidos constituyen la única realidad que nos es dada inmediatamente. Consideraciones generales y perspectivas. La problemática de la psicología compleja que he tratado de describir aquí ha tenido para mí mismo un resultado sorprendente. Creía estar haciendo ciencia natural en el mejor sentido. Comprobar hechos, clasificar, describir conexiones causales y funcionales. Y terminé descubriendo que me había envuelto en una red de consideraciones que llegaban mucho más allá de toda ciencia natural, hasta entrar en el campo de la filosofía, de la teología, de la ciencia comparada de las religiones y de la historia del espíritu. El tener que salir de los límites de mi ciencia, hecho tan grave como inevitable, me causó no poca preocupación. Más allá del problema de mi incompetencia personal en esos campos, me pareció fundamental el problema del principio, porque estoy profundamente convencido de que la llamada ecuación personal ejerce una acción significativa sobre los resultados de la observación psicológica. Lo trágico es que la psicología no cuenta con ninguna matemática idéntica a sí misma en todas partes. Carece entonces de esa inmensa ventaja de un punto arquimédico de que goza, por ejemplo, la física. Esta observa lo físico desde el punto de vista psíquico y puede traducirlo en algo psíquico. La psique, en cambio, se observa a sí misma y solo puede traducir lo observado en algo también psíquico. Si la física estuviese en esta misma situación, no podría hacer otra cosa que abandonar el proceso físico a sí mismo, pues no sería posible hacer que éste alcanzara una forma más clara que la que tiene. La psicología no puede reflejarse en nada, solo puede representarse en sí misma y describirse a sí misma. En consecuencia, ese carácter es también el principio de mi método. Este es, en rigor, un proceso vivencial, en el cual la intervención acertada de la desacertada, la interpretación y el error, el médico y el paciente, son una simptosis o un síntoma, una coincidencia y al mismo tiempo síntomas de cierto proceso o sucesión de acontecimientos. En última instancia, este procedimiento no es otra cosa que la descripción de hechos psíquicos que muestran cierta frecuencia. De esta forma, científicamente, no nos hemos trasladado para nada a un nivel de algún modo inferior o superior al proceso psíquico, ni hemos llevado éste a otro medio.
La física, en cambio, mediante el empleo de fórmulas matemáticas, producto de la pura actividad psíquica, ha llegado a tener la posibilidad de producir una explosión capaz de matar millones de personas. Este argumento verdaderamente decisivo reduciría a la psicología al silencio. Pero la psicología puede, sin embargo, señalar con toda modestia que el pensamiento matemático es una función psíquica, gracias a la cual se puede disponer la materia de tal modo que estallen átomos ligados a fuerzas terribles, fenómeno que, por lo menos en esta forma, no sería provocado por la naturaleza misma de los átomos. La psique es un perturbador del cosmos ordenado de acuerdo con leyes naturales, y si alguna vez por medio de la división del átomo se llegara a ejercer alguna influencia sobre la luna, esto lo habría logrado la psique. Es el eje del mundo y no sólo constituye la gran condición de la existencia del mundo, sino que más allá de eso significa una intromisión en el orden natural existente. Intromisión, cuyos límites últimos nadie sabría decir con seguridad dónde se encuentran. Es superfluo insistir sobre la importancia de la psique como objeto de una ciencia, pero debemos destacar con gran énfasis que aún un pequeño cambio en el factor psíquico, aunque fuera un cambio de principio, tiene una gran importancia para el conocimiento y la configuración de la imagen del mundo. La integración de contenidos inconscientes en la conciencia, que representa la operación fundamental de la psicología compleja, significa un cambio de principio en cuanto elimina la soberanía de la conciencia subjetiva del yo y lo enfrenta con los contenidos inconscientes colectivos. La conciencia del yo aparece como dependiente de dos factores. Primero, de las condiciones de la conciencia colectiva, o sea, de la conciencia social. Y segundo, de los arquetipos o dominantes inconscientes colectivos. Estos se subdividen fenomenológicamente en dos categorías, la instintiva y la arquetípica. La primera incluye los impulsos naturales, la otra aquellas dominantes que entran en la conciencia como ideas generales. Entre los contenidos de la conciencia colectiva, que se presentan como verdades generalmente reconocidas, y los de lo inconsciente colectivo, existe un contraste tan pronunciado que estos son desechados como enteramente irracionales y sin sentido y excluidos, en forma evidentemente injustificada, de la investigación y la consideración científicas, exactamente como si no existieran. Pero existen fenómenos psíquicos de este tipo, y si nos parecen absurdos, eso solo demuestra que no los comprendemos. Una vez reconocida su existencia, ya no podrían ser proscriptos de la imagen del mundo, aun cuando la cosmovisión que rija la conciencia se muestra incapaz de aprehender los fenómenos en cuestión. Una investigación escrupulosa de estos fenómenos pone de manifiesto su extraordinaria significación, y ante este hecho ya no resulta posible sustraerse al reconocimiento de que entre la conciencia colectiva y lo inconsciente colectivo existe una oposición casi infranqueable, en la cual se ve incluido el sujeto. Por regla general, triunfa entonces la conciencia colectiva con sus conceptos generales racionales que no ofrecen dificultades al entendimiento medio. Este cree todavía en la necesaria conexión causa-efecto y casi no ha tomado conocimiento de la relativización de la causalidad. La menor distancia entre dos puntos sigue siendo la recta, pese que la física cuenta ya con innumerables distancias más cortas, que para el filisteo contemporáneo de la cultura son solo soberanos disparates. Con todo, el impresionante resultado de Hiroshima produjo un respeto bastante inquietante para las comprobaciones más abstrusas de la física moderna. Pero por el momento muy pocos reconocen que la explosión de efectos mucho más terribles que tuvimos oportunidad de observar en Europa fue una catástrofe puramente psíquica. Se prefieren en cambio las más absurdas teorías económicas y políticas que son tan adecuadas como si se quisiera explicar la explosión de Hiroshima
por la caída casual de un gran meteorito. Si la conciencia subjetiva prefiere las representaciones y opiniones de la conciencia colectiva y se identifica con ella, los contenidos de lo inconsciente colectivo son reprimidos. La represión tiene consecuencias típicas. La carga energética de los contenidos reprimidos se suma hasta cierto grado a la del factor represor, con lo cual la efectividad de éste aumenta correspondientemente. Cuanto más crece su carga, tanto más adquiere la actitud represiva un carácter fanático y más se aproxima a la conversión en su opuesto, es decir, una enantiodromía. Cuanto mayor es la carga de la conciencia colectiva, tanto más se pierde el yo en su significación práctica. Es absorbido, podríamos decir, por las opiniones y tendencias de la conciencia colectiva, y surge de ese modo el hombre masa, que siempre está entregado a un ismo. El yo solo mantiene su independencia si no se identifica con uno de los contrarios y logra mantener el equilibrio entre ellos. Pero esto solo es posible si se tiene conciencia de ambos a la vez. Es cierto que no solo sus líderes sociales y políticos hacen que tal equilibrio le resulte difícil, sino también sus mentores religiosos. Todos quieren la decisión en favor de una cosa y con ello la identificación total del individuo con una verdad necesariamente unilateral. Aun cuando se tratara de una gran verdad, la identificación con ella sería de cualquier modo una catástrofe, pues obstaculizaría toda evolución espiritual posterior. En lugar de conocimiento se tiene entonces convicción, lo que a veces es más cómodo y por lo tanto más atrayente. En cambio, si se comprende el contenido de lo inconsciente colectivo, es decir, si se reconoce la existencia y la eficacia de las representaciones arquetípicas, se produce generalmente un intenso conflicto entre lo que Fechner denominó concepción del día y concepción de la noche. El hombre medieval vivía plenamente consciente de la oposición entre la mundanalidad sujeta al princeps huius mundi y el poder de Dios. Tal oposición sigue en vigencia para el hombre moderno en la medida en que ha mantenido la actitud anterior. Este conflicto fue puesto de manifiesto durante siglos por la oposición entre el poder real y el poder papal. En el campo moral, el conflicto se aguza hasta convertirse en la lucha cósmica entre el bien y el mal, en medio de la cual está el hombre a causa de su pecado original. Este hombre no estaba tan terminantemente entregado a la mundanalidad como el hombre masa de hoy, puesto que frente a los conspicuos y tangibles poderes de este mundo, reconocía también la existencia de influyentes potencias metafísicas que debían ser tomadas en cuenta. Aunque por un lado social y políticamente vivía a menudo sin libertad y sin derechos, y por el otro se hallaba en una situación igualmente insatisfactoria, puesto que lo tiranizaban oscuras supersticiones, por lo menos biológicamente estaba más cerca de esa totalidad inconsciente que el niño y el primitivo poseen en forma más plena, y el animal salvaje en el grado máximo. Desde el punto de vista de la conciencia moderna, la situación del hombre medieval aparece como lamentable y necesitada de mejoramiento. La tan necesaria ampliación de la conciencia por medio de la ciencia ha sustituido ahora la unilateralidad medieval, o sea, la antigua conciencia que ya no cumplía sus fines, por otra unilateralidad, por una sobrevaloración de las concepciones científicamente fundadas. Todas estas, sin excepción, se relacionan con el conocimiento del objeto exterior, y por cierto de una manera en tal grado unilateral, que actualmente la situación de retraso de la psique y sobre todo del autoconocimiento se ha convertido en uno de los problemas más apremiantes. A consecuencia de la unilateralidad dominante y pese a una terrible demonstratio ad oculos de la existencia de un inconsciente enfrentado como un extraño a la conciencia, existe todavía una enorme cantidad de personas que están ciegas e indefensas a merced de esos conflictos
y que aplican todo su esmero científico solo al objeto exterior y no al propio estado anímico. Los hechos psíquicos, sin embargo, necesitan reconocimiento e investigación objetivos. Hay factores psíquicos objetivos que prácticamente tienen por lo menos tanta significación como el automóvil o la radio. Y en última instancia, lo que más importa, especialmente en el caso de la bomba atómica, es qué uso se hace de todo eso. Y esto está condicionado por el estado espiritual del momento. Hoy, muy gravemente amenazado por los ismos dominantes, que no son sino peligrosas identidades de la conciencia subjetiva con la objetiva. Tal identidad produce indefectiblemente una psique de masa con su irresistible inclinación a la catástrofe. Para sustraerse a esta peligrosa amenaza, la conciencia subjetiva debe evitar la identificación con la conciencia colectiva, reconociendo su sombra y la existencia y significación de los arquetipos. Estos constituyen una protección eficaz contra el predominio de la conciencia social y de la psique de masa correspondiente. La convicción y el comportamiento religiosos del hombre medieval corresponden casi, si lo que tomamos en cuenta es su efecto, a la situación del yo a que se llega por la integración de los contenidos inconscientes. Es verdad que con la diferencia de que en el último caso, en lugar de la influencia del medio y la inconsciencia, aparecen la objetividad científica y el conocimiento consciente. Pero en la medida en que para la conciencia actual religión significa todavía esencialmente confesión y por lo tanto un sistema colectivamente reconocido de expresiones religiosas codificadas y formuladas como principios dogmáticos, tiene estrechas afinidades con la conciencia colectiva, aunque sus símbolos expresen arquetipos primitivamente operantes. Mientras existe objetivamente una conciencia social de pertenencia a una iglesia, la psique goza, como ya se expuso más arriba, de una situación de equilibrio. En todo caso existe una protección suficientemente eficaz contra la inflación del yo. Pero si desaparece la eclesia y su eros maternal, el individuo queda indefenso, a merced de cualquier ismo y de la psique de masa correspondiente. Cae en una inflación nacional o social, trágicamente con la misma actitud anímica con que antes perteneció a una iglesia. Si, por el contrario, es lo bastante independiente como para reconocer la estrechez del ismo social, queda entonces bajo la amenaza de la inflación subjetiva. Generalmente no está en situación de ver que dentro de la realidad psicológica las ideas religiosas no descansan meramente sobre la tradición y la fe, sino que derivan de los arquetipos cuya observancia cuidadosa, religere, constituye la esencia de la religión. Los arquetipos siempre existen y actúan. No tienen en sí necesidad de fe alguna, sino de que se intuya su significado y se tenga un prudente temor. Una conciencia avisada tiene conocimiento de las consecuencias catastróficas que el no prestar atención al individuo tiene también para la comunidad. Como el arquetipo es por una parte un factor espiritual y por la otra un significado oculto inherente al instinto, el espíritu es, como ya he mostrado, bífido y paradójico, una gran ayuda y un peligro igualmente grande. Parecería que al hombre le hubiera sido dado desempeñar un papel decisivo en la solución de esta duda, y justamente merced a su conciencia, que ha surgido como una luz en las sombrías tinieblas del mundo primitivo. Es verdad que casi en ninguna parte se sabe de estas cosas, o en aquellas partes al menos en que florece el ismo, que representa un sustituto ficticio para una pérdida de conexión con la realidad psíquica. La inevitable masificación de la psique, que de eso resulta, destruye el significado del individuo y en consecuencia de la cultura en general. Resulta entonces que la psique no solo perturba el orden natural
sino también que cuando pierde el equilibrio destruye a sí mismo su propio mundo. Por eso el examen cuidadoso de los factores psíquicos tiene importancia para el restablecimiento del equilibrio, no solo en el individuo, sino también en la sociedad. De lo contrario, triunfan fácilmente las tendencias destructivas. Así como la bomba atómica es un medio, hasta ahora único, para la aniquilación física de las masas, así una mal conducida evolución de la psique lleva a una destrucción psíquica. La situación presente es hasta tal punto lamentable que no es posible eliminar la sospecha de que el creador del mundo planea un nuevo diluvio para exterminar a la humanidad actual. Pero quien creyera posible dar al hombre la saludable convicción de la existencia de los arquetipos sería tan ingenuo como la gente que quiere proscribir la guerra o la bomba atómica. Esa medida hace pensar en el obispo que excomulgó a los abejorros a causa de su inadmisible multiplicación. La reforma de la conciencia comienza en el hombre individual y es un problema secular que depende fundamentalmente de una cuestión previa: ¿hasta dónde alcanza la capacidad de evolución de la psique? En la actualidad solo sabemos que, por lo pronto, hay individuos capaces de evolución. ¿Cuántos son en total? Escapa a nuestro conocimiento. Tampoco sabemos cuál es la fuerza sugestiva de una ampliación de la conciencia, es decir, qué influencia puede tener sobre el medio. La eficacia de acciones de ese tipo no depende de la racionalidad de una idea, sino más bien de la cuestión, a la que se responde solo ex effectu, de si una época está madura para una transformación o no. La psicología, en comparación con las otras ciencias naturales, se encuentra, como ya lo he explicado, en una situación difícil porque carece de una base situada fuera de su objeto. Solo puede traducirse en sí misma o solo en sí misma reflejarse. Cuanto más amplía el campo de sus objetos de investigación y cuanto más complejos llegan a ser estos, tanto más le falta un punto de vista distinto de su objeto. Y cuando se llega a la complejidad del hombre empírico, su psicología desemboca inevitablemente en el proceso psíquico mismo. No puede diferenciarse de éste, sino que se identifica con él, pero como consecuencia de esto el proceso se hace consciente. La psicología, de esta manera, realiza la tendencia de lo inconsciente a volverse consciente. La psicología es conciencialización del proceso psíquico, pero en sentido profundo no es explicación de ese proceso, ya que toda explicación de lo psíquico no puede ser sino precisamente el proceso vital mismo de la psique. Ella misma debe suprimirse como ciencia y justamente en ese acto alcanza su objetivo científico. Toda otra ciencia tiene un exterior a sí misma, no así la psicología, cuyo objeto es el sujeto de toda ciencia. La psicología culmina necesariamente en un proceso de desarrollo peculiar de la psique y que consiste en la integración de contenidos inconscientes susceptibles de llegar a la conciencia. Significa la totalización del hombre psíquico, lo que para la conciencia del yo tiene consecuencias tan importantes como difíciles de describir. Dudo de mi capacidad para exponer adecuadamente la transformación del sujeto bajo la influencia del proceso de individuación. Se trata de un suceso relativamente raro que solo experimenta aquel que ha pasado por la penosa pero imprescindible discusión con el componente inconsciente de la personalidad que conduce a la integración de lo inconsciente. Cuando se hacen conscientes partes inconscientes de la personalidad, no se produce una simple asimilación de las mismas a la personalidad del yo ya existente, sino que más bien ocurre una transformación de ésta. La gran dificultad consiste en caracterizar el tipo de transformación. Por regla general, el yo es un complejo firmemente integrado, que, a causa de la conciencia a él ligada y de su continuidad, no puede ni debe ser alterado,
si no se quiere acarrear perturbaciones patológicas. Las analogías más cercanas a una transformación del yo se encuentran precisamente en el campo de la psicopatología, donde encontramos no solo disociaciones neuróticas, sino también fragmentación esquizofrénica del yo, incluso su desintegración. En el mismo campo observamos intentos patológicos de integración, si se nos permite la expresión. Pero estos consisten en irrupciones más o menos vehementes de contenidos inconscientes en la conciencia que encuentran un yo incapaz de asimilar los nuevos elementos. Si, en cambio, la estructura del complejo del yo es tan firme que éste puede soportar el embate de los contenidos inconscientes sin una fatal pérdida de consistencia, entonces la asimilación puede tener lugar. Pero en ese caso no solo sufren alteraciones los contenidos inconscientes, sino también el yo. Puede mantener su estructura, pero es desplazado de su puesto central y rector hacia un costado y queda relegado al papel de espectador paciente al que le faltan los medios de hacer valer su voluntad en todas las circunstancias. Esto último, no tanto porque la voluntad misma se debilite, sino porque se le impiden ciertas consideraciones. Ello no puede evitar el descubrimiento de que la afluencia de contenidos inconscientes vivifica y enriquece la personalidad y da lugar a una estructura que de algún modo supera al yo en volumen e intensidad. Esta experiencia paraliza a una voluntad demasiado egocéntrica y convence al yo de que su retroceso a un segundo plano siempre es, pese a todas sus dificultades, mejor que una lucha sin esperanzas en la que lleva todas las de perder. De este modo, poco a poco la voluntad, como energía disponible, se subordina al factor más fuerte, es decir, a la nueva estructura integrada que he denominado sí mismo. En este estado de cosas existe naturalmente la tentación de seguir, al instinto de poder e identificar sin más el yo con el sí mismo, para mantener en pie de ese modo la ilusión de un yo rector. En otros casos, el yo se muestra demasiado débil para ofrecer la resistencia necesaria a la afluencia de contenidos inconscientes, y es entonces asimilado por lo inconsciente, a consecuencia de lo cual se produce una obliteración y oscurecimiento de la conciencia del yo y su identificación con una totalidad preconsciente. Ambos desarrollos hacen imposible, por un lado, la realización del sí mismo y estorban, por el otro, la existencia de la conciencia del yo. Representan en consecuencia efectos patológicos. Los fenómenos psíquicos que hace poco pudieron observarse en Alemania pertenecen a esta categoría. Se mostró allí en gran escala que un tal abaissement du niveau mental, en el que se produce el avasallamiento del yo por los contenidos inconscientes y la consecuente identificación con la totalidad preconsciente, posee una terrible virulencia psíquica, un enorme poder contaminatorio que lo hace capaz de los peores desastres. Tales desarrollos han de ser cuidadosamente observados y necesitan la más estricta vigilancia. A aquel a quien tales tendencias pongan en peligro, le recomendaría que colgara en su cuarto una imagen de San Cristóbal y meditara. El sí mismo solo tiene un sentido funcional, cuando puede actuar como compensación de una conciencia del yo. Si el yo se disuelve identificándose con el sí mismo, surge una especie de vago superhombre con un yo ensoberbecido y un sí mismo desvanecido. A un hombre de este tipo, adopte la actitud de salvador o la de hombre perdido, le falta la scintilla, la chispita del alma, esa pequeña, divina luz que nunca brilla más claramente que cuando debe sostenerse contra el embate de la oscuridad.
¿qué sería el arco iris si no estuviera delante de una oscura nube? Con esta comparación quisiera hacer presente que las analogías patológicas del proceso de individuación no son las únicas. Existen en la historia del espíritu monumentos de un tipo muy distinto que representan positivas ilustraciones de nuestro proceso. Ante todo quisiera señalar los koans del budismo zen, que aclaran como un relámpago las relaciones difícilmente comprensibles entre el yo y el sí mismo. En un lenguaje totalmente diferente y mucho más accesible para un occidental, San Juan de la Cruz describió el mismo problema como la oscura noche del alma. El que tengamos necesidad de buscar analogías, por un lado, en el campo de la psicopatología y por el otro en el de la mística oriental y occidental, proviene de la naturaleza del asunto. El proceso de individuación es un proceso psíquico límite, que exige condiciones enteramente especiales para llegar a la conciencia. Es más bien el comienzo de un camino evolutivo que tomará una humanidad futura, pero que como un extravío patológico ha conducido a la catástrofe europea. Quizás al conocedor de la psicología compleja pueda parecerle superfluo examinar nuevamente la distinción, hace ya mucho establecida entre conciencialización y surgimiento del sí mismo, individuación. Pero siempre vuelvo a observar que el proceso de individuación se confunde con la conciencialización del yo y que de ese modo el yo se identifica con el sí mismo, lo cual produce naturalmente una fatal confusión de ideas, pues de ese modo la individuación se convierte en mero egocentrismo y autoerotismo. Pero el sí mismo abarca en sí infinitamente mucho más que un mero yo, tal como lo demuestra el simbolismo desde siempre. Incluye tanto a este yo como a este o a aquel. La individuación no excluye al mundo, sino que lo incluye. Con esto quisiera cerrar mi exposición. He intentado presentar esquemáticamente el desarrollo y la problemática esencial de nuestra psicología y transmitir de ese modo una visión de la quinta esencia, del espíritu de esta ciencia. Quiera el lector perdonar en consideración a las desacostumbradas dificultades de mi tema, el que haya abusado de su atención y su buena voluntad. El examen de los fundamentos es necesario para la construcción